Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro directo de viernes, nuestro directo tradicional, directo que hoy, como bien dice el título, hoy es una maratón, damas y caballeros, así que pónganse cómodos, pónganse cómodas, ya que vamos a estar aquí como 3 horas más o menos, un poquito más diría yo, ya que vamos a vivir en vivo el como Juventus, lo estaremos transmitiendo aquí, bueno, no la señal, sino nuestro relato, nuestra reacción en vivo del partido de hoy de la Juventus en Como, ciudad del lago. El estado está prácticamente flotando sobre el lago, bien bonitas las imágenes que están empezando a llegar de allá. Pero antes haremos la previa, obviamente, hablaremos de todo lo que ha sucedido esta semana con mis compañeros de viaje, quienes están a punto de llegar. Quien sí ya llegó es Capo. Capo llega desde un principio tempranísimo en la mañana y se fino a la fine Forza Juve. Saludos familia, hoy se golea, espectacular Capo, gracias de verdad por entrar tan temprano y dejar ese comentario y ese me gusta, no se olviden. Luciana Brayato también, hola, buenas tardes pueblo Juve, un abrazo por allá. Oscar Salvador Mesa, hola pueblo, buena suerte, esperando este partido con ansias. Puede ser la base para una cadena de triunfos o volver a la empatitis del primer semestre. Ojalá sea lo primero, Oscar, ojalá sea lo primero. Vamos también ahí disponible. JL Gómez Family. Nos mandan saludos, una cebra rampante y un corazón blanco y negro. Toda la familia viendo juntas. Esto me encanta. Giyu, Capi, ¿cómo estás? Muy bien, Giyu. ¿Tú cómo estás? ¿Emocionado por el partido de hoy? A mí siempre me emociona ver la Juventus jugar. Quizás al final del juego no esté tan emocionado, depende de cómo juegan, pero antes de jugar siempre estoy muy emocionado y feliz. Danilone Martínez, chao pueblo, chao Capi, saludos a todos. Capi, ¿cuál es el 11 titular Forza Juve? Aún no se sabe el 11 titular oficial, pero vamos a hablar de el probable. Saludos pueblo Juve, un grande abrazo por allá también. José Aldana, chao pueblo, ¿por qué Mota sigue colocando a Wea de lateral? Bueno, José aquí ya nos está empezando a dar el indicio de este 11 probable que les quiero hablar, pero interesante ese comentario, José, porque no solo eso, sino que también estamos viendo cada fin de semana una alineación diferente de Thiago Motta. Y era algo que pues nos quejábamos mucho el año pasado, ¿no? En general, el mundo de la Juventus, que había mucha rotación y los jugadores no pueden estar estables. Quien es estable y siempre está presente es nuestro prof. ¿Cómo estamos, prof? Bienvenido. Buongiorno, buongiorno, ¿qué tal, Capi, chicos? ¿Cómo les va? Muy bien, te escucho un poquito bajo, pero quizás sea yo. Dame un segundo Un solamente para poquito bajo. confirmar. Bueno, tengo todas las... No, era yo, tranquilo, tranquilo, Ah, era de mi lado. ¿Cómo estás, prof? sí. ¿Cómo vives esta previa de partido? Vamos a cómo jugar en el lago, tranquilo, donde habías A mandado a jugar Mota hace no en el poco. lago. Ah, bueno, ahí de repente tenemos más posibilidades de ganar, ¿no? Si es una partida que de waterpolo en el lago, ahí Tú dices sí, que se bueno, nos complica, prof. ahí, ahí me despierta más la atención. Ah, un buen partido de waterpolo ahí en el lago de Como. Bonito, bonito partido, bonito partido. Bueno, están empezando justo a llegar las imágenes de la cuenta oficial de la Juventus. En efecto, el estadio es como si estuviera flotando encima del lago, bien bonito, obviamente gradas pequeñas, ¿no? Al final del día, pues acaban de subir a Serie A, estuvieron en Serie B por mucho tiempo, bajo la mano de Fábregas, el cual también tuvo unas declaraciones interesantes durante la semana, comparando el proyecto Juve al proyecto Como. Obviamente eso no cayó muy bien en mucha gente, pero bueno. Antes de entrar en eso, prof, seguimos saludando a la gente. Angelo Arpaya nos manda saludos, Carlos Chacín también, Jefferson ¿Qué Escobar. hiciste, Capi, con los mensajes que salen gigantes ahora Sí, con el salen logo? grande ahorita con la foto y tal. Me gusta, es una actualización que hizo aquí la situación. Me gusta esto, ¿eh? Me Bueno, gusta. es importante que le guste a la gente. Díganos si gusta más así, con el comentario en grande, se ve la fotito de la persona, del amigo que pone el comentario. Está interesante. Sí, sí, la verdad. Mira, este de los Caballeros del Zodíaco, yo era gran fanático de esa serie. Al final hicieron una película terrible. No sé si la viste, Alexander Moreno, la película. George Caballero Clooney del es del Zodíaco. Como. Bueno, es que él tenía una casa ahí en Como, el buen actor. Pero creo que ya la vendió, desde ese entonces la vendió. Prof, antes de entrar de lleno a lo que es el Como Juventus, también tenemos la alineación probable, podemos hablar de eso.
Me gustaría tocar contigo el tema King, porque ayer con con el partido Fiorentina-Inter, que por las locuras que es este calendario, el lunes se van a enfrentar Inter-Fiorentina, ¿no? Metió un doblete King, lleva 15 goles en la Serie A. Hay muchísimo Juventini que está empezando a arrepentirse, imagínate, de que se haya ido King. Se le tiraba mucho hate, ¿no? Al previo entrenador porque no hacía que los delanteros, ¿no? Dieran la talla, incluyendo Vlahovic y King. Ahorita King con Paladino parece estar muy bien, parece estar sobresaliendo y metiendo goles por doquier. Y bueno, pues la gente se pone a cuestionar la situación, ¿no? Obviamente, si uno quiere ser coherente, pues tendría que cuestionar a la actual directiva técnica de por qué nuestros entrenadores no marcan lo mismo. Yo creo que se pierde mucho el contexto alrededor de la diferencia que es jugar en la Juventus, jugar en la Fiorentina, las presiones, etcétera, etcétera. Pero quería tocar el tema contigo porque pues hay mucha gente que está empezando a llorar también la partida de King, que en su momento dijimos venderlo por 17 millones había sido tremenda venta. Dime tú tus opiniones. Bueno, es que diste toda una vuelta gigante y yo creo que tú diste la pregunta y la respuesta también. O sea, es que Vlahovic en la Fiorentina hacía 300 goles, en la Juventus 7. King en la Fiorentina hace 15 goles, en la Juventus 0. O sea, yo creo que es muy claro, pues, si queremos darle la vuelta, que si el entrenador, porque el año pasado, sobre todo, tú sabes que a mí no me gusta hablar del año pasado, pero bueno, ya que lo mencionas, no, que la narrativa era Vlahovic no hace nada porque no le llegan balones, no toca balones, Vlahovic, no toca la pelota para el técnico, el antifútbol. El calvo terrorista. Entonces, ahora, cuando llegue el fútbol moderno, Vlahovic va a tocar más balones y va a hacer sopo 200.000, 500 goles. Y entonces ya por ahí salen las estadísticas de que es mentira. O sea, digamos, la realidad es que Vlahovic toca menos balones este año que lo que tocaba el año pasado. Pero en fin, la pregunta que me hacías era de Ken, no de Vlahovic. Moise Kean es el jugador que es, o sea, no es que ahorita se convirtió en el Pelé, o sea, sigue siendo Moise Kean, pero en un contexto del tamaño de Moise Kean. Moise es Kean, un buen delantero para el contexto Fiorentina. Moise Kean es un buen delantero para ese tipo de equipo de media tabla que puede luchar por una copa un año, digamos, sin presión. Si hace gol bien y si no hace gol también, o sea, una vez a la semana, sin competiciones europeas. Este es el contexto de un buen jugador como Ken. El error del Génesis fue de la propia Juventus cuando en aquel verano sale Cristiano Ronaldo y desesperado pagan 30 millones por traer a Ken 40. el último día de mercado, sobrepagando una vez más por un jugador, ¿no? Que sí, que era de la casa, pero que ya lo habías vendido, ya lo habías cedido, y allí tenía que haber terminado la historia de Ken con la Juventus, en esa primera venta, que fue una muy buena venta, una muy buena plusvalía en ese momento, y ahí tenía que haber terminado la historia Ken Juventus. Vuelve Ken en la segunda etapa en la Juventus, obviamente, y aparte bajo la sombra de que había salido recién Cristiano, y no le fue tan bien, así como no le va bien en la Nacional, así como cuando se sube el nivel del requerimiento, Ken no llega, pero no porque sea culpa suya, sino porque es una cuestión de su nivel. O sea, es un jugador de ese nivel, del nivel Fiorentina. Yeah. Entonces, yo muy contento por él, que le vaya bien y que haga muchos goles. Me parece que es un chico simpático, ¿no? Tiene sus cosas, pero... ¿Qué te digo? El trap y tal, ¿no? ¿Cómo es que se llama la música que canta el trap? Algo sí, así. Yo no sé qué canta, ¿no? Falta que fichen a Wea, ¿no? Yo creo que Wea terminaría de armar ese buen grupo para
para crear un buen álbum, ¿no? Un buen disco. No sé, tú sabes que a mí, Wea, me parece un tipo como introvertido, prof. Como Pero es que, o sea, no, cantante también, ¿no? Es cantante, no, Wea. le gusta la música, pero creo que nunca lo hemos visto cantar. No es O sea, cantante, pero tú te imaginas, oye, mira, la Fiorentina en cualquier momento saca un disco, ¿no? Tienen ahí a Ken, a Zaniolo y ahora ficharon a Fagioli. pero Fayol Tremendo canta, yo ahí. no tengo ni idea si Fayol canta. No, bueno, pero Bueno, apuesta, unas buenas digamos, fiestas se van a hacer, eso queda clarísimo. una buena Por cierto, fiesta ahí, la yo creo. Fiorentina no está en Conference League o en Europa League, nada de eso, no está jugando nada en Europa, la Fiore. No sé si juega en Europa. Creo que No, no. Conference, porque por algo que declaró Fagioli, creo que dijo que había Bueno, que jugar bueno, en Conference. perfecto también. Esa es la categoría El de nivel, sí. claro, a nivel Conference League. Mira, pero Ken. yo te voy a resaltar un nivel aquí aún mayor. Fíjate, Joaquín Chávez, saludos desde Polonia, pueblo. Tocará pausar el turismo para sufrir con nuestra Juve. Pero imagínate, Joaquín está de vacaciones en Polonia, pausa las vacaciones, se conecta Pero, a Pueblo Juve para la pero previa, ¿cómo tú sabes que está de vacaciones? Capaz Joaquín Chávez vive en Polonia. ¿Tú qué pero sabes? dice tocará pausar el turismo. Yo me imagino que está de turista en Polonia, ¿no? Turismo, complicado turismo en Polonia en enero, en febrero, ¿no? Joaquín, buena chaqueta ahí, ¿no? No sé, le gusta, tendrá familia ahí, yo qué sé. Pavel Kibray, saludos. Hoy tenemos que ganar para poder alejarnos del proyecto como y acercarnos más hacia un proyecto ganador. Bianconeri 1982. Chao ragazzi, un abrazo desde Florida, Orlando. Saludos, un abrazo, Jonathan, con tremenda foto ahí que vivimos juntos cuando estuvo Del Piero aquí en Houston. Fenomenal. No, yo me vuelvo loco con el nuevo comercial, porque claro, los que son más jóvenes habrán visto el comercial de Del Piero con Totti y el Capitán América y les llega hasta ahí, ¿no? Digamos, les gusta, les agrada, pero los que somos un poquito... Bájame el comentario. No, me da tipo un fenómeno. Hablando de Piero, ¿eh? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mira, Piero, se estaba diciendo que los que tenemos un poquito más de años, ese comercial de Del Piero y Totti, lo que nos recuerda es el primer comercial de Del Piero y Totti del 2006 o del 2005, por ahí, de esos años. Váyanse a ver lo que eso es una joya pura. Están Del Piero y Totti, más o menos. Yo creo que quisieron recrear un poco la escena porque están igual como en una barra de un café. Y eso Sí, fue eso. Fue eso Sí. justo. Pieruz, ¿cómo estás? También Aram se conecta desde la oficina. Regina Barreda desde Nicaragua también nos ve. Joe Mayhem nos se conecta por Twitch también. No, pero párame ahí, porque Regina Barreda no viene a los lunes el Match Análisis. O no saluda, ¿no? O no saluda. Y tampoco los Guachalón. Bueno, pero está hoy aquí. Ajá. Está hoy Pero aquí, le que es lo salió importante. bueno, no, pero sí, o sea, sí, pero le salió regaño mío y regaño de... Bueno, Regina, yo no te voy a regañar. Bienvenida, gracias por estar aquí, conectarte desde Nicaragua. De verdad. Rey Duarte, saludos amigos, feliz viernes, ansioso y emocionado por el empate de hoy. Lo bueno es que lo voy a disfrutar con ustedes. Vamos a disfrutar de la chilena de Locatelli y el gol de Palomita del Chico Conceizao. Rey Duarte siempre viene a los Match Análisis. Robatox, grandísimo. Y a los Guachalón. Buonasera, Emiliano, bienvenido. Fabián Salazar, hola guapos. Y con esa foto tuya, ¿cómo nos dice a nosotros guapos? Piero, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? Y bueno, justo estamos tocando el tópico King y saliste tú, que eres el más King lover de toda la comunidad de Pueblo Juve. Así que dinos la tuya sobre la situación King, porque mucha gente está empezando a arrepentirse, ¿no? Yo creo que está bien donde está y bien por él que le está yendo bien. El prof comentó, ¿no? Que en la Azzurra a veces no da la talla. Interesante que los dos líderes, digamos, en lo que son el capocannonieri en Italia, es justo Retegui y King. Así que, pues, pinta bien para la Azzurra si es que van a poder mantener ese nivel cuando vayan a la selección, si es que los convocan, obviamente. Piero, dime la tuya. ¿Qué te parece tu Kincito, como lo solías llamar? Bueno, nada, primero saludarlos. ¿Qué tal, Capi? ¿Cómo está Enzo por ahí? Creo que el profe se ve por ahí. Pero bien, tranquilo. Aprovechando que estoy en hora de almuerzo para subirme un rato, no pelearme con mi jefe y hablar con ustedes, ¿no? Sobre el tema de King, o sea, yo creo que son diferentes presiones.
y lo hemos visto, ¿no? King en verdad en la Juve tuvo oportunidades y hasta incluso tuvo ciertos minutos de titularidad, ¿no? Cuando Dusan estuvo con el tema de la pubalgia, y creo que de una u otra forma él tuvo, ¿no? Él tuvo el momento como para brillar. Lamentablemente, a veces pasa que un jugador puede ser bueno o tiene el potencial, y lo estamos viendo ahora, pero no necesariamente el lugar es el apropiado para que lo pueda desarrollar. Yo creo que el caso de King, ya de por sí ser jugador de la Juventus te hace un blanco, ¿no? Un blanco fijo para muchas cosas, y ser delantero de la Juve aún más, ¿no? Y esto creo que lo hemos visto durante muchísimos años y lo seguimos viendo también hoy día con Dusan, ¿no? Que en la Fiore pues era lo que era King, ¿no? Hoy en día. O sea, metía todas, ¿no? Hasta de oreja. Y creo que hoy en la Juve Dusan también le cuesta, como en su momento le costó a King, a pesar de que King en la temporada antes de lesionarse y no jugar, no meter ni un solo gol, fue el mejor delantero de la plantilla en relación a minutos jugados, ¿no? Por gol. Yo sé que fueron 5 goles o 6, pero en teoría la gráfica quedó así, ¿no? Y en la temporada donde no mete ni un solo gol, los 2 goles válidos que le había metido los anularon injustamente. Sí. Y creo que eso mentalmente también rompe mucho a los delanteros. Claro, claro, ¿No? la confianza. Sobre todo a un chico que, o sea, seamos honestos, ¿no? King es un chico que mentalmente no, creo que en esos momentos no estaba tan maduro, ¿no? Yo creo que ahora él está como más centrado en sí, ¿no? Centrado en la carrera, centrado en su juego, centrado en reavivar lo que creo que en algunos momentos nosotros creímos que iba a ser ese crack o ese killer, ¿no? Cuando lo hizo debutar Allegri. Pero yo creo que ha encontrado su lugar hoy en día, y creo que la Fiore es el lugar de King, donde hay menor presión, y creo que el juego se adapta más a lo que él busca, ¿no? O sea, yo creo que para armar un balón en la Fiorentina no es tan crítico o dramático como hacerlo en la Juventus, ¿me entienden? Entonces yo creo que por ahí también hay que verlo, ¿no? Cosas tan simples que acá terminan siendo muy grandes, ¿no? Yo creo que eso lo ayuda bastante a King. Y sobre el tema de la zurra, o sea, yo comparto lo que dice Enzo, ¿no? O sea, King funciona en la Serie A y funciona muy bien, pero en la zurra, o sea, todavía le falta, ¿no? No se le ve esa constancia o esa regularidad que nos está mostrando cada fin de semana, ¿no? Y lo de Retegui también es otro, ¿no? O sea, yo creo que pasa lo mismo, o sea, en la zurra es como que se nublan, ¿no? O no sé, pero... Bueno, Retegui Sí. con Gasperini es uno totalmente diferente al Retegui que estaba con el Genoa, me parece, en su momento. Sí, Regina total. Barreda te contesta, prof, dice, no siempre escribo, pero estoy al pendiente y ya me llevé el regaño. Un abrazo. Y por otro lado, creo que Cano y Aram nos están albureando, no estoy muy seguro, porque Cano dice, un saludo a El Vergón y promocionen su marca Queso Badas. Después Aram le responde, Cano, los quesos Baditas están buenas también. Un saludo, Benito Camelo. Me gusta más el badón. Yo no sé qué está pasando aquí. No entendí nada. Con el Cano, el queso Plus no se queda atrás. Yo de verdad no entiendo qué es esto. Yo siento que me están albureando, pero de todas formas lo quise resaltar. Dios mío. Se acaba de dar cuenta, Piero. Ahorita, Sí, yo ya entendí, sí entendí. Me acabo de entenderlo, sí. Sí. Bueno, Lo más gracioso es que el Capi lo leyó sin darse cuenta. No, yo sigo sin entender un carajo. Yo sigo sin entender un carajo, pero sabía que me estaban diciendo algo y yo lo leí de todas formas porque me parecía chistoso. Buenas tardes, muchachos. Francesco Fasone, bienvenido. Fasano, perdón. Chicos, bueno, ya. Vamos a dejar al lado los quesos un segundo. Nos habían preguntado sobre la alineación. La alineación todavía no las tenemos porque no ha salido la alineación oficial, pero tenemos la probable. Así que, ¿por qué no hablamos y compartimos justo esa? Y me dicen qué opinan al respecto. Esta es la que publica, obviamente,
Giovanni Albanese, ¿no? Que pues, él tiene, no sé, un amigo ahí dentro del camerino porque siempre le pega. Y sería el famoso 4-2-3-1 de siempre. Y ahorita podemos debatir, ¿no? Hablar si así se van a parar en el campo, ¿no? Pero bueno, Weah lateral derecho, Di Gregorio ya permanente titular, ¿no? Gatti y Veiga en el centro, Sabona como lateral izquierdo, primera vez que lo vemos ahí. No, Koop segunda. Miners y No, Locatelli, primera. doble interno. Es segunda vez, Segunda vez Katy. que lo vemos ahí, Sí, perdón. solo que no jugó de lateral izquierdo, ¿no? Sino que fue. Exacto. McKennie de 10 para el beneficio y el gusto de Diego. González por la derecha, Nico González, Yildiz por la izquierda, porque me imagino que había no funcionado bien al revés cuando jugamos contra el Empoli. Y Kolo Muani de titular en la delantera. Kolo Muani, por cierto, si llega a anotar hoy, empata un récord de nadie más y nada menos que Roberto Baggio, que sería anotar en 3 partidos seguidos al llegar al club. Il Así que Divino. increíble. Por otro lado, la Juventus no ha perdido en Como desde 1950 por autogol. Así que bueno, hay varios récords interesantes para opinar sobre el respecto. Pero bueno, chicos, prof, voy contigo particularmente sobre esta alineación. Por fin vemos probablemente a Koop Miner como doble enganche, mejor, me parece, en mi opinión. Sigo sin entender el utilizo de Weah por la derecha y ahorita McKennie de 10. Si mal no recuerdo, 4 o 5 partidos, McKennie ha jugado 4 o 5 posiciones diferentes. Voy contigo, tu lectura técnico-táctica de la situación. No, bueno, técnico-táctica, es la misma que puso el otro día. Entonces, a ver, el explicador de Thiago Motta no soy yo, ¿no? Eso queda claro. Lo único que sí podemos decir es que es la misma alineación, está repitiendo el 11 que le ganó a Empoli. Acá, digamos, lo primero que mi vena de entrenador me dice es que ver a McKennie de 10 me genera cortocircuito cerebral, ¿no? Entonces, lo más cercano a la realidad es que juega Locatelli de 5 con McKennie en una mezzala y Koop Miners en la otra, ¿no? Lo mismo que sucedió con Empoli. Eso por un lado. Por otro, que no sé, digamos, cuando uno es entrenador, tú planificas tu calendario, ¿no? Tienes un calendario de partidos. Entonces, cuando tú ves que el calendario de partidos que se te viene es PSV, Inter, PSV, que son, digamos, una seguidilla de partidos, no quiero decir la más importante del año, porque quizás es una exageración, pero coño, 3 partidos súper importantes. Súper importantes. Porque por un lado te juegas la clasificación a Champions, dentro o fuera. Primera vez que la Juventus se enfrenta a este tipo de partido, ¿no? Un partido de dentro o fuera. Bueno, más allá de que creo que ya en Copa Italia, pero bueno, Copa Italia era un partidito ahí menor, ¿no? Pero acá es un playoff dentro o fuera para meterte en octavos de final de la Champions. Me parece que es una cita de gran importancia para esta temporada en la Juventus. Y me parece que sería un fracaso no clasificar. Ojo con esto. Me parece que sería un fracaso no meterte en octavos de final contra el PSV. Diferente hubiese sido la lectura si tú me dices, mira, por la mala suerte y por el formato este raro de esta Champions, coño, agarraste al City, o agarraste al Bayern Múnich, o agarraste al Real de Madrid. Coño, mira, playoff, te tocó con esta gente, no clasificaste, bueno, nos hacemos, como dicen los italianos, nos hacemos una razón y no pasamos. Pero quedar afuera de la Champions contra el PSV es el primer gran fracaso de esta Juventus. Entonces son partidos muy importantes. Y en el medio el Inter, que es un partido que, bueno, que todos sentimos un poquito más especiales que los demás por toda la historia. Entonces, que tú tengas esta seguidilla de 4 partidos como
PSV, Inter, PSV, y no hagas un poquito de rotación, ¿no? No sé, me parece que es es ganas de desgastar a los jugadores y de que luego, no sé, yo no veo, yo veo el fútbol diferente. Yo acá me hubiese gustado ver alguna rotación, ¿no? Y ahorrarle algunos minutos a jugadores que quiero tener más frescos contra PSV. Pero bueno, como te digo, yo veo el fútbol de una manera diferente. Él lo ve así. Va a ir con todos los que él ve como titulares todos los minutos hasta que se mueran. Gatti en algún momento morirá. ¿Qué te voy a decir? Al igual que se murió Kalulu, se morirá Gatti, porque es imposible. Ni que fuera el Capitán América. La acumulación de minutos que tiene Gatti es tremenda. Entonces, ahorita, se lesionó Kalulu. Ay, concha, se lesionó Kalulu. ¿Qué cazzo? Si no lo hace descansar un solo minuto de 19 partidos consecutivos, de bolas que se va a lesionar Kalulu. Y además, lo mismo es un jugador que viene de una lesión fuerte, ¿no? También. Y Gatti lleva también una acumulación. Ahorita no tengo el dato en la mano, pero debe tener los mismos partidos que tenía Kalulu jugando consecutivamente. Pero bueno, no sé, será así. Vamos a ver. Quizás lo ve como Pipo, ¿no? Que dice, hoy no jugamos la temporada, chiquirrines. No sé, Piero, ¿tú lo ves así? El partido del Como es tan fundamental que nos podemos estar jugando la temporada en el partido de hoy. Y cómo no pensarlo, ¿no? O sea, yo creo que... ¡Wow! Sí, o sea, yo creo que es un partido súper importante, la verdad. O sea, y esta vez no estoy siendo sarcástico. Yo creo que sí es un partido súper importante, porque perder puntos aquí ya es alejarnos, ¿ah? O sea, teniendo en cuenta que el Bologna tiene un partido menos, ¿no? Entonces, o sea, y Bologna creo que está abajo nuestro, ¿no? Por 1 o 2 puntos, no estoy seguro. Pero sí. 2 puntos. Y con un partido menos. Entonces, o sea, tenemos que ganar sí o sí este partido para acortar distancias y en todo caso tratar de meternos a Champions, porque el golpe económico de no clasificar a Champions sí nos podría perjudicar y muchísimo, ¿no? Sobre el tema de la alineación, yo creo que, o sea, yo comparto lo que dice Enzo, ¿no? Yo creo que este partido, si bien es súper importante y es que hay que ir a ganarlo, o sea, yo creo que tal vez nos podríamos dar algunas licencias, ¿no? Por ejemplo, Wea, tal vez descansarlo, probar a Alberto Costa, ¿no? O sea, Alberto Costa está ahí, no ha jugado hasta ahora, no ha debutado, y de verdad que es una incógnita, ¿no? Yo sé que él no participa en Champions, entonces con mayor razón le das un poco de aire a Wea para que descanse, sabiendo que Wea ha tenido una buena temporada, ¿no? Donde ha contribuido bastante, y puedes meter a Alberto Costa para ver qué tal, ¿no? O sea, contra el Como, o sea, creo que es una buena prueba como para empezar. El tema de Gatti, ¿no? Ahí habría que ver también a quién pones, ¿no? O sea, habría sido la dupla, ¿quién hubiera sido? Veiga. Sabona. Bueno, Saona, o sea, ¿no? Piero, te hago una provocación. O sea, los sí. 2 fichajes que hicimos son tipos tan malos. O sea, el Joy, se pronuncia así, ¿no? ¿Quién? Lloyd. Kelly. Lloyd, sí. Lloyd Kelly. ¿Cuánto? 25 millones. Y el otro, Alberto de Costa, otros 15 millones. O sea, 40 millones de euros y son tan malos que no pueden jugar contra el Como. O sea, yo también voy contigo en esa, ¿no? Veiga jugó el fin de semana teniendo 3 días, ¿no? En el equipo. Exacto. Y este es un tipo más experimentado, un tipo que tiene 26 años, que tiene 3, 4 temporadas en Premier League. No, bueno, obviamente, tiene 26 años, debe tener ya unos buenos años como profesional. Y son tan malos que no pueden jugar contra el Como. ¿Y sabes qué? Lo peor de todo... No, sí, y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Sabona, que sabemos que está con pubalgia. Que tiene pubalgia. De titular, cuando en verdad... Exacto. Que no lo hizo mal el partido pasado, pero que creo que, o sea, si en todo caso tienes a Kelly, que él mismo se ha dicho que es lateral izquierdo,
O sea, tranquilamente podría jugar por ahí, ¿no? Probar. O sea, ya si no lo quieres poner de central, no lo sé. Habría que ver, ¿no? Yo creo que eso también parte mucho por el tema de Mota. Y es cierto, o sea, sí, todos los partidos son fundamentales, como dice Cano, pero también tienes que saber reservar las energías, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Wea en verdad debería descansar. Yo creo que tendrías que haber probado ahí a Alberto Costa el día de hoy para que Wea tenga minutos o tiempo de respiro, ¿no? Para el partido que realmente es importante en Champions. La clasificación, sobre todo, ¿no? O Después sea, adelante, y otro Colo tipo, Muani, ¿no? En Bangula. En Bangula no puede jugar contra el Como, que ya lo había hecho bien el primer partido contra el Como. No sé, Vlahovic, porque yo imagino que será el titular Kolo Muani, que ahora se ha visto que es el mejor hombre en la yo delantera creo contra el que PSV. yo creo Yo creo que que jugaría Kolo Muani. Dusan está pasando por un tema de, imagino, descanso, porque bueno, igual Colo Muani ha Douglas, respondido muy bien, ¿no? Douglas, un buen partido para darle minutos a Douglas, ¿no? A Sabiendo menos, que sí, el a menos que esté titular, pensando Por ponerlo titular McKennie, ¿no? contra el PSV, Por pero McKennie, porque recuerden que o no McKennie sé, jugó, Locatelli, ¿cuántos jugó, minutos ha pero jugado desastroso. Locatelli? bueno, fíjate, te tengo es Para que preguntaste los minutos de Gatti, ¿no? Seguidos, minutos seguidos, 1235. Su ¿Tú crees que es último, normal eso, Joshua? ¿Tú crees que es normal? no, no, la No. última vez que descansó fue octubre 22 del 2024, en un partido de Te Champions parece League. normal, pero ¿te parece eso normal en un entrenador de fútbol? Y, y ojo que ese descanso fue cuando se convirtió en papá, que le dieron el día libre, ¿se acuerdan? ¿Se Sí, acuerdan? sí, ¿No? ¿Se acuerdan? sí, 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 sí. ¿No? Es que porque fue por eso, ¿verdad? Que creo que le dieron Por ahí como era, por esas libre, ¿no? fechas eran, sí. Que Sí. después tuvo esa Como pelea, ¿no? mini pelea, así Con Mota. supuestamente, con el entrenador y tal. Sí. Ha jugado un total, si ponemos todas las competiciones hasta hoy, de 2.465. O sea que prácticamente la mitad de lo que ha jugado han sido desde que fue su último descanso, que fue en el 22 de octubre del 2024. Yo hubiera puesto a Douglas Luiz sobre McKennie, porque creo que Douglas Luiz, o sea, el partido pasado de McKennie, lo vimos Capi en el Watch Along y se notaba agotado, ¿no? O sea, Claro, está cansado jugando todo. físicamente, ¿no? Quemado. O sea, yo creo que ahí era Douglas Luiz, ¿no? Hoy día para tener el balón, o sea, controlar, bueno, no sé. Bueno, a ver, en cuanto a Locatelli, prof, para responderte, su último descanso fue realmente el 11 de enero a causa de estar suspendido por doble amarilla contra el Torino, no jugó. Y antes de eso había estado jugando todo menos el partido contra el Leipzig, no jugó en el 2-3, el 2 de octubre. Y Locatelli es una posición que hemos visto que es muy importante Corre para lo que mucho, quiere sí. Thiago. Tiene que Piero, un abrazo. recorrer muchos kilómetros, tiene que cubrir mucho espacio. Es un tipo que se desgasta porque no es un portento físico como podría ser otro, o, no sé, Turán, por ejemplo, o Koop Miners, que se ve que es un tipo que recorre muchísimos kilómetros con gran facilidad, ¿no? Pareciera que los problemas de Koop Miners son otros, ¿no? No pasa por lo físico. Él más bien corre demasiado, ¿no? Podría correr menos. Es decir, entonces no sé, si Mota de aquí a estos 4 partidos, esta seguidilla, ¿no? Como, repito, como PSV, Inter PSV, administra los minutos como le da la gana y consigue las 4 victorias, pues bueno, habrá tenido razón él, ¿no? Y no hacía falta esta gestión de minutos que yo estoy acá proponiendo. Si al final de esta seguidilla no serán 4 victorias y el equipo llega a falta de oxígeno, pues entonces, no sé, yo quiero que tenga razón él, obviamente, porque lo que quiero es que terminemos esta seguidilla con, a ver, victoria de hoy, clasificación y por lo menos un empate con Inter, eso yo lo firmaría. Sí, No me importa cómo... el partido es en casa contra el Inter. Es Juventus Inter, Sí, ¿no? pero bueno, yo firmo un empate, porque honestamente, bueno, el Inter, a pesar de que haya colapsado con Fiorentina este 3-0,
Inter no tiene, no juega estos playoffs, entonces van a llegar objetivamente más frescos al partido contra nosotros. Ese es otro punto que yo metería en el análisis, que vas a enfrentar a un Inter mucho más fresco, porque tú vas a tener en el medio el doble juego con el PSV. Pero no sé, son cosas que digamos, como te digo, yo estoy dando acá, esto es para dar una opinión. Repito, espero que Thiago haga sus cuentas y estemos acá, porque eso es lo bonito que tiene Pueblo Juve, ¿no? Acá uno da su opinión y al final estaremos acá el día después del último partido con PSV, analizando esta seguidilla de partidos y viendo en retrospectiva dónde estamos. Le ganamos a Como, logramos la clasificación con PSV, logramos hacerle un buen partido a Inter, ¿sí o no? ¿Y cómo administró Thiago los minutos de sus jugadores? Porque ahora sí tenemos banca, ahora sí hay opciones. Por ahora sí, por ahora sí. Bueno, chicos, está justo llegando ahorita la Juventus al estadio, así que dentro de poco tendremos las alineaciones oficiales de la Juventus y del Como. Interesante, porque cada vez que decimos Como y no nos referimos al equipo, sigo pensando en el equipo. Déjenme enseñarles el video de la llegada de la Juve al estadio Sinigaglia de Como les decíamos, es un estadio que está sobre el lago, prácticamente parece estar flotando, así que pues bien interesante en ese particular. Y la Juventus estará jugando con la camisa amarilla hoy, esta que más es la que tengo puesta. No recuerdo la última vez que vimos la bianconera, prof, pero porque las últimas veces hemos jugado también con la negra en casa, bueno, la negra azul. Emanuel Scarcelli, un abrazo para ti, gracias por estar. Veamos aquí entonces la llegada por parte de la Juventus al estadio de Como, video cortesía de Marco Baridón de Juventus News 24. Bueno, donde llega la Juve siempre hay tifosi, aunque no se escuchaban muchos. También el estadio es chiquitico, no piensen que hay mucha disponibilidad en términos de espacio, pero bueno, veamos, ¿no? Veamos qué nos presentan como formación oficial. Ya saben que justo después de que llega la Juve publican eso. Veamos si esta vez también lo logró pegar Giovanni Albanese. Prof, ¿qué te esperas en este partido mientras seguimos en vivo? Ahorita también les traeremos las declaraciones en vivo de los protagonistas y después nos pasaremos al guachalón como siempre. Pero, ¿qué te esperas de este partido? Además de haber querido ver una rotación, no parece que Mota nos la va a dar, mientras también recuerdo que nosotros nos esperamos que ustedes, por favor, nos ayuden con esos me gustas, con esas suscripciones, compartir para que esta comunidad siga creciendo. Estamos muy cerca de llegar a un hito importante en el tubo, así que por favor suscríbanse ahí también y en todas nuestras redes, las cuales están pasando aquí abajo. Ahorita les pongo un enlace. Pero ¿qué te espera en este partido? Necesitamos una victoria, lo dijo Piero, para tratar de no alejarnos mucho, pero también no me acuerdo quién dijo, creo que era Pavel, y si no, o Danilón, ahorita no recuerdo cuál, pues con los equipos chicos, entre comillas, se nos complica, prof. No, pero el Como es el equipo ideal para enfrentar a Mota. Porque Mota se pone bravo cuando el otro equipo le cierra los espacios, se encierran un poquito atrás y tratan de defenderse. Mota un poco se ofende, ¿no? Con esta situación. En cambio, el Como no, el Como de Fábregas es todo lo contrario, más bien es un equipo alegre, muy español, ¿no? Muy de liga española, si me permiten el término, porque es un equipo que no se cierra, que más bien es volcado al ataque, dada también la filosofía de que le gusta jugar, ¿no? A Fábregas, y a la vez es un equipo bastante malo, ¿no? Digamos, tienen a este Nico Paz, que es un chico interesante ahí en la zona de enganche, pero tú imagínate, el delantero de cómo es Cutrone, Patrick Cutrone, gran ex prospecto de Milan en la época, no sé, cuando en Tempo Dance veía fútbol. Entonces, este es el delantero referente de Como.
Del resto tiene muy poquitito. En defensa es un equipo bastante malo, de hecho le hacen bastantes goles, con lo cual no deberíamos tener problemas para ganar el partido, ¿no? Deberíamos conseguir espacios bastante fácilmente. Pero, Capi, yo veo que pones los mensajes de Cano, pero a la vez... Cano está ahí. Sí, justo le iba a preguntar que por qué se aprovecha de mi inocencia y me pone puros albur que yo después leo en voz alta. Entonces, no sé. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Canito? Muy bien, aquí nada más paso rápidamente a saludar. Estaba escuchando mucha discordia, estaba escuchando mucha... Aquí mi niña también está quejándose, no sé si la pueden escuchar, se está quejando de todas las barbaridades que estamos leyendo y escuchando y de los albures que estamos poniendo en el chat. Pero nada más quería pasar por aquí para darles un mensaje de fe, de tengamos calma. Yo lo que creo es que esta alineación que está poniendo Thiago Motta no es la alineación titular, creo que es solamente una alineación que funcionó. Yo creo que el partido de Inter es mucho más importante que el partido de PSV. Desgraciadamente lo tengo que ver frío. Creo que Inter es mucho más importante que PSV. Yo creo que haber llegado a playoffs era el objetivo mínimo que le pusieron al entrenador, y la clasificación a octavos no creo que sea un determinante, no, deferente para saber si es objetivo cumplido o objetivo fallado. Yo lo que creo es que es mucho más importante la clasificación a la Champions 25-26 por temas económicos y por tal, si esta es la alineación que planea poner o si planea poner a varios de esta alineación en el partido versus Inter, me suena más lógico que jueguen hoy y que al PSV salga gente como Thuram, Vlahovic titular, que a lo mejor Bueno, pero entonces yo entiendo lo que dices, no estoy de acuerdo, lo respeto, pero te equivocas pensando que la clasificación de la Juventus a la próxima Champions, es decir, quedar entre los 4, pase por el partido contra Inter. Ahí es donde te equivocas en tu análisis. O sea, no creo que pase por el partido por Inter, creo que pase por el partido de todos. No, pero tú acabas de decir el momento de perder el partido el más importante, tú acabas de decir que el partido más importante es el partido contra el Inter. Y yo te diría... No porque sea el Inter, no dije eso. Todos los partidos puedes perder de liga, contra Inter. Saludos a Giuseppe que nos está viendo en este momento. Todos los partidos de liga ahorita son importantes. Es más importante la liga que cualquier otra competición. Sí, pero tú puedes, entonces el más importante es hoy con Como, porque con Inter tú dices, bueno, Inter es superior a mí. Entonces me estás dando la razón. Si esta es la alineación titular y hoy es un partido importante, entonces se tenía que usar esta alineación hoy porque es un partido importante. Es lo que te digo, ya no podemos darnos el lujo de perder puntos porque ya estamos en la jornada número, ¿qué? 24. 24. ¿Y te parece que... Una pregunta importante, disculpa que te interrumpa, profe, ahorita pasamos contigo. Primero que nada, un fuerte saludo a Giuseppe de Gigio's Juve, gracias por estar aquí y acompañarnos también en esto. Cuando quieras, Beppe, aquí las puertas siempre abiertas cuando nos quieras acompañar. Por otro lado, Cano, me están pidiendo que te pregunte oficialmente, en este momento están viendo el directo y me mandan un mensaje diciendo, pregúntale a Cano si recibió el paquete. Le escribo por WhatsApp y no me responde. Cano. ¿Cuál paquete, muchacho? ¿De qué me estás hablando tú? El que te mandé de las polos. Sí, ya lo tengo Ok, en mis manos. Perfecto, resuelto el pollo. Ahorita sí, profe, la pregunta que tenías para Cano. No, que a ver, yo siento que igual, habiendo colocado jugadores como Douglas Luiz, como Lloyd Kelly, como Dusan Vlahovic o como Conceição, tú estás en capacidad de aplastar al Como, haciendo unas rotaciones que te permitan mantener al equipo fresco para los otros partidos que, bueno, claro, que yo considero importante. Y yo esperaría que la Juventus consideraría importante un playoff para avanzar a Champions contra el PSV, que es un equipo que en teoría tú debes batir, que eres superior. Como te digo, si tú me dices, mira, agarraste al Real Madrid o agarraste al Bayern Múnich, ya deja de ser prioritario esa clasificación viéndote inferior a esos rivales. Pero viendo al rival que afortunadamente nos tocó, a pesar de haber hecho
un mal playoff, coño, yo esperaría que un equipo histórico como el nuestro optaría por avanzar, ¿no? Bueno, Cano lo ve diferente, Cano ya ve al equipo como un equipo chico, ¿no? Que nos metimos entre los mejores 24 de la Champions y ya, bueno, ya nos tocó el PSV, que es un grandísimo equipo superior a nosotros y ya no tenemos que clasificar. Bueno, Cano ya redimensionó la Juventus a ese nivel. Bueno, que es más o menos lo que dice Mario Pérez Betancur, ¿no? En lo que hemos caído para definir un partido versus como importante. Francesco Fasano, la Juve tiene la obligación de calificar. Pero Francesco, Cano no está de acuerdo contigo. Cano te dice que ya la Juventus cumplió en meterse entre los mejores 32, ¿no? ¿Cuántos eran? 32. Bueno, no, yo creo que, bueno, aquí habría que pedirle 24, a Francesco 24. una clarificación. ¿Esa es calificación a la próxima Champions League o calificación dentro de esta Champions League? Pero creo, bueno, viendo los comentarios, parece que habla de esta Champions League. Al final, por temas económicos también ayudaría, ¿no? Que la Juventus califique. Y otro de los matices dentro de la situación PSV, aunque, bueno, estamos hablando un poquito de todo, es que calificando contra el PSV también en cierta forma te ayuda a ti mismo a estar, a que Italia pueda tener ese quinto puesto para calificarse a la próxima Champions League, porque si quedas eliminado contra el PSV, el coeficiente para los equipos italianos se ve afectado, ¿no? También pues depende de los demás equipos, pero pues si tú puedes controlar parte de ese destino, calificando contra el PSV, te llevas unos puntos importantes para el coeficiente y que el próximo año Italia tenga de nuevo esos 5 puestos de Champions League. Así que, bueno, no sé, yo creo que también por cómo se ha evolucionado el campeonato, lamentablemente hemos llegado a un punto en el cual parece que todos los partidos son importantísimos. No solamente por, digamos, en la posición en tabla, sino que al final, cuando empatas tantos partidos, te ves obligado a buscar los puntos donde quizás podías haber hecho algún tipo de recambio, algún tipo de rotación y poder sacar el partido de esa forma. Oliver Di Pillo, estoy con Enzo, es importante ganar a todos los pequeños, ya perdimos muchos puestos contra los colistas, contra los grandes está presupuestado poder ganar, empatar o perder. Francesco Fasano, pero podemos agregar que la Juve tiene la obligación de calificar a la próxima temporada y sin la plaza extra. Sí, y bueno, y si lo hace con la plaza extra, al final sigue siendo una calificación, ¿no? Pero estamos de acuerdo, mucho mejor calificar entre los primeros 4. John Mayhem, el objetivo era pasar de ronda en Champions y semis de Copa Italia. Motta renovado. Todavía no hemos pasado en Champions, chicos. Acuérdense que es el repechaje. Semis de Copa Italia no recuerdo que era parte del objetivo. El único objetivo que ha declarado la directiva de la Juventus, la cual ha cambiado, lo publicamos en nuestras redes, desde el 2003, junio del 2003, ahora ha cambiado 7 puestos diferentes en la directiva de la Juve. El único objetivo declarado por la directiva es calificar a la próxima Champions, o sea, quedar entre los primeros 4. Cano, perdón, querías intervenir, vi que abriste el micrófono. Prof, no, ok. Prof, voy contigo entonces, mientras parece que ya salió la alineación y ahorita la vemos juntos. Dale, no, yo solo agregar que el objetivo debería ser por lo menos también llegar a la final de la Copa Italia, más aún viendo cómo se nos abrió el camino hacia esa final de Copa Italia. Ya después uno llega a la final, es una final, digamos, puedes ganar, puedes perder, pero yo creo que con el camino tan sencillo que se nos abrió en la Copa Italia, yo creo que tiene que ser una obligación, un objetivo llegar a la final, porque creo que nos toca, corrígeme si me equivoco, Capi, Empoli ahora, el próximo rival, y luego Boloña con un rival aún más fácil que, bueno, no sé, es muy sencillo, ya luego la final, toque quien te toque, puedes ganar, perder o empatar, como decía Oliver. Mientras tanto, Juan Enrique Hernández nos da esta donación. Vamos con 2 cojos. Saludos, hermanos. Enzo es mi héroe. Grandísimo, Juan Enrique. Un abrazo. Gracias de verdad por ese cariño y esa donación. Y justo con la donación de Juan Enrique, les traigo la alineación oficial de la Juventus. Así que gracias ahí a Juan Enrique. Rapidito lo escondo para leerla. Di Gregorio, Wea, Gatti, Renato Vega, Sabona, Locatelli, Koop Miners,
Nico González, McKennie, Yildiz, Kolomoani. O sea, exactamente la que habíamos hablado en la previa, sería esta. Prof, sabiendo que esa es la alineación titular, sabemos tus opiniones sobre la rotación, ¿algo que añadir al respecto? Que ojalá que Mota tenga razón y bueno, use a los jugadores como él considera, así estemos en desacuerdo, pero que esto nos lleve a, repito, victoria contra Como, que me parece una obligación, ¿no? Usando esta misma palabra que hemos venido usando, clasificación a Champions League y por lo menos un empatico contra Inter. Esto es lo que yo me espero en esta seguidilla de partido, que creo que es lo lógico para mí. Pero bueno, fíjate lo bonito que es la opinión, ¿no? Y la diversidad, porque lo que para mí veía como algo lógico y normal, ya por lo menos uno de nosotros, que es Cano, no estaba de acuerdo conmigo. Él dice que no es obligado, o sea, que no es un objetivo, que no debería ser ni siquiera un objetivo pasar a Champions. Capi, aquí Cano y yo ya estamos en desacuerdo, nos faltarías tú para ver cómo la ves, ¿no? O sea, yo creo que es importante pasar a octavos, tanto como proyecto que también como económico, ¿no? O sea, si realmente para esta directiva, para esta nueva Juventus, el balance no es lo único, no es lo más importante, sino es lo único que importa, pues por ende, calificar a octavos de final ayuda, ¿no? Porque la Champions League hasta ahora te ha dado como 64 millones de euros, si no me falla la memoria. Calificar a octavos te traería unos 5 a 10 más. Más las entradas de las ventas, etcétera, etcétera. Ya después calificar a cuartos, etcétera, me parece que no tenemos el plantel para eso, simple y sencillamente por el poco tiempo que han estado jugando juntos, los que acaban de llegar, que han sido fundamentales, pero también lo mucho que se han gastado los demás a causa de las lesiones, ¿no? Pero bueno, en la Champions todo puede pasar. Entonces yo estaría más del lado de que es muy importante que la Juve pase a octavos de final. Si no pasa, se acaba el mundo. O sea, si no pasa, es no sé, un fiasco total. No. Me parecería un fracaso mucho mayor el que no calificara a la próxima Champions. Entonces, bueno, por supuesto. Exacto. Quizás mi respuesta es como más en el medio, ¿no? De los dos. Que sí, es importante que pase en esto, pero si se tiene, aunque yo no estoy de acuerdo que se tiene que estar priorizando cosas, ¿no? Para mí lo más importante es el partido en ese momento, ¿no? Si se tiene que priorizar algo. Perdona que te interrumpa, porque es importante. O sea, tú eres Team Mota, en el sentido que pone a sus 11 mejores en el partido que le toque. O sea, tú no ves una gestión de minutos dada la cantidad de partidos. No lo ves lógico. No, lo veo lógico, especialmente cuando tuviste muchas lesiones. No, es lógico hacerlo. Pero ahora, no en teoría, el partido más importante es el que juegas en ese momento, porque hemos también fallado nosotros en pensar siempre en el próximo partido y dejamos caer el partido actual. Nos pasó, por ejemplo, el año pasado contra el Empoli, ¿no? Que ese fue el partido a acabose. No, pero no es dejar caer este partido o no pensar en este partido, es gestionar los minutos con la plantilla ahorita bastante amplia que tienes. Bueno, no sé, estábamos haciendo la cuenta de los minutos de Gatti o la cuenta de la cantidad de delanteros que tenemos. Tenemos 6 delanteros y la verdad todos bastante bien. Es decir, poner a Vlahovic pensando que voy a poner a Kolomoani en Champions no me parece no pensar en el cómo. O poner a Mbangula, por ejemplo, pensando que me voy a guardar a Yildiz para la Champions, no me parece no darle importancia a cómo. O poner a mi nuevo fichaje, que pagué 25 millones de euros, y darle un respiro a Gatti, que no descansa desde hace 4 meses, para evitar que se me rompa, no me parece no pensar en el cómo. O sea, me parece más bien
o me hubiese parecido, porque ya no lo vamos a poder ver, me hubiese parecido una gestión lógica de la plantilla, dada la cantidad de compromisos, ¿no? Y de partidos que tiene en este momento con la Champions a la vuelta de la esquina. Sí, yo, o sea, entiendo tu punto. O sea, Y podríamos entendiendo usar también, o sea, porque hay niveles, cómo, tú mismo nos has enseñado a claro, nosotros que hay y niveles de cómo, jugadores y quizás pues y él hay siente niveles que de el nivel, no rivales. sé, de Douglas Luiz es mayor que el de McKennie, por ejemplo, para el de PSV. Y Joshua, hay niveles de rivales. O sea, si tú tienes un rival en esta seguidilla de 4 partidos, objetivamente y de forma indebatible, el rival más débil es el Como, coño. O sea, entonces si yo tengo un partido para probar a 15 millones Costa o 25 millones Kelly, es hoy. Más descabellado me parecería lanzar al pobre Kelly contra el Inter o contra un ida y vuelta fatal en Champions. No, no, Si hay estoy de un acuerdo. partido. O sea, sobre Kelly estoy de acuerdo contigo. Por cierto, Kelly son 20 millones, ¿no? Pero bueno, pero sí, con Bueno, Kelly estoy de exacto, acuerdo. lo que Hoy sea. podía haber perfectamente jugado, ya que pues, nos mostró, ¿no? Que Veiga jugó estando 3 días en el club. Hoy igual Kelly pudo haber estado jugando después de solo 3 días en el club. La otra es que quizás no quiere arriesgar tener 2 centrales que apenas llegaron, no lo sé. Ahí sí, quizás lo podamos ver cuando le pregunten en la previa del partido. Mientras tanto, en el chat, Francesco Fasano, bueno, creo que la temporada se analiza completa. Si no calificamos a octavos, pero consolida el equipo, clasificas dentro de los 4 primeros, compites, etcétera, pues objetivos logrados. Eso también es cierto, ¿no? Al final estamos tratando de pasar, digamos, una calificación sobre la marcha, pero realmente pues el resumen se hace al final, ¿no? Mutar Yalou nos pone, es obligatorio pasar de ronda en Champions y creo que podemos aspirar hasta llegar a los cuartos si nos tocase un Milan en octavos, pero si no Buen llegamos a punto. octavos, para Buen mí punto. sería un fracaso en Champions. Bueno, Mutar, Buen nos punto. Yo puede estoy tocar. con Mutar Yalo en el sentido de que el análisis hay que hacerlo no solo en el resultado, sino en las formas. Es decir, y repito con el mismo ejemplo, y creo que es lo que comenta Mutar Yalo, si me toca PSV, yo me siento en la obligación de tener que pasar de ronda. Y si luego me toca Milan, coño, yo creo que, bueno, al Milan ya el otro día le ganamos, bueno, fácilmente, pero haciendo un buen partido. No es lo mismo a que te toque Manchester City, Real Madrid, Inter. El análisis tiene que ser diferente. Si quedas eliminado con un rival objetivamente superior a ti, con más rodaje, con mejor plantilla, etcétera, o un rival con las mismas dificultades o inclusive inferior como es el PSV. Ahora, una sola cosa para Mutar. En la próxima ronda, si le pasamos al PSV, nos tocaría uno entre el Inter y el Arsenal. No nos puede tocar el Milan. El Milan va contra el otro que no nos toca a nosotros, entre Arsenal e Inter, y después de ahí nos podría tocar uno entre, creo que Madrid o Manchester City, Bayern Múnich, uno de esos. David Bang pregunta, Complicado. David Bang pregunta, si Mota no gana hoy, ¿será despedido? Yo creo que no, la respuesta es no. No. Okay. Alfonso Uzcategui Arrieta, yo quiero saber qué dicen si la Juve gestiona la plantilla y no se le gana al Como. Eso también es un punto válido, ¿no? Si termina tratando de hacer esa rotación y no le sale el partido, pues sería aún más difícil, ¿no? Y lo que dice Pierre también es cierto, que no salgan de titular no quiere decir que no vayan a haber minutos y darle descanso a los que están ahí, ¿no? Porque al final son 5 cambios que puedes hacer y Pierre nos dice, darle unos minutos a Kelly Costa en el 70 en este juego y en el siguiente versus Inter puede ser más seguro. Creo que es la lectura de Motta. Esa opinión también es válida, ¿no? Darle rotación con partido en curso, tratar de encontrar la solución del partido en el primer tiempo para después usar el segundo para darle descanso a la gente que está ahí de titular, ¿no, prof? Bueno, ahí habría que ver el partido. Lo que pasa es que Mota ya ha demostrado ser aún peor en la lectura. O sea, él es mejor o se ha demostrado ser mucho mejor preparando el partido que leyéndolo en curso.
Hablando de lecturas y preparación de partido, este comentario de Daniel Seijas es primordial. Yo creo que la fuente de mucha frustración en Juventini, ¿no, prof? No lo hemos hablado muy a fondo en lo que va de los directos, ¿no? Coop. Hoy supuestamente va a jugar de enganche interno junto con Locatelli. ¿Eso quiere decir que veremos un mejor Coop? ¿Es una cuestión de que el jugador no se termina de acoplar, está sintiendo la presión de jugar en la Juve, o simple y sencillamente es algo que Mota, como insiste ponerle una posición que quizás no se sienta cómodo, está viéndose mal? ¿Cuál es tu lectura sobre la situación Koopmeiners y el utilizo constante de él también, ¿no? Sí, sí a todas, sí a todas. Es decir, no veo una razón por encima de las otras. Yo creo que es un mix de todas ellas. En parte empezó jugando en una posición que no la encontró, o sea, en esa posición de enganche, yo creo que hay más responsabilidad de Coop, que no encontró rendir en ese lugar de la cancha. Luego me parece exagerado y un despropósito esta jaladera de bola, como decimos en Venezuela. Yo no sé si en otras partes de Latinoamérica, bueno, también está bueno, ¿no? En otras partes de Latinoamérica se dice así, o por lo menos si se entiende, ¿no? Esta jaladera de bola constante de Koopmeiners, del técnico hacia Koopmeiners, porque él se ha esforzado mucho en su comunicación, en decir que todos los jugadores son iguales, en llevarlos a todos por igual, hasta que se habla de Koopmeiners, porque ahí sí saca un capítulo aparte y empieza con toda esta picadera de quesillo. Esa me gusta también, pero esa sigue siendo venezolana, Francesco. Yo quiero ver en el resto de Latinoamérica cómo se le dice, ¿no?, a esta situación. Pero yo creo que ha influido negativamente, o sea, en que no termine de rendir Coop. Entonces, después el tema de la capitanía, en ese mismo hilo, ¿no? Jalado de los pelos, llegar hasta darle la banda de capitán al tipo para que Enzo, pero si Koopmeiners se ofreció a jugar de central, ay, no, ay, me vuelvo loco, qué tipo tan bello. Y entró para la habitación y me dijo, ay, profesor, yo quiero jugar de central. Mira, yo te voy a decir una cosa, prof. Eso es que Mota y Koopmeiners vieron el video que yo monté cuando la llegada del hombre libre y quedaron enamorados. Un abrazo, ellos se abrazaron y se chocaron pecho con pecho. Y, ay. Chicos, le tengo la entrada de la Juventus al estadio de Como y digamos, la inspección de campo previa al partido. Aquí se las ponemos. Listos. Ahí están los jugadores de la Juventus, siempre muy elegantes, llegando como siempre en Loro Piana, si mal no recuerdo. Nos mentiste, nos dijiste que iban a jugar en el lago y no van a jugar en la cancha, no en el lago. Nos mentiste. La cancha está encima del lago, pero está bien. Prof, te iba a preguntar algo y se me olvidó con tu comentario del lago. Cano sigue ahí, yo no sé, vamos a bajar. Ahí, ese, no, va, sácalo, vale, fuerte. Alex Moreno nos pregunta, Capi, ¿cuánto tiempo ha estado fuera o estará fuera Kalulu? Qué buena pregunta, Alex. No sabemos, cuando le hicieron las pruebas médicas, dijeron que lo iban a volver a hacer otras pruebas, ¿no? Lo volvieron a examinar 10 días después. Y eso se cumple durante esta semana, así que quizás esta semana salga otro comunicado de esos brillantes que saca el J-Medical sobre cuándo puede regresar Kalulu. Pero bueno, veremos, ¿no? Veremos. Por ahora, la Juventus... Me da risa lo de los comunicados, cuando dice, no, será evaluado semana. Obviamente que será evaluado, que ganó, se lesionó y no lo vamos a ver en 4 meses, no lo vamos ni obviamente que tú lo vas evaluando. ¿Qué clase de comunicado es? Sí, es uno de esos comunicados que no comunica nada, de verdad que es una cosa de locos.
Y bueno, mientras tanto, pues hoy el Chief Marketing Officer, ¿no? El Armstrong se fue de la Juventus, dimitió, así que imagino que la comunicación no necesariamente mejorará. Perdona, dimitió, o sea, él renunció. Parece que sí. Todavía no queda muy claro exactamente qué es lo que pasó, si él dimite o lo dimiten, lo sacan. Bueno, pero yo no sé qué olería más raro, que él se fuera o que bueno, o sea, al final Oye, yo no están sé. pasando Él muchas lleva cosas muy raras. muy raro, sí. No, él lleva que 3 años ahí y había llegado para ¿Te ser. acuerdas Dime. cuando trajimos a Carlitos, que trabajaba allí yo creo que él le reportaba a este Armstrong, ¿no? Sí, no sé si directamente, pero indirectamente sí le reportaba a él. Em, no sé qué habrá pasado ahí, pero sí, las malas lenguas dicen que dimitió. Y Carlitos Eh, nos hablaba muy bien de este Armstrong, que era un tipo brillante, ¿no? pero es que había traído, o sea, era todo un proyecto de largo plazo para el rebranding prácticamente de la Juventus, abrir los mercados internacionales, especialmente en las Américas. Y justo eso es lo que más me llama la atención a mí, prof, porque estamos a punto de jugar un mundial de clubes en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿quién mejor puesto dentro de la estructura para entender el mercado americano? Americano me refiero norteamericano, que uno que nació en el mercado norteamericano, se crió profesionalmente en el mercado norteamericano y pues dimite o lo botas. No sé. Por ahora, la Juventus no ha hecho un comunicado oficial al respecto y poco se sabe exactamente de qué es lo que pasó ahí. Una de las más cosas raras que siguen pasando en este club que no logramos responder, lamentablemente. Ojalá en algún punto pues algo comuniquen. Pavel Quibral, los informes médicos son como sacar cita en hospital público de Latinoamérica, de 1 a 690 días hábiles. Preferible Aquí que en lo voten España que se es haya igual, por su ¿oíste, cuenta. Pavel? Que no es solo Latinoamérica. Aquí también en un hospital público pides una cita y para cuando te dan la cita, pues si te dolía el brazo, pues o ya se te habrá pasado el dolor o habrás perdido el brazo para cuando llegues a la cita igual. Así que Exacto. Diego García, ¿lo corrieron por el caso del Grand Slam de Francia? No creo que haya sido por eso. No sé si te enteraste de esto, prof, de lo que pasó con Roland Garros. ¿qué pasó con Roland Garros? Es que no Roland soy Garros. no me gusta mucho el tenis. No, bueno, no es realmente una cuestión de tenis, pero en Roland Garros, en la cuenta oficial de TikTok del torneo francés, pusieron la canción esta que cantan los milanistas, ¿no? Que al final dice Equino salta, Aquí no Eudobolo. salta un porco juventino. Eso, Gol, exacto. lo, 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 Entonces la lo, lo. pusieron como parte del Bueno, patrocinio oficial de una propaganda para el torneo. Y la Juventus comentó con pero pusieron que la versión original o la versión modificada. versión milanista, sí, diciendo porco juventino. Pero seguro, yo a ver ojo, no conozco nada de lo que pasó, de hecho me estoy enterando por ti, pero así, a bote pronto, la primera sensación que me da es que haya sido un error y habrán pensado que esa era la versión original, Yo porque igual me ¿qué van a imagino. saber los tipos del Roland Garros, de cómo es la letra original de esa canción, que aparte es un refrito de una canción vieja de Rafael Acarrá, y acá seguramente me estaré equivocando, pero esta canción es una canción vieja, creo que de Rafael Acarrá, y le han hecho una versión nueva que ha pegado y está súper famosa ahora, pero claro, no sabrán cuál es la versión original y habrán conseguido esa y la habrán puesto pensando que era la correcta, ¿no? Correcto. Así, exacto. Eso es lo que yo imagino y no creo que por eso haya dimitido o se hayan No, chico, despedido al Chief Marketing Officer no, de la no, Juventus. no, no, La no, cuestión es no. que, bueno, es una cosa de locos que hasta eso llega a estos puntos de mercadeo por falta realmente de un poquito de inteligencia. Rey Duarte, terioso que en este equipo ningún jugador quiere sobresalir y ver el capitán y ser el capitán. El que manda es Mota y el protagonista es él, mientras los jugadores prefieren perfil bajo y no asumir responsabilidad. Bueno, el capitán Rey, no sé oficialmente.
Dime, No, dime. para comentar lo de Rey, y que sigo aquí, Capi, lo que pasa es que ahorita tengo que apagar la cámara, pero Dale, tranquilo. hoy se estaba conversando sobre un tema también de eso que indica Rey, de la gestión interna de los jugadores, y que es de una posible ruptura también de Motta o de Juventus con Gatti. Se decía, ¿no? Estos obviamente son rumores, es imposible, ¿no? Tener una versión oficial de esto, pero los rumores indican, Rey y amigos, que Gatti pidió salir del equipo, mostrándose muy en desacuerdo y muy afectado por el tratamiento que se le dio al caso Danilo. Se habla, bueno, en Juventus, ¿no? Lo podemos decir abiertamente. Juventus son nuestros amigos, hemos colaborado, colaboramos con ellos constantemente, ellos han colaborado con nosotros. Entonces, en Juventus se comentaba hoy que Gatti pidió salir del equipo, él era muy unido a Danilo, y no le pareció correcta la gestión de ese caso, con lo cual pidió salir del equipo en la próxima sesión de mercado. Bueno, fíjate, eso va muy en la mano, ¿no? De la mano, porque a Gatti se le iba a renovar al finalizar el mercado de verano y se pospuso para hacerlo en diciembre. Y después se pospuso una vez más para hacerlo después del mercado invernal. Y ahora la nueva noticia es que se va a tratar de negociar durante el mercado de verano. O sea que algo obviamente ahí no está funcionando bien. Y que sea quizás por eso, que quizás el mismo Gattone no quiere, pues no le gustó cómo trataron a Danilo y no quiere pertenecer, pues también podría ser. Mientras tanto, los jugadores están empezando a salir a calentar al campo, ya los porteros habían salido y están ahí. Pierdi Silvestre nos pone: yo por más que intento defender al club, entiendo cada vez menos. Es jodido con tanto hermetismo y movimientos extraños. Y sumo otro, creo que lo pusiste tú por ahí, Capi, el tema Cambiaso, o era el agente de Cambiaso, que también metió unas declaraciones medio raras de que será la Juventus la que deba explicar lo que sucedió realmente con Cambiaso en esta sesión de mercado. También, Interesantes esas declaraciones, ¿no, prof? ¿Cómo las lees tú? Perdón que te interrumpa, pero ¿cómo quiero las leo, profundizar un poco ¿Cómo más las eso. leo? Que pasan muchas cosas raras en esta Juventus, que no se están haciendo las cosas bien, muchachos, y a nosotros nos duele porque tú, bueno, me dirás que es que yo la tengo agarrada con Juntoli o que la tengo agarrada con Motta, pero a pesar de que ellos me caigan mal, si ellos hicieran las cosas bien, primero probablemente no me caerían mal, ¿no? O sea, me caen mal porque están haciendo las cosas mal, pero que aparte de eso, si me cayeran mal, pero hicieran las cosas bien, ¿qué importa que me caigan mal? El problema es que hay demasiadas cosas raras a cada rato. Entonces, con Cambiaso, sí, lesión o no lesión, hay algo raro ahí también, de gestión, de comunicación. Después la gente mete estas declaraciones, el tema Vlahovic, el tema Gatti, el tema Danilo, el tema Chesney, son demasiados casos, demasiados. Entonces, no sé. No, es difícil Sí, de entender qué pasa. algo definitivamente no parece estar fluyendo de la forma adecuada. Con eso estoy bastante de acuerdo contigo. Habría que ver, ¿no? Exactamente cómo funciona. Pero no sé, yo también veo una posibilidad de que pues sea un director, perdón, un representante, un agente que quedó pues también un poco molesto porque al no irse que Cambiaso al Manchester City, pues él se quedó sin tremenda comisión, ¿no? Eso también me imagino que es parte de su Pero entonces, frustración. ¿qué quiere decir? Que la Juventus bloqueó el fichaje y no se dio por eso. O sea, que el Manchester City no hizo la oferta porque la Juventus lo sacó del mercado. Él deja entrever eso, o sea, que la Juventus nunca estuvo dispuesta a recibir una oferta. Pero entonces dilo del primer. Entonces, pero, a ver, si ese es el caso, eso se dice desde el primer momento. Desde el primer momento tú dices, no, mira, muchas gracias Manchester City, y tú cierras la puerta, mira, el jugador está fuera del mercado, punto. Pero, no sé,
lo que quizás se interpreta es un cambio de postura. O sea, que tú diste una apertura en un primer momento y luego te echaste para atrás al final, porque si no, no quedas picado. O sea, si yo te voy a pedir, mira, Capi, yo quiero que tú me vendas ese cuadro que tienes atrás que dice 1897 porque lo quiero. Y tú me dices, no, bicho, olvídate que eso no está a la venta. Bueno, ya está, yo no tengo por qué molestarme. Claro. Ahora, si tú me dices, bueno, ¿cómo no? Bueno, vamos a sentarnos, vamos a reunirnos. Ese cuadro cuesta 70 millones. Entonces yo te digo, bueno, yo te doy 65. Y va, bueno, 68, 69. Bueno, dale, vamos a agregar aquí una comisión. Y después, cuando estamos a punto de cerrar, tú me dices, no, mira, ya no está a la venta. Coño, ahí sí me arrecho. Claro. No, te entiendo. Mira, obviamente no sabemos, ¿no? Te puedo decir todo lo esto que... es 100% especulativo, ¿no? ¿Qué vamos a saber? Total. Te puedo decir lo que reconstruyeron de cierta forma tanto Nico Schira como Mirko Di Natale en un espacio en X durante la semana, que hablaron de una Juventus que al principio no había puesto a cambiazo en el mercado, que había abierto para el verano una oportunidad, pero viendo que no lograba vender, no lograba salir de sus otros jugadores para financiar la entrada de otros jugadores, pues el Manchester City empezó a cuestionar si la Juventus estaría dispuesta a abrir la puerta durante el mercado de invierno. La cuestión es que a ese punto ya el Manchester City había gastado 250 y pico millones de euros en los otros fichajes que había hecho y por ende, pues al final no hizo esa oferta oficial, ¿no? Entonces, no sé si eso quiere decir que durante el curso del mercado, porque no lograba vender, por ejemplo, a Fagioli, la Juventus habrá contactado con el Manchester City. Mira, podemos hablar si quieren. Y quizás ya para ese momento ya era muy tarde y por eso está molesto la gente. Podría ser. Una reconstrucción, digamos, hecha basada en un relato que dio Schira y Di Natale durante la semana. ¿Es posible? Es posible. Puede que no sea eso y siempre le dijeron, este no va a estar a la venta sino hasta verano y el agente está recho porque no recibió 10% de 70 millones. También es posible, no lo sé. La cuestión es que, bueno, hay que ver, ¿no? Yo, por ahora, interesante las declaraciones de Motta en rueda de prensa de hoy, donde habla, ¿no? Donde dice que está muy contento de que Cambiaso se haya quedado, lo cual indirectamente confirma que había una posibilidad de su salida. Y la otra que dice, yo creo que él siempre quiso quedarse. O sea, es una interpretación suya, ¿no? Por parte del director técnico sobre la voluntad. Pero ya va. Esto aplica lo mismo que hablábamos antes. Si tú, Cambiaso, siempre quieres quedarte, cuando llega el señor Manchester City, mira, yo quiero, tú dices, no, gracias, estoy, ¿cómo es que siempre dicen? Honrado por este ofrecimiento, pero yo me quedo en la Juventus. Por ser considerado y tal, sí. Y eso termina ahí. Sí, yo estoy bastante alineado y de acuerdo contigo. O sea, hay algo que no sabemos todavía y pues quizás lo llegamos a saber en un futuro. Por ejemplo, algo que aprendimos ya a mercado cerrado es que hubo un interés muy fuerte por parte del Manchester United por Douglas Luiz, con un préstamo oneroso con opción de compra, no obligación de compra, y la Juventus lo rechazó de forma inmediata. Otra de esas, pues, incógnitas, ¿no? O sea, porque si rechazas algo por Douglas Luiz, pero, no sé, por ejemplo, por Cambiaso, pues, dejas la puerta medio entreabierta y creas esa frustración. Habrá que ver si siguen filtrando cosas durante la semana. Ya a mercado cerrado siempre salen estas pequeñas historias y, bueno, obviamente ustedes podrán encontrar todas ellas en nuestras redes. Mientras tanto, te tengo las declaraciones de Savona a DAZN, prof, para que las consideremos, hablemos juntos ahorita previo al partido. Dentro de poco también va a declarar Thiago Motta, pero le pregunta, ¿no? Sobre ser titular. Nunca me lo habría esperado. Contra el Como fue mi debut en la Serie A en el Stadium. Fue un partido y una sensación inolvidable. Como agresivo. Es un equipo cambiado. Sabemos que enfrentamos a un equipo técnico con talento en ataque y no será sencillo. Objetivo de ser convocado a la selección es un motivo de orgullo si el seleccionador viene a ver los partidos de nuestro campeonato. El objetivo está y siempre estará. Declaraciones bastante ligeras, ¿no? Sí. Sanas.
Poner a un jugador, yo estoy en desacuerdo en poner a un jugador o a un técnico a hablar de un partido que vas a disputar en 15 minutos. Eso yo, o sea, si ya no dicen nada nunca, 15 minutos antes del partido yo no quiero decir nada. Ahí no quiero decir nada. Ahí solo quiero pensar en el partido. Claro. Y no dar ni media respuesta, porque ahí sí ya empieza, o sea, el partido ya se está jugando. Porque, digamos, en la rueda de prensa antes, tú puedes hablar de algunas cosas, generalidades, pero bueno, faltan 24 horas para el partido y bueno, y en la rueda de prensa posterior ya es hablar de lo sucedido, dar una opinión, una explicación y tiene sentido. Pero 15 minutos antes, ¿pero quién se le ocurrió? O sea, evidentemente estas cosas se le ocurren a alguien que no entiende nada de fútbol. Porque yo en ese momento, no sé, llevándolo a lo amateur, ¿no? Que es donde uno se desenvuelve. Si tú me dices que 15 minutos antes del partido yo tengo que decir algo que va a escuchar el técnico del equipo rival, pues te digo todo lo contrario, o sea, te miento, más bien te mentiría. Digo, sí, no, voy a jugar con 7 delanteros y voy no sé, diría cualquier cosa, pero nada que fuera real. Claro. Porque ahí el partido se está jugando. Sí, la verdad es que es poco lógico y también pues que se esperen algún tipo de declaración concisa, fuerte o que cambie, Nada, especialmente de la no. gente que está en el campo, quizás cuando entrevistan a tipo Giuntoli antes del Bueno, partido, sí, quizás algo se pero puede escapar, no, pero ahí pero ya es la directiva. lo usan de excusa, o sea, es perder, porque lo usan de excusa porque le preguntan del mercado. Típica pregunta a Giuntoli 15 minutos antes del partido. Profesor Giuntoli, o como se llama, directores, ¿qué opina de Vlahovic? O cuarta banquillo consecutivo para Vlahovic. ¿Va a ser vendido en el...? No, Vlahovic está concentrado en el partido, estamos todos, pues, no salió titular, pero ayudará al equipo, estamos todos pensando en el partido de cómo. Y con la excusa del partido de decir que están pensando en el partido, tampoco te responde nada. Claro. Entonces, o sea, es absurdo esta Estas preguntas entrevista, ahí, sí. estas preguntas. Bueno, justo es casi como si lo hubieras llamado, porque justo empezamos a hablar de Giuntoli y empezó a hacer declaraciones en Sky Sports, que también se las traeremos, lo que diga el director deportivo de la Juve. Pero bueno, Va a decir eso, porque seguro, profesor Giuntoli, cuarto banquillo seguido para Vlahovic, está en el mercado, ¿qué pasa sí. Segura, esa pregunta es clave, a los italianos les encanta esa polémica de Por que supuesto, ¿no? especialmente ahorita, ¿no? Porque la cuestión renovación de Vlahovic seguro va a salir y bueno, esa es otra, ¿no? Ayer mismo fue que hizo una declaración el agente de Dusan Vlahovic que te queda, o sea, con el ojo cuadrado y queda claro que esa gente en la vida va a considerar una renovación a la baja de su asistido, ¿no? Cuando dicen la operación Vlahovic de la Fiorentina a la Juventus fue lo que hizo nuestra agencia, o sea, prácticamente nos puso en el mapa y todos nuestros objetivos es seguir creciendo con ese tipo de operaciones, pues te dice que esa gente no está interesada en hablar de bajar de sueldo de su asistido, lo que está buscando es otro traspaso gigante y nada, ¿no? Pierdi Silvestre nos pone, estas ruedas de prensa son por cumplir con responsabilidades de sponsor, ¿no? No lo sé, fíjate que ahí sí no sabría, quizás yo creo que es más por cuestión por derecho televisiva que otra cosa. los derechos televisivos. Tú cuando firmas el paquete de derechos de televisión, te meten este poco de entrevistas obligatorias, pero como te digo, ahí el error está en los que arman la producción de estos eventos. Le están preguntando sobre King. Sí, Le están preguntando sobre King. Otra pregunta de mierda. ¿Qué va a decir sobre King? No, King, le deseamos lo mejor. Es un jugador de la Fiorentina, lo quiero mucho, el negro. ¿Qué va a decir? También yo quería responderle a Daniel, Daniel Rina, ¿no? Que no sé, estaba ahí leyendo el chat y me llamó mucho la atención. Dice Daniel, Agnelli terminó de hundir al club. No le echen los muertos a los recién llegados.
Entonces, coño, Daniel, no puedo estar más en desacuerdo contigo. O sea, Agnelli, a pesar de que obviamente habrá cometido sus errores en su gestión, como es normal, ¿no? Un tipo que está 10 años, ¿cuántos años estuvo al frente de Juventus, Andrea Agnelli? Obviamente habrá cometido muchos errores, pero coño, yo creo que el balance Agnelli es ultra positivo, ¿no? Como con el facturado que llegó, que puso la Juventus después de toda la era Calciopoli, de regresar de Serie B y de encontrarse con un equipo que había hecho 2 séptimos lugares, como sacó este equipo adelante y lo volvió a poner en el tope de Europa. O sea, no solo los 9 Scudetti consecutivos, o sea, lo llevó a hacer algo que nunca en 125 años de historia había hecho la Juventus. Lo hizo la gestión Andrea Agnelli en Italia. Y repito, en Europa lo llevó a lo más alto. 2 finales consecutivas, bueno, no consecutivas, pero 2 finales de Champions en 3 años, que luego, bueno, se perdieron. Las finales se pierden, se ganan. La Juventus a lo largo de toda su historia casi siempre las ha perdido, ¿no? Bueno, paciencia. Pero, y luego también te digo, Daniel, ¿no? Llegándonos más a la actualidad, todos estos chicos que la Juventus ha vendido y están siendo plusvalías importantes para las arcas del club, son todos chicos que han venido del proyecto Next Gen, Daniel Rina. Proyecto que nace bajo la gestión de Agnelli. Eso no existía antes. Entonces hoy tú vendes a Zule por lo que lo hayas vendido. No me voy a poner, no quiero entrar en el detalle del numérico, pero esta nueva gestión está haciendo dinero, está metiendo dinero a las arcas con la venta de esos jugadores de la gestión Agnelli, de Zule, de Huijsen, de Ken, que también viene de ese sector juvenil, de Fagioli. Son todos esos jugadores que vienen de ese lugar. Entonces, Daniel, eso de que Agnelli hundió el club, coño, vamos a calmarnos, ¿no? Bueno, entiendo tu punto, comparto la gran mayoría de ellos, pero dentro del comentario de Daniel también hay verdad. O sea, Agnelli no es libre de culpa, ¿no? Aunque es cierto que muchos de los proyectos del cual todavía estamos viviendo ahorita, que han dado mucho fruto, como haces bien el mencionar la Next Gen, Agnelli empieza, o sea, yo creo que empieza a caer, ¿no? El club cuando él toma las riendas del mismo. Cuando él era un presidente, digamos, menos gerencial, ¿no? Que era, digamos, el Agnelli durante la era Marotta, era un Agnelli mucho más claro y mucho más eficaz como presidente. Cuando se va a Marotta, sacado por el mismo Agnelli, y él toma las riendas de la gerencia deportiva del club, es cuando se empiezan a hacer decisiones fallidas, ¿no? Como los famosos contratos multimillonarios a los jugadores con renovaciones automáticas que pusieron en una situación, digamos, precaria económicamente hablando al club. También es cierto que factores externos influenciaron muchísimo a lo que fue la Juventus por la cuestión de las plusvalías, etcétera, su empeño de querer ser como Florentino Pérez, porque yo creo que por ahí va la cuestión con la Superliga, y simplemente no tener el mismo tipo de apoyo institucional que tienen los equipos españoles, ¿no? Entonces, o sea, no haber leído bien la situación sí es culpa de él, el haber quizás querido sobregerenciar, meter mucho la mano dentro de lo que es la gerencia del Juve, sí es culpa de él. Estoy de acuerdo contigo que dentro de todo el balance es positivo, pero no está libre de culpa. Quizás el comentario de Daniel es un poquito exagerado en cual el hundimiento del club, ¿no? Yo creo que esa palabra es muy, muy pesada, ¿no? Pero que definitivamente puso el club en una situación un poco menos positiva, definitivamente. Y es cierto también que la nueva gestión, liderada por su primo Elkan, es para tratar de sanar muchas de esas cosas que se hicieron
La cuestión es que, bueno, nosotros vemos que del lado deportivo se está quizás, se está sacrificando de más de lo necesario, ¿no? No sé si me explico o no, ¿no? Pero yo leería de esa forma, ¿no? En cierta forma, siento que Daniel tiene un buen punto dentro de lo que dice, creo que hay un poco de verdad, quizás se dejó llevar un poquito por la emoción, ¿no? Porque la verdad es que pues no es que estemos en un buen momento y no estábamos en un buen momento en términos financieros también por las elecciones y decisiones de esa gerencia, ¿no? Lo cual creo que es pues está bien, ¿no? Querer comentarlo. Chicos, les tengo No, y siempre, para cerrar, que siempre está bien comentar y hablar y dar la opinión, porque eso es Pueblo Juve. Claro. Un lugar donde los juventinos de habla hispana dicen lo que piensan. Y otros juventinos le damos la razón o argumentamos lo contrario, y eso es Pueblo Juve, ¿no? Siempre está bien decir las cosas, sobre todo mirando al misterio. La obsesión por ganar la Champions fue lo que llevó a Agnelli a tomar malas decisiones al final de su mandato. Yo, mirando al misterio, él sabe que yo siempre lo leo con un tono un poco misterioso, ¿no? Capi, yo no sé si tú te quedas acá y haces guachalón. Yo me quedo, hoy es maratón, vamos a hacer el guachalón y todo. No cierras transmisión. Yo, ya sabiendo que faltan 15, yo tengo que hacer un break, ir a prepararme un poquito algo para el picoteo de la cena, y me meto en el Twitter para seguir el partido. Buenísimo, ¿okay? Prof. Mil gracias de verdad. Gracias por haber estado. Y bueno, ya saben, si están siguiendo el partido por Twitter, lo está llevando el prof, así que también pueden ir comentando por ahí. Yo me quedaré aquí con ustedes para hacer el guachalón del partido. Un abrazo, prof. ¿Qué más quieren de Pueblo Juve, señores? Metemos los comentarios en el Twitter para el que no lo pueda ver, metemos el guachalón para el que quiera escuchar la narración del Capi, o mucha gente que lo que hacen es que lo ven y ponen la televisión en mute y escuchan los comentarios o de Pierutz o del Capi cuando están, y al mismo tiempo van y meten el comentario en el Twitter y responden a lo que... No, esto es o sea, Pueblo Juve de verdad es una maravilla, y esto es echarnos flores a nosotros mismos. Sí, pero también está bien, porque haremos muchas cosas mal, pero otras cosas las hacemos bien, y si no las hacemos con cariño. Y si no están contentos, el lunes metemos un match análisis para terminar de cerrar el círculo del partido del Juventus o del Como Juventus. Buenísimo. Okay. Pero chicos, un saludo para todos. Nos vamos al Twitter y Forza Juve. ¿Ganamos o no, Capi? Ganamos hoy, ¿no? Hoy hay que ganar. Pero yo, que siempre te digo empate, hoy ganamos. Grande, así me gusta, prof. Dale, un abrazo. Chao. Bueno, chicos, nos quedamos nosotros aquí para compartir el resto del directo. Quizás vengan más compañeros de viaje. Mientras tanto, les tengo las declaraciones de Cristiano Giuntoli a Sky Sports, donde le preguntan, después del mercado, todo sobre los hombres del Mister, sobre los hombres del club, del Mister, de los chicos. Siempre estamos juntos luchando. Pasamos muchos meses con una plantilla corta, pero ahora volvemos a empezar y estamos contentos con el mercado que hicimos. Clasificación. En este momento debemos afrontar los partidos 1 a 1. Cada encuentro se vuelve fundamental. Colomani y Vlahovic, que lo habíamos dicho con el prof, que le iban a preguntar sobre Vlahovic, seguramente los ha probado y los probará juntos. Tienen características para jugar en pareja, no solo entre ellos, sino también con los otros delanteros. En cada partido podrá tomar la decisión más adecuada según el rival. ¿Qué piensa tras los goles de King? ¿Se arrepiente? Honestamente, ningún arrepentimiento. Pensamos en la Juventus y no en los demás. Obviamente, declaraciones bastante sensatas, me parece, del director deportivo de la Juventus. Siempre es interesante, ¿no? El hacer el análisis después de los hechos, ¿no? O sea, quién se va durante el verano, está metiendo goles, pero explotó ayer con el doblete contra el Inter. Al mismo tiempo, Vlahovic no encuentra, minutos más seguidos. Es un jugador que cuesta mucho dinero. Y pues se crea, ¿no?, esta situación interna, ¿no? Respaldo a Baray, la mejor plataforma de fútbol de YouTube. Mil gracias, Respaldo, de verdad, por ese cariño y esas palabras. Ustedes saben que eso es lo que más nos llena
son esos comentarios. A cómo tiene que ser, Bianconero, grande Regina, un abrazo. Narón Pérez, cómo me encantaría ver el partido contigo y tener las bendiciones de escucharte, poderte virtualmente. Saludos, un abrazo a ti, Nairón, siempre acompañándonos, y gracias a ti por permitirnos acompañarte a ti. A ver el partido por Paramount en mute, en otra pestaña, escuchando el Watchalón, La Buena Vida. Grande, Aram, gracias por permitirnos hacer eso. Solamente los verdaderos juventinos vemos el juego en diferido por Telegram, con el Watchalón de fondo, también en diferido. Qué molleja de arrechos somos. Espectacular, Rey, no me sabía esta. O sea, fíjense, Rey es tan gobo que él está en el grupo de Telegram de Pueblo Juve, donde nosotros subimos la repetición del partido al final del partido, y sepan, obviamente, que durante el partido siempre estamos subiendo los goles en el momento que pasan, y después no solamente está en ese grupo, entonces pone la repetición del partido en Telegram y también pone el watch along en repetición para ir escuchando la... Capo total, Rey. Carlos Galo, saludos desde Nicaragua, pueblo. Hoy comemos como. Forza Juve, un abrazo para ti, de verdad. Siempre lo diré, el Capi y el Prof son los nuestros Platini del Piero. Wow, Andrés Arias, qué cumplido que me acabas de dar. Se me puso la piel de gallina, de verdad. Mil gracias, de verdad. Mil gracias. Postdata, te maldigo Disney que puso el partido tras un PayPal. Ay, qué vaina. Bueno, ya sabes, Rodrigo, si estás en el Telegram, podrás ver ahí el partido en repetición después del partido. Siento mucho que te haya hecho eso Disney. Es cierto que ya se comenzó a cubrir la ficha definitiva de Chico. No, se habló mucho de que la Juventus iba a pagar esa cláusula de rescisión, ¿no?, que tiene con el Porto antes del mercado de invierno. Parece ser que, bueno, al final del día, pues no hubo el dinero para hacerlo, pero sí tiene planeado hacerlo antes del mercado de verano. ¿Por qué antes del mercado de verano? Porque Chico Conceição, su cláusula de rescisión sube de 30 millones a 45 millones durante el verano, o sea, cuando pasa de junio a julio. Así que si la Juventus lo va a rescatar, tiene que hacerlo antes para que quede 15 millones menos, ¿no? Ahora, mi lectura, y esto es una lectura personal mía, de por qué la Juventus no ha ejercido todavía la cláusula, es porque quieren esperar a ver si van a tener el dinero de la Champions. O sea, quieren ver si van a calificar o no a la Champions el año que viene para poder, pues, comprometer esos fondos, que al final 30 millones son bastantes, porque si lo ponemos a ver, tienes 14 millones por Kalulu, tienes el préstamo de Kelly, que es obligatorio, ¿no? Esos son 20 millones. Tienes otros pagos que tienes que estar haciendo también por el mercado de verano pasado. Y no quieres sacrificar a tus mejores fichas, ¿no? Como por ejemplo Yildiz. Entonces, mi pregunta a ustedes, ¿no?, y creo que estarían de acuerdo, si es entre rescato a Chico Conceição o vendo a Yildiz porque no califique a Champions, pues yo prefiero no vender a Yildiz, ¿no?, y no rescatar a Chico Conceição. Ahora, esa es mi lectura, de nuevo, mi lectura muy personal sobre la situación ahí. Parece que Thiago Motta no hará declaraciones porque ya las mascotas, los niños, ¿no?, están en el campo, no parecen haber entrevistado a Thiago Motta. Sí entrevistaron a Fábregas, por ende, por parte de la Juventus solo declaró el director deportivo Giuntoli. Veamos, quizás ahorita, justo antes del partido, logren entrevistar a Motta. Raro, porque normalmente siempre hace alguna declaración Thiago Motta, pero bueno, nada, si la llegan a hacer, nosotros se las traeremos en vivo. Estamos a 8 minutitos más o menos de que empiece el partido. Está haciendo frío en Como, 2 grados centígrados, así que pues los chicos pues tendrán que estar bien tapados en el banquillo mientras esperan tratar de entrar. Por otro lado, bueno, hoy tocamos el tema, ¿no?, del arrepentimiento por parte de Vlahovic por lo bien que le está yendo en Fiorentina, pero creo que estamos todos de acuerdo que, bueno, ese es el lugar donde pues puede estar y estar bien y poder sobresalir, ¿no?, de esa forma. Veamos un poquito ahorita, porque no solamente es el partido, digamos, más importante para nosotros, pero también pues de viernes, y se viene el resto de la jornada durante el fin de semana, jornada importantísima para lo que es el campeonato, ¿no?, ya que pues
todavía queda solo un partido por jugar, por recuperar, que es el partido del Milan contra el Bologna, si mal no recuerdo. Pasemos aquí un ratito al chat rapidísimo, ya que hay muchísimos comentarios. Muchísimas gracias, de verdad. Nairon Pérez, Joshua y segundo el prof. Y tú son como del pie y perseguir saludo. Un abrazo, de verdad. William Bendramin, vendo a Blajovic y rescato a Conceição y compro a Colo. Bueno, William, tocas un punto delicado, ¿no? Como decíamos, no parece que vaya a haber algún tipo de oportunidad de renovar a Dusan Blajovic a la baja, de acuerdo también a lo que pues declaró el mismo el agente, ¿no?, de Dusan Blajovic. Por ende, la Juve tiene que venderlo sí o sí durante este mercado de verano. La cuestión es si en el mercado de verano pasado, en el de invierno, ¿no?, se quería vender a Blajovic, lo tenías que vender por encima de 45 millones porque él pesaba en el balance alrededor de 42, 43 millones. Por ende, lo bueno de que pase un año es que puedes amortizar el costo de su compra por un año y puedes venderlo a un costo mucho más bajo, que sería alrededor de 25 millones. Ahora, ¿Dusan Blajovic vale 25 millones? No, yo creo que vale más. Pero si él está esperando recibir 12 millones de su próximo club, que es lo que gana ahorita neto él, en la Juventus gana 12 millones al año, a la Juventus le cuesta 20 millones al año su salario. Por ende, si él está esperando ganar lo mismo en su próximo club, pues al final vas a tener que aceptar venderlo por menos para que se lo puedan llevar. Porque al final, si tú lo vendes, digamos, aceptas venderlo a 25, vamos a decir 25, no solamente es 25 que te entra digamos, a tu cuenta, sino que te ahorras 20, ¿no?, de su salario del próximo año. Entonces realmente son como 45 millones que estarías, entre comillas, recibiendo, porque obviamente esos 25 van contra lo que tienes en el peso en el balance y se cancela, ¿no? Pero en general. Entonces es una cuestión bien interesante qué es lo que va a pasar con Dusan Blajovic en el verano, en ese mercado, ya que yo creo que la Juve se va a ver forzada a hacerlo. Y eso, salir a comparar Kolo Muani, atención ahí, porque el PSG pagó 90 millones por Kolo Muani. Así que no creo que no lo vayan a dar gratis. Alexandre Moneo, Pueblo Juve es una familia, así es. Así es, Alexandre, así es como queremos que sea esta comunidad. Como toda familia, a veces nos peleamos, a veces no estamos de acuerdo. Siempre pedimos perdón y pues siempre tratamos de mejorar, pero sobre todo les agradecemos muchísimo el que estén aquí, poniendo sus comentarios, dejando esos me gustas, compartiendo para que nuestras redes sigan creciendo, no solamente aquí, sino en todas nuestras plataformas. Mutar Yulo, si encontramos patrocinador, podremos ejercer la opción de contrato de Chico Conceição. Ese también es un gran punto, Mutar, porque se necesita un patrocinador. Eso es mucho dinero que se dejó en la mesa este año por, digamos, ineficiencia de Francesco Calvo. William Bendramin, ¿por qué la otra sería negociar con el PSG de que le demos a Blajovic por Colo más dinero a favor? Sí, contarle que Blajovic acepte eso, ¿no? Porque yo creo que se tiene la mira apuntada a la Premier League, William. Así que pues veremos al final si eso es algo que le llame la atención al serbio. No sé, yo creo que no querría ir a la liga francesa, para serte sincero. Pierre Di Silvestre, yo creo que se saca ese dinero por Blajovic, pero hay que moverse ya. Si jugamos con el tiempo en la Premier no van a pagar tanto porque saben que el año que viene sale gratis. Es cierto. Y eso quizás en realidad puede que sea a tu favor, Pierre. Especialmente por un delantero si está sano y está disponible. Si sabe que va a salir, digamos, gratis el año que viene, puede crear un estilo de competencia, ¿no?, por él, y por ende sí vendrían a ofrecerte. ¿Cuál sería el precio real de Kolo Muani? ¿Unos 50, 60 millones? Si me estás preguntando cuánto es el peso del balance de Kolo Muani en las filas del PSG, yo creo que estás por ahí en 60, 65 millones. Por ende, eso es más o menos lo que te van a pedir.
¿Cuánto vale Kolo Muani? Es más difícil responderte, Gabotini. Disculpa, me gustaría tener una respuesta mejor para ti, pero la verdad es que no la tengo. Chicos, los jugadores en el túnel a punto de empezar el partido. En Transfer Market está en 45 millones. No sé si eso ayuda, nos dice Carlos Chacín. Imagino que está hablando de Kolo Muani. Podría ser, fíjate, justo estamos ahí más o menos 45, 50. Yo creo que en el peso de la balanza del PSG estará en unos 65 el buen francés. Mientras tanto, los jugadores salen al campo con las mascotas para recibir el himno de la Serie A. Y empezaría el partido. Recordemos que la Juventus supuestamente hoy va a vestir de amarillo, por eso también me vestí yo hoy así, para representar un poco, y el Como estaría en su uniforme tradicional de casa. Partido importantísimo, en efecto, ahorita vemos las imágenes, están todos de amarillos, calcetines y shorts amarillos para el equipo de Motta. El Como parece estar de blanco. Ahí está listo el himno de la Serie A. Feito el himno en mi punto de vista, pero bueno. No creo que use. No, Kolo Muani, exacto. Kolo Muani era el 45. Gracias, Carlos. Gracias de verdad por esa asistencia. Porque si usan en SofaScore salen 58 millones. Que podríamos argumentar, ¿no, William? Dusan Blajovic vale 58 millones. Difícil responder eso. Mientras tanto, se saludan Fábregas con Thiago Motta, compañeros, si mal no recuerdo, en el Barcelona por un periodo corto. Definitivamente ambos con una, digamos, mentalidad, una idea de fútbol a la Guardiola, en cierto sentido, obviamente con sus cambios individuales que le han puesto, pero digamos, más o menos ese es el estilo. Estadio totalmente lleno, bonitas imágenes de un estadio lleno, mientras la alineación de nuevo por parte de el Como es Butes en puerta, es un 4-2-3-1 igual, con lateral derecho Smolcic, Goldaniga y Docena, los dos defensas por el centro, Valle por el lateral izquierdo, Dacuña y Perrone serían los dos internos de medio campo, Nico Paz, que es este español joya del Real Madrid, es el enganche ahí, el 10, Strafezza por izquierda y Diao son los extremos, Diao por derecha, única punta Cutrone. Por parte de la Juventus, lo habíamos visto antes, pero se los recuerdo aquí, Di Gregorio en puerta, Sabona lateral izquierdo, Veiga y Gatti centrales en la defensa, Wea por derecha, Cup Locatelli, ambos los pivotes de medio campo, McKennie frente a ellos, Yildiz por izquierda, Nico por derecha y Kolo Muani única punta. Obviamente, pues Yildiz y Nico se podrán intercambiar, el medio campo estará fluido, pero más o menos esa es la alineación titular. Pierre Silvestre, sí, está haciendo 2 grados exactamente en Como en este momento, así que sí, está bastante frío y hay un pequeño viento que obviamente te hace que se entre ese frío por todos lados. Pero ya que empiecen a correr, no hay ningún problema. ¿Qué prefieres, Capi, de los que suenan para verano? ¿Nico Paz o Comuzzo? Nico Paz yo no creo que vaya a llegar, William, así que no es ni siquiera sonido ambiente, Capi. Tienes toda la razón, Daniel. Qué grande, Daniel. Qué grande, Daniel, que se recuerda de eso. Qué grande, de verdad. Vamos a poner ambiente estadio. Recuerden que este es el ambiente estadio Juventus Stadium, ¿no? Obviamente, no va a poner ambiente estadio de Como, escuchar las cánticos del Como, no, gracias. Dígame si el ambiente estadio está muy alto y lo podemos bajar, o si está muy bajo, lo podemos subir. Entonces, Nico Paz no creo que vaya a llegar. Hay muchísimos clubes interesados en él. Lo veo difícil. Y Comuzzo, yo sinceramente no lo termino de entender esta obsesión por Comuzzo, pero veremos. Mientras tanto, ha empezado el partido. Oficialmente rueda el balón. Así que la Juventus ataca de derecha a izquierda. El Como de izquierda a derecha, como en azul, Juventus en amarillo. Se viene ahorita colores prácticamente, son los colores de Turín, por cierto. El Como trata de atacar, rechaza bastante bien Veiga atrás, sale el balón y será saque de mano. Estoy en el segundo 28, 29, 30, 31 en este momento, por si quieren ir poniendo su televisor más o menos al mismo tiempo, su transmisión.
bastante caótico el saque de manos, al final recupera el balón la Juventus, McKennie se apoya arriba con Colomani, quien esconde muy bien el balón y se la pasa de taquito a Yildiz a McKennie por banda izquierda, centro, justo al punto penal donde llega Nico, no pudo conectar, rechaza bien la defensa, Goldaniga puso la cabeza a tiempo, al final termina siendo falta de Weah en ataque, el jugador de Como se tiró al piso, pidiendo que, como si le hubieran pegado en la cara, Acuña se dejó caer bastante fácilmente, se reanudó el partido desde ya, la Juventus primera jugada de ataque peligrosa dentro del primer minuto, no, estoy en el minuto 1 con 18, 19, 20, 21, 22 en este momento, la recuperación del balón de la Juventus es insofacta en el ataque, lamentablemente un pase fallido por parte de Koopmeiners regala el balón al Como y se viene el contragolpe, Cutrone con el balón, atención, Cutrone fuera del área, pase filtrado, buscando a su compañero, rechaza muy bien Gatti, Veiga termina despejando el área, rechaza de nuevo el Como, entra al área con el balón, muy bien cubierto por parte de Weah, Veiga recoge el balón que queda flotando, se la pasa a Savona, quien a su vez trata de despejar, Cutrone no le permite y recupera el balón, alto el ritmo del juego en este momento, pase filtrado ahorita hacia adelante, trata de sacar un centro el jugador del Como y termina saliendo para tiro de esquina, Strefezza no logró meter ese centro rechazado por Veiga y es el primer tiro de esquina por parte del Como en este partido en el minuto 2:10. Ritmo altísimo, altísimo el ritmo de este partido, comenzando apenas. Es el estilo de juego también que por el cual aboga el mismo Fábregas. Recordando, chicos, rapidísimo, antes de que siga esto, que los goles estarán en nuestro canal de Telegram. Se cobra el tiro de esquina, pase rasante hacia afuera del área, tratan de sacar un centro, sale bien Weah, rechaza y será otro tiro de esquina para el Como, el segundo en menos de 3 minutos de partido. Como obviamente sale a proponer el partido y hacer peligro. Centro peligroso, sale a la fuera del área, remate más bien de Valle, Alex Valle, quien la termina mandando al público, cero peligro. Al final había sido un córner en corto que termina siendo rechazado por la defensa de la Juventus y saque afuera. Veamos aquí. Veiga sin foto todavía, bueno, increíble de verdad que haya pasado una semana, entiendo el primer momento, pero ahorita ya pasó una semana, le pueden poner la foto. Estoy viendo el partido con ustedes, así que necesito el sonido, grande, gracias Daniel. Está bien el sonido, Capi, gracias. Nairón Pérez nos dice, Capi, dígame Nairón, dígame. Disney Plus tiene delay de 15 segundos, ok, bueno, no sé qué hacer al respecto, yo sigo, ¿no, William? Y poco a poco ahí nos vamos acoplando mientras va siguiendo el partido. Mientras tanto, la Juventus recupera el balón, ahorita en fase defensiva, logra salir adelante, busca a Giles, el cual recibe 2 patadas, termina perdiendo el balón, el árbitro no marca la falta, sale el Como, se le va el balón y será saque de manos para la Juventus. Ángel León dice, ¿por dónde se puede ver el juego que no sea Disney? Buena pregunta, Ángel, no sé en dónde estás en el mundo, pero si logras entender lo que te estoy a punto de decir, yo abogaría por un fútbol libre en el mundo. Quizás por ahí podrías tratar de ver. Savona, saque de manos para McKennie, le rebota en el pecho y ahorita es saque de manos para el Como. Solo han pasado 4 minutos con 20 segundos y se siente como si el partido estuviera ya bastante avanzado. Saque largo de manos por parte del Como, rechaza Veiga. Rebote le llega de nuevo al Como, la tiene Acuña en el borde del área, Acuña todavía recibe la marca, trata de sacar el centro, rechaza bien Weah y será saque de manos para el Como de nuevo, una vez más, saque rápido, busca a Acuña, el árbitro para el partido, veamos. No sé por qué paró el partido el árbitro, vuelve a sacar el saque de manos. Acuña ahorita saca un centro interesante, como lo saca el centro, rechaza Savona, sigue siendo bola por parte del Como, se viene ataque por derecha, centro por el piso, recentro peligrosísimo, rechaza muy bien la defensa de la Juve, pero sin correr peligro, ya que estaba ahí en ese momento el ataque del Como. Está sufriendo la Juve en este momento, recibiendo ataque tras ataque y no logra conseguir ganar el balón. Sigue llegando el Como con Strefezza por banda izquierda, gran balón filtrado, buscando a Cutrone, quien no logra controlar bien el balón y sale a saque de puerta.
era Perrone, disculpen, el que no controló bien el balón. Había metido bien el pie ahí Locatelli en un centro, al final tuvo que resolver Weah, centro peligroso buscando a Dacuña en el segundo poste. Afortunadamente estaba el americano para no permitir que llegara. Se viene la lluvia ahorita, pase largo, Kolo Muani gana el balón en el aire, McKennie lo baja y se apoya con su connacional Weah atrás con Gatti en el centro del campo, Gatti Locatelli, Gatti ahorita con Veiga con Locatelli, siempre dentro del círculo del centro del campo, manteniendo la posesión. Koopmeiners ahorita con Gatti. Se retrasa la Juve a causa de la presión alta por parte del Como al llegar el balón hasta Di Gregorio. Di Gregorio con Veiga, el cual decide hacer un lance largo hacia Yildiz por falta de tener opción por debajo. Al final rechaza bien la defensa del Como y será saque de manos en la línea del centro del campo. Se efectúa ya y de una el pase va hacia atrás con Veiga de nuevo, quien esta vez se apoya con Di Gregorio. Fíjense que noto que Veiga, quizás por lo mismo de no estar, digamos, al día con los automatismos de Thiago Motta, tiende a querer despejar el balón más rápido que el resto de sus compañeros, ¿no? Cuando siente que la presión es muy alta, prefiere no arriesgar y sacar el balón, algo que quizás sus compañeros pues tienen más internalizado y tienden a tratar de encontrar la jugada. Largo pase por parte de Locatelli buscando a Yildiz, rechaza bien Smolcic, quien está cubriendo bastante bien a Kenan Yildiz en este momento. Saca el balón y sale para un saque de manos para el Como. Justo Smolcic en este momento va a tratar de hacer un saque largo, no lo consigue, pero sí consigue ganar varios metros en la línea de saque. En cambio saca para atrás y el balón llega hasta Butés, el portero del Como. Estadio totalmente lleno. Mal Goldaniga despeja el balón, se la pasa a Locatelli. Locatelli le hace un pase a Kolo Muani que no se entiende muy bien qué es lo que quería hacer y termina regalando el balón el francés. Sale bien el Como. De nuevo, esta vez es Yildiz quien recupera el balón y se apoya atrás con Veiga, quien a su vez se apoya con Gatti. Interesante lo que nos contó justo el prof durante el directo sobre los rumores que están rodeando, ¿no?, la situación de Gatti, por qué no ha renovado todavía con la Juventus. Parece haber quedado muy desatisfecho con cómo se está llevando el club. Atención, Koopmeiners regala un balón. Nico Paz con el balón, regalado por Koopmeiners. Entre dos termina perdiendo el balón recuperado por el holandés. Y salimos con Nico González, quien a su vez de una se la pasa a Weah. Weah de velocidad por banda derecha. Dacuña le gana la carrera. Afortunadamente, Weah mantiene la posición del balón, pero estaba llegando Valle y termina perdiendo el balón y será saque de manos, me parece, para la Juventus. No, el árbitro decide que el rebote es antinatural y es solo para el Como. Físicamente inexplicable. Si estás en Venezuela, Flujo TV, nos dice William Bendramin. También Daniel Cejas. No tiene nada que ver con el comunismo, Daniel. ¿En qué canal de YouTube está el partido? No lo encuentro. Estás aquí con nosotros, Jade Rousset. Está aquí con nosotros, Jade. Puedes vivirlo con nosotros en este canal de YouTube. Como con el balón. En la fase defensiva recibe la presión de la Juventus, la cual gestiona bastante bien. Pase a Butés, el portero del Como. Butés con Docena con Smolcic. Piero se echará una risa. Nico Páez con el balón recibe la presión fuerte de Locatelli, el cual se resbala. El árbitro da ley de la ventaja, aunque el balón fue para atrás. Se viene ahorita el Como con Valle. Muchos españoles en este Como, obviamente también con la influencia de Fábregas. Varios jugadores de prospectiva, Alex Valle, Nico Paz. Justo él con el balón, el español joven del Real Madrid, quien hizo unas declaraciones durante la semana que sueña con regresar al Real Madrid. Dacuña con el balón. Nico Paz. Perrone ahorita. Para Docena, quien abre para Smolcic. Para Docena. Bien presionada la Juventus, no da espacios, pero de todas formas el Como consigue hilar suficientes espacios para llegar con Perrone por banda derecha. Atención, tiro
Qué gran parada acaba de hacer Di Gregorio. Estaba a punto de cantar el gol de Nico Paz y en el minuto 10 con 40 segundos sacó un tiro de la nada gracias a un centro de Strafezza que iba al ángulo inferior derecho de Di Gregorio. El hombre Digre sale de la nada y le logra meter un guantazo para sacar el balón a tiro de esquina. Gran peligro por parte del Como en el minuto 10 con 40. Tercer tiro de esquina para el equipo local. Atención, bonita la curva ahí en el fondo de la Juventus. Muchísimas banderas de la Juventus. Siempre van a todos estos partidos. También les queda bastante cerca, como de Turín. Pero vienen de todas partes de Italia a ver los partidos de la Juve. Pequeña riña en el área. El árbitro tiene que intervenir. Todavía interviene el árbitro que sigue hablando con los jugadores. Saca a Savona y a alguien más. No logro ver quién por parte del Como. Cutrone. Imagínate, Savona tiene que estar marcando Cutrone. Centro al primer poste. Rechaza Kolo Muani. Es Yildiz quien recupera el balón y se apoya con Nico González, quien saca un balón larguísimo. Salió muy mal Butes. Rechazó bastante mal Butes. Rechazó hacia atrás. Recupera el portero del Como. Termina saliendo para un saque de manos por parte de la Juventus. Era Savona quien estaba llegando al ataque. Se dejó llevar por la presión de Savona Butes y rechazó hacia atrás. Terrible lo del portero. Afortunadamente para los locales pudo remediar. Yildiz entre dos, trata de driblar, termina perdiendo el balón, pero lo recupera el turco. Ahora se apoya con McKennie. McKennie trata de meter un pase filtrado, rebota en un jugador del Como, termina saliendo y será saque de mano. No te lo puedo creer. Era saque de manos obvio para la Juventus. El árbitro decide que rebotó en un jugador de la Juventus y es saque de manos para el Como. Así como así. McKennie sigue protestando con el árbitro. El árbitro no está interesado en lo más mínimo. Veamos, no hay ningún rebote, se ve claramente en la repetición, no hay ningún rebote sobre Weston McKennie. De todas formas, el saque termina siendo efectuado, la Juventus recupera el balón, pero lo vuelve a perder y es largo pase por parte de el Como. Gatti se apoya con Veiga, pero había quedado prácticamente asistido Cutrone. Afortunadamente, la velocidad no le ayudó al jugador del Como. Recupera el balón Gatti, dribla fácilmente a Acuña. Balón largo a Kolo Muani, que está muy bien marcado por parte de Docena. Termina saliendo el balón y será saque de manos para la Juventus. Hugo Maleón, bienvenido, un abrazo para ti, gracias por estar. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir, tanto aquí como en todas nuestras redes, las cuales están pasando abajo de ustedes y también están en el enlace que les acabo de mandar. Savona tiene los peores 10 minutos de su joven carrera, nos dice Robatox. Le ha estado costando, hay que decirlo. Yildiz termina haciéndole una falta a Strefezza, tratando de ganar el balón. Tiro libre para el equipo de casa. Lo efectúa ahorita, pasándolo hacia atrás. Zona defensiva del Como, balón largo ahorita de Docena, buscando a Strefezza, quien le gana la carrera a Savona. Terrible marcación de Savona. Strefezza entra al área, cierra Veiga y será otro tiro de esquina. Qué mal Savona. Qué mal Savona. Qué fácil se lo llevó Strefezza en una jugada que era prácticamente de cero peligro. Estaba como dormido ahí el joven Nicolò. Se vuelve otro tiro de esquina, el tercero para el Como, en solo 15 minutos de juego. Atención, veamos cuánto sufre la Juventus en los tiros de esquina. Veamos, la Acuña para cobrar. Centro, enrosca hacia adentro, sale Di Gregorio, grande salida de Di Gregorio con los puños y rechaza el centro. Recupera el balón Alex Veiga, quien trata de driblarse a Koop Meiners, no lo logra. Koop Meiners recupera el balón, se apoya con Wea. Wea sale
con Nico González, pero no hay nadie arriba para apoyar el ataque de Nico. Nico se quita a Nico Páez. Nico se autodribló. Se olvidó del balón, Nico lo dejó ahí y la recuperó Alex Valle. Tenía para jugarla con Kolo Muani o Yildiz. Al final terminó autodriblándose y se olvidó de tener un balón entre los pies. Lástima, oportunidad perdida. Minuto Capi, estoy en el minuto 15-16, recién cumplido. Javier González, 16-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09. 16-10 en este momento. Espero eso les ayude. Pierdi Silvestre Capi pregunta de opinión personal. ¿Partido que hay que ganar? ¿No? Sí, hoy se tiene que ganar. Desafortunadamente por el campeonato que ha llevado la Juve, todos los partidos de aquí al final del campeonato deben ser ganados si la Juventus quiere calificar a la Champions League del año que viene. Strefezza termina haciéndole falta a Kenan Yildiz en el medio del campo, minuto 16:37 en este momento. González Torres Jesús Gabriel nos dice, no, el Como muy superior hasta ahora, increíble. Regina Barreda, yo arriesgaba por Costa y Lloyd en el lateral. Le está costando a Savona. Y claro, totalmente de acuerdo contigo, Regina, también porque es de perfil cambiado está jugando Savona. Y sí es cierto que quizás lo hizo lo suficientemente bien con el Empoli, como no es el Empoli. Tiene, digamos, en ataque, especialmente por esa banda, gente que puede fastidiar. McKennie justo se apoya con Savona. Savona Yildiz entre dos, termina yendo hacia atrás para poder quitarse la marca, se apoya con Locatelli pase, bello hacia McKennie, que estaba en la banda, no logra sacar el centro, pero se apoya con Yildiz a su vez se la vuelve a pasar a Locatelli trata de hacer un pase casi imposible, afortunadamente recupera en la esférica el americano, se apoya atrás con Gatti a su vez con Koop Meiners y Koop Meiners con Wea otra vez para atrás con Koop Meiners trata de proponer algo diferente, pero le pone un balón muy difícil a Nico González, el cual afortunadamente recibe la falta de gol Daniga, porque había perdido el balón el argentino a causa de una piedra prácticamente que le dio un Koop Meiners. Trató de hacer lo mejor que pudo el argentino para controlar. Nairón Pérez nos dice, yo pienso que a Savona un parado podría ser, sí, estoy de acuerdo, no le está quedando grande la posición. Centro por parte de la Juventus, le llega el balón a McKennie, la controla con el pecho dentro del área, al final el árbitro decide que la controló con la mano, mientras tanto Cutrone le está gritando al árbitro, interesante que no le saque amarilla por esto, veamos. Bueno, esto no puede ser mano bajo la regla, ¿no? Porque le pega primero en la cabeza a Docena y del rebote de la cabeza le pega en el brazo a McKennie, por ende, al ser una distancia tan corta, bajo el reglamento de la Serie A, no podría ser mano y debería ser tiro de esquina a favor de la Juventus. Obviamente, el reglamento que concierne a la Juventus es diferente al resto de la liga y es saque de puerta a favor del Como. Butes con el balón largo, buscando a Diao. Gatti recibe la presión de Cutrone y falta, pero el árbitro dice que es saque de manos a favor del Como. Ya ahorita con el balón se apoya atrás con Smolcic, Goldaniga con Valle, a su vez con Docena, trata de construir el Como desde atrás, al final se cierra bien la Juventus, no le permite, no le da espacios a el equipo de casa. Sigue la posesión del Como, con la presión de la Juventus ha logrado llevarlos hasta atrás. Con Bute el balón, el portero está literalmente parado dentro del área, pisando el balón, no recibe presión de nadie. Saca un pase a Smolcic demasiado largo y es saque de manos. Este portero es malo con ganas, ¿eh? Especialmente con los pies, no sé parando porque no lo hemos probado, pero el portero con el balón en los pies es patético. Cero presión, porque los delanteros de la Juve no lo presionan, termina sacando un pase imposible para su colega y la saca. Balón le llega a Kolo Muani,
quien controla en banda derecha. Kolo Muani con el balón espera la llegada de sus compañeros, quienes no llegan a tiempo, le logran robar el balón al francés. Diao termina driblando a McKennie, quien le hace una falta al llegar tarde al choque, y será balón a favor de El Como a unos metros de su área grande. Minuto 21 por cumplirse. Veamos aquí un poquito. Daniel Ceja nos pregunta: ¿nervioso y ansioso Nico González? Sí, un poco, la verdad es que sí, tienes razón. Álvaro GF, ¿cuál es el jugador favorito para ti en la Juve? De hoy, el jugador actual, o sea, que esté en este momento jugando. Para mí, yo fui defensa cuando jugaba y pues le tengo una debilidad a Gatti por la garra que le pone. Pero en términos de poesía futbolística, ¿no? De cómo mueve el balón, cómo acaricia la esfera, Kenan Yildiz. Rey Duarte, Capi, una pregunta. ¿Cuántos partidos hemos jugado hasta ahora y cuántas victorias tenemos en todas las competiciones? Buena pregunta, Rey. Ahorita te encuentro esa estadística. Erwin Balsa Lanz nos pone: el Capi modo sarcástico. Es lo que nos gusta en estas transmisiones. Grande, Erwin. Pierre Di Silvestre, Rey Duarte, mil gracias, Pierre, gracias por la asistencia. Había leído que tenemos un 63% de efectividad. No te responde tu pregunta, pero es un dato. Esa efectividad, bueno, puede ser, no sé. Ahorita vemos, eso es fácil de encontrar. Veamos, ahorita lo revisamos. Mientras tanto, el balón está en el medio del campo siendo debatido por varios jugadores al mismo tiempo. Se viene El Como, atención, peligro. Tiro de fuera del área por parte de Acuña. De nuevo Di Gregorio dice que no. Le pone la mano y lo manda al tiro de esquina. Mucho tiempo permitido a Da Acuña para sacar el tiro. Di Gregorio prefiere no correr riesgo y la pone por encima del poste. Muy probable pegaba en el poste y para afuera, pero mejor la decisión de Di Gregorio. Tiro de esquina, el cuarto para El Como. Rechaza bien la Juventus, está defendiendo bien los tiros de esquina la Juventus el día de hoy. Algo raro en esta Juve. El Como todavía con el balón. No logran hilar buenos pases la Juventus en este momento. De nuevo pierden el balón y tiene el balón Docena en la fase defensiva. Verticalización peligrosísima para Cutrone. Al final sale bien Di Gregorio. Controla el balón el hombre tigre. Nico González por banda derecha, viene el peligro de la Juventus, se dribla 1-2, logra pasar. Madre mía, ¿qué hiciste, wea? Trata de sacar un centro, se le estampa Diao y termina siendo tiro de esquina, el primero para la Juventus. Parece que pudo haber hecho mejor el americano. Veamos, tiro de esquina para la Juve en este momento. Primer peligro por parte de la Juve en tiro de esquina. Otra vez el árbitro metiéndose ahí en el tiro de esquina para tratar de calmar la situación. Se viene el tiro de esquina, atención. Dentro en rosca hacia afuera, sale Buté. De puños, recupera muy bien Wea, controla el balón de forma exquisita. El americano se apoya con Locatelli, quien saca un pase bellísimo de primera. Kenan Yildiz centra, Gatti de cabeza a las manos de Buté. Qué bonita jugada. Gran pase de Locatelli en vertical en el aire. Kenan Yildiz centra de una con una medio tijera. Gatti logra conectar, pero sin fuerza, a las manos del portero del Como.
Ahorita es el Como con el balón. Termina refugiándose en la parte defensiva. El Como, Valle con el balón, recibe la presión alta de Wea. Nico Paz en el medio del campo logra abrir el balón, se interpone bien McKennie con la cabeza. Sabona se apoya con Di Gregorio, quien despeja el balón. Tengo la estadística para la Serie A: 23 partidos jugados, 9 ganados, 13 perdidos, un empate. Para papá, a mí me gustaría ver todo, pero no sé por qué solo me está enseñando la Serie A, chicos, disculpen. ¿Por qué Alberto Costa quedó fuera de la lista Champions? Pregunta Tendo Namikaze. Tengo Namikaze quedó fuera porque la Juve solo podía hacer 3 cambios. Por regla UEFA solo puede hacer 3 cambios durante la ventana de invierno. Y sacaron a Fagioli, Danilo y Arthur y metieron a Kelly, Veiga y Kolo Muani. Por ende, desafortunadamente le tocó a Alberto Costa quedar fuera. No podía. Vlahovic se irá de la Juventus. Álvaro GF pregunta: muy probablemente en verano la Juventus busque vender a Dusan Vlahovic. Falta por parte de Locatelli sobre Strefezza en la banda derecha, minuto 27:9. Partido se está enfriando un poco. Recordemos que al principio de la transmisión el Como venía con muchísima adrenalina. Locatelli se lleva una amarilla. Sabona, perdón, se lleva la amarilla, disculpen. Está sufriendo Sabona por esa banda izquierda, Motta debe entender esto y tratar de arreglar lo antes posible. No me parecería mala idea una sustitución del joven. Tiro libre para el Como, peligroso, en centro, rosca hacia afuera, se entra muy mal Strefezza, termina rechazando bien la Juventus, el balón queda ahí en la banda. De alguna forma la recupera de nuevo el Como. Strefezza se apoya con Nico Paz, quien saca un centro peligrosísimo. Strefezza no logra conectar. Estaba bien parado Di Gregorio. Afortunadamente la defensa de la Juve se pudo interponer. Una vez más, Wea se termina resbalando. Ya para el momento el árbitro había pitado la falta sobre Yildiz. Enfocan al presidente de la Juventus, Gianluca Ferrero. Está congelando el pobre presidente ahí en la tribuna. 2 grados en el estadio en este momento. Presiona muy alto el Como. Lo vemos, prácticamente tiene a 5 jugadores dentro de un tercio de campo de la Juventus. No le da espacio a la Juve. Le leyó bien el partido Fábregas. Rebote fortuito por parte del Como, que llega a los pies de McKennie, quien abre para Nico González. Nico entra al área, Nico perfila el tiro en rosca a la del Piero, le sale muy arriba y para afuera. Minuto 29 recién cumplidos. Por ahora solo un tiro a puerta y fue el cabezazo de Gatti de la Juventus al Como. Docena con el balón para sacar de puerta para el equipo local. 0-0 el marcador, minuto 29. No se olviden de esos me gusta, suscribirse, compartir a todas nuestras redes, no solamente donde nos estén viendo, sino en nuestras redes sociales, en Telegram, Twitter, Instagram, TikTok, que estamos por todos lados. Recuerden que en Telegram tendremos la repetición del partido al final del partido, y si llega a haber algún gol tendrán la repetición del gol ahí. Rey Duarte: el equipo se está guardando la presión, la posesión y los pases largos para el partido de Champions. Bueno, es una lectura. Regina Barreda: Sabona es cambio avisado. De acuerdo contigo, después de la amarilla y además que no está rindiendo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Saque de manos por parte del Como. El partido se enfría definitivamente. Presión alta de Kolo Muani sobre Butés, quien de nuevo ahorita regala el balón para Nico González. La recupera, tiene Cook Miners, gran pase para Nico González.
Centro de Nico, sale Boutet y recoge el balón del aire. Qué malo es Boutet con los pies. Es increíble. Deberían poner presión todo el tiempo. Carlos Galo, Capi, recordemos que este equipo juega un tiempo bien. Esperemos que sea en el segundo. Sí, tienes toda la razón. Esperemos que este sea el tiempo malo, ¿no? Entre comillas, porque en los 31 minutos realmente ha propuesto poco. La cuestión es que, bueno, veamos, ¿no? Veo Koop Miners más adelantado ahorita, justo con McKennie, ambos adelantados. Parecieran ser ellos los extremos. Ahorita sube Nico, baja Koop. Recupera el balón Gatti en fase de ataque. Kolo Muani para McKennie. McKennie entre dos logra mantener la posesión, pero no encuentra con quién pasar. Ahorita se muestra Sabona, se la pasa. Sabona para Yildiz. Yildiz de túnel a McKennie. McKennie de taquito para Yildiz. La recupera Como. Muy bonito todo, pero ineficiente. Balón largo del Como. Recupera Veiga en la fase defensiva. Se mantiene la posesión de la Juventus. Locatelli con el balón. Con Veiga. Llega Gatti. Era bastante para pasar el balón Veiga. Gatti con Wea. Wea recibe presión fuerte por parte de Alex Valle. Koop Miners. Balón para McKennie. Falta fuerte sobre McKennie. El árbitro dice no. Increíble. No era McKennie, era Yildiz. Disculpen. Se viene ahorita. Centro peligroso en el piso. Termina rechazando Sabona. Había pasado enfrente de todos el centro, justo enfrente de la puerta de Di Gregorio. Afortunadamente no había algún jugador del Como en ese momento ahí para apoyarla. De nuevo sigue atacando el Como por banda izquierda. Goldaniga con Valle, también Strefezza presentes. Dacuña ahorita termina tratando de hacer un pase hacia atrás. Logra meter el pie lo suficiente Kenan Yildiz para que sea saque de manos. Alex Valle ahorita con el balón para empezar de nuevo. Centro de Valle justo a Cutrone, controla medio mal. Usa suficiente el cuerpo para sacar el balón y rebotárselo a Federico Gatti. Será otro tiro de esquina para el Como. Acabo de ver una repetición en el cual Cutrone estaría fuera de lugar cuando vino el centro anterior que rechaza Sabona. Obviamente no fue marcado. Tiro de esquina ahorita para el Como. Strefezza sobre el balón, tiro en rosca hacia adentro, peligro. Buen segundo poste, termina rechazando Koop Miners. Recentro y es McKennie quien salta por encima de todos para rechazar. Increíble la habilidad de cabeza que tiene McKennie siendo uno de los jugadores más bajitos del plantel. Obviamente con excepción de Chico Conceição, ¿no? Chico Conceição es más pequeño que yo, imagínense. Se viene la Juventus, contragolpe con Kolo Muani. Atención, Kolo Muani solo contra el mundo. Kolo Muani contra Docena. Entra al área. Kolo Muani solo contra 7. ¡Tiro! ¡Gol de Kolo Muani! ¡Increíble! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El gol que se metió Kolo Muani. Estaba absolutamente solo. Absolutamente solo Kolo Muani. Solo contra 5 jugadores del Como. Y les clava un gol en el techo de la portería de Boutet. Increíble el gol que acaba de convertir Kolo Muani, el cual con este gol empata un récord de nadie más y nada menos que Roberto Baggio. ¿Por qué? Porque mete un gol tres goles consecutivos en 3 partidos. Bueno, 4 goles, ¿no? Pero ha metido un gol en los 3 partidos en los cuales ha jugado Kolo Muani. Increíble, se dribla a Docena y mete un trayazo que casi le corta la cabeza a Boutet y termina metiéndola en el techo de la portería. Madre mía, el gol de Kolo Muani. Enfocan a Dusan Vlahovic ahorita en la banca. Interesante. ¿Qué gol acaba de hacer el francés? Por Dios.
Se reanuda el partido y la Juventus va ganando 1-0 en Como. En una jugada que literalmente no tenía yo, por lo menos no tenía alguna esperanza de que fuera algo peligroso ni mucho menos. Pero Kolo Muani se inventa un gol de la nada. Ustedes verán ahorita la repetición que subiremos en nuestras redes. Verán que estaba totalmente solo entre 5 o 6 jugadores el francés. Espectacular de verdad. Ya tienen la repetición en Telegram del gol. Tiene la repetición, está empezando a subir en todas nuestras redes. Increíble, increíble lo que se inventó Kolo Muani. 4º gol en 3 partidos. Vuelve a sorprender esta llegada, este préstamo seco por parte de la Juventus, y empata un récord de Roberto Baggio. Solo les digo eso. Otra vez Nico González con Kolo Muani. Al final el delantero francés logra encontrar un tiro de esquina. Veamos, el árbitro aún no ha decidido si nos lo quiere dar o no. Mientras tanto le saca una amarilla a Alex Valle. En efecto, tiro de esquina. ¿Qué está pasando? Cambió de parecer el árbitro. No entiendo nada, chicos, de verdad. Me gustaría poder explicarles qué es lo que está pasando, pero el árbitro acaba de cambiar de parecer, le quita el tiro de esquina a la Juventus. Nico González está pidiendo una explicación. Locatelli viene, el capitán viene a hablar con el árbitro. No se entiende nada, chicos. De verdad, no se entiende nada de lo que está pasando. Mientras tanto, enfocan a Spalletti. Marcan un fuera de lugar. Tócate los huevos. Fuera de lugar de Kolo Muani. 5 minutos antes del... No, una locura esto, de verdad. Una locura esto. Bueno, nos quitaron el tiro de esquina. De todas formas, la Juventus recupera el balón. Veiga, pase largo buscando a Yildiz. De nuevo, mi comentario sobre Veiga. Es uno de los que no juega mucho con el balón, prefiere despejar el peligro. Kolo PM, vamos bien, Jefferson. Regina, los goles que se le piden a Vlahovic, donde casi ni hay ángulo. Qué gran comentario, Regina. Qué gran comentario, Regina. Es más, creo que en el partido, fíjate, Regina, creo que en el partido, lo que me estás desbloqueando la memoria, Juventus-Fiorentina podrá ser que terminamos empatando 2-2 en casa, que tenía un ángulo muy parecido al que tuvo Kolo Muani aquí y la mandó para afuera el serbio. Grande, Regina, buena memoria ahí. Gran jugada defensiva por parte de Gatti, quien no previene que el ataque del Como se consiga. Al final, balón largo, termina rebotando, Nico Paz la recupera. Qué bien Nico Paz, ¿eh? Un muchachito y juega con una personalidad ahí en el centro del campo de 10. Un niño, tú le ves la cara, es un bebé. Acaba de dejar en evidencia a Locatelli, quien lo puso en el piso. Este árbitro ya pintaba mal desde el saque de banda que no le dan a McKennie. Sí. Ya me metía a problemas. No, haces bien, Regina. Ángel Zuluaga, lo de Kolo Muani ya es otro nivel, increíble, ¿no? Igual el récord de Baggio, sí. El récord de Baggio era anotar en 3 partidos consecutivos recién llegado a la Juventus. Kolo Muani lo acaba de hacer. 4 goles en 3 partidos, igual al Apache. El del Apache fue el del partido pasado, que había metido 2 goles en 2 partidos seguidos. Y hoy logra sobrepasar empatar a Baggio. Slim Mathers, ¿crees que la Juventus tiene posibilidades de llegar a semifinales de Champions? Muy poco probable, Slim. Te digo porque si pasamos el repechaje nos va a tocar contra Inter o contra Arsenal. Digamos que le ganamos a uno de esos, entramos a cuarto y nos tocaría a uno entre Manchester City y Madrid o Bayern Múnich, me parece que es por ahí la vía.
lo cual yo creo que no tenemos el plantel para eso todavía. Pero ojalá, sería espectacular eso, ¿eh? El Como trata de encontrar una vía para el empate. Bien en el medio campo, McKennie recupera el balón y se apoya con Gildis. Gildis por banda izquierda, dribla uno. Trata de encontrar espacio, le termina rebotando el balón en el pie del defensa del Como. Recupera el balón McKennie una vez más con Koopmeiners para Nico. Los pases de Koopmeiners a Nico son piedras. O sea, Nico se ve absolutamente anonadado de los pases que le manda el holandés y tiene que resolver en un instante el argentino. De verdad que debe estar frustrado también por eso. Pase largo de Sabona buscando a Wea. Al final muy difícil, termina siendo saque de mano. Sabona, para mí, peor partido del año por ahora. La Juventus va ganando 1-0 en Como, minuto 41 y 20 del primer tiempo. Pase largo por parte del Como buscando a Strefezza, resuelve bien Gatti, quien termina resbalándose, pero el balón sale y será saque de puerta. Era Alex Valle quien estaba allá. Minuto 41 con 38, 39, 40 en este momento, esperando a que se reanude el partido. Tiene el balón Di Gregorio para sacar de puerta, saca a su equipo. No va a jugar en corto el jugador de la Juventus, el portero, quien hizo una parada estratosférica en los primeros 10 minutos del partido. Di Gregorio, pase largo ahorita, buscando a Nico González, quien pelea la cabeza, la gana. Recupera Wea ahorita, Wea con Kolo Muani. Kolo Muani se dribla uno, mantiene la posición del balón y la pasa atrás con Nico González, quien a su vez encuentra Gatti y Veiga. Veiga regala el balón, atención. Primera vez que Veiga no despega el peligro y regala el balón a Strefezza. Controla el balón con Smolcic. Cambio de juego con Valle. Ya ahorita con el balón en la banda izquierda. Atención, se viene el Como. Error de Veiga. Le da la posesión temporánea en este momento al Como. Koopmeiners. Sigue Valle con el balón. Atención, en fuera del área. Le quiere pegar. No puede. No encuentra el ángulo. Smolcic para Strefezza. Strefezza se lleva prácticamente sin ninguna presión a Sabona. Mete un centro. Cutrone logra tocarla con la cabeza, pero la pone por encima del arco. Nico Paz, me parece, no era Cutrone. No, era Nico Paz. Nico Paz la pone por encima de cabeza. Chicos, Strefezza le está haciendo todos los hijos que quiere a Sabona. Sabona no está a la altura del partido. Strefezza se lo dribla sin ningún problema. Y creo que le lleva como 20 años. Juan Curé, buenas tardes. Excelente narración, Capi. Faltan los gritos de antes. Capi, Muani puede jugar el partido de Champions de la próxima semana. Sí, ya pueden jugar, los que llegaron ya pueden jugar la Champions, está escrito. Bueno, si viste el gol de Muani, ahí hay un gritico, Juan Curé. Por ahora, no sé, no han habido razones por el cual estar gritando como loco. Llegarán, no te preocupes. El COP recupera el balón en el medio campo, el árbitro de todas formas marca falta sobre Cutrone. Y se cobrará, no entiendo aquí la decisión del árbitro, ya que ha dado regla de la ventaja en otras ocasiones. En esta ocasión, el Como tenía una ventaja y no la dio. Strefezza por banda derecha, el papá de todos los hijos de Sabona, mete el centro, rechaza esta vez Sabona con la cabeza. De todas formas, el rechace le llega a el Como, quien encuentra los espacios. Smolcic ahorita de nuevo con Strefezza, el papá de todos los hijos del Sabona. Una vez más lo decimos. Pase malísimo de Strefezza. Cubre muy bien Locatelli. Será saque de puerta. Ah, no. Volvieron a cambiar de parecer. Ahorita es tiro de esquina. Yo de verdad, yo no entiendo. Chicos, ¿será que yo de verdad, o sea, ya no sé jugar fútbol? Tiro de esquina para el Como. Colo, ¿cómo te quiero? Grande Jesús, un abrazo para ti. Es que Sabona es lateral derecho, no izquierdo. Totalmente de acuerdo contigo, Tendo. ¿Por qué lo pone ahí Mota? Está sufriendo mucho. Centro, peligroso. Gran cabezazo por parte del Como. Rechaza Gatti. El balón rebota, pero todavía lo tiene Cutrone. Recentro, peligrosísimo. Gol, empate del Como. Solo Yao, solo frente al portero y la clava. Es increíble nuestra incapacidad
de defender los centros, chicos. De verdad que yo me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Diao la clava solo cabeceando en el segundo poste, se la clava en el techo a Di Gregorio, quien no podía reaccionar a tiempo para pararla. Yo de verdad no entiendo cómo este equipo sufre tanto los tiros, los centros. Veamos, están revisando en el VAR, aunque yo creo que no hay nada que revisar aquí. Están revisando ahorita varios jugadores del Como alrededor del árbitro. Veamos, están revisando, algo le están comunicando. Veamos. ¿Qué están revisando aquí? No es fuera de lugar. Yo no sé qué están revisando, sinceramente. Está totalmente regular ese gol. Empata el Como de forma total y absolutamente regular por una inhabilidad de la Juventus de defender los centros. Yo, sinceramente, chicos, no entiendo. No entiendo. 1-1 partido, y aquí termina el primer tiempo de la Juventus con el Como, o Como Juventus más bien. Increíble forma de terminar el partido, el primer tiempo más bien, disculpen, con este empate en el último minuto del primer tiempo, con una Juventus que después de 24 jornadas de fútbol sigue sin saber defender un bendito centro. Un bendito centro. De verdad que inexplicable, chicos, inexplicable. Pero bueno, nada, chicos, es lo que hay, es lo que se tiene y hay que aguantarse. Ahorita veremos en el segundo tiempo qué puede hacer la Juventus. Una vez más, aquí volvemos a hacernos la pregunta de por qué está Savona de lateral izquierdo. A veces más otro gol en balón parado. Fíjate, Rey, justo lo que decimos. ¿Viste lo que hizo Koopmeiners? Horrible. Horrible Koopmeiners también hoy. Muy feo, Daniel Cejas, ahí lo de Koopmeiners. Koop no debía perder ese balón ahí. Lo regaló. Cambiaso sigue lesionado. Sí, no fue ni siquiera convocado para este partido, lamentablemente, porque sigue lesionado y Kalulu también sigue lesionado. Mientras tanto, pues tienen ya la repetición del gol que nos clavó el Como de tiro de esquina en nuestras redes. Una cosa de verdad de locos esto. Pero bueno, una cosa, yo no sé, quizás alguien me pueda explicar esto, que por qué nosotros sufrimos tantos los centros. No logro entender. Al principio del año tú dices, bueno, ok, son cosas que pasan, no estás acostumbrado, etcétera, etcétera, pero ya estás en la 24ª más bien jornada de la Serie A. No puedes estar defendiendo los centros de esta forma todavía. Dairon Pérez, Dios mío, ¿hasta cuándo nos toca sufrir esto? Dios ayúdenos. Bueno, Dairon, calma. Alfonso Uzcategui Arrieta, Savona, ¿dónde estaba? Quizás dándole de comer a los hijos que le ha hecho el 7. Sí, de acuerdo contigo, Alfonso. Strefezza le ha hecho no sé cuántos hijos a Savona, de verdad, muy desaparecido. William Bendramin, error de Locatelli en la lucha diciendo que no la tocó. En lo luchar, no entendí, William. Me parece que en el gol los peores errores fueron, primero, de Koopmeiners en haber regalado ese balón y Savona de estar totalmente desaparecido. Horrible lo de Koop, horrible. Savona pésimo, nos dice Diego García, el árbitro al nivel de ellos dos. Resumen perfecto, Diego. Lo enmarco y lo pongo como el resumen del partido hasta ahora. Pedro León, un desastre este equipo. No se defiende ordenado. Pedro, hicimos una estadística durante la semana, si mal no recuerdo, en cuanto a cuántos goles había recibido la Juventus de tiro de centro. Y son como el 62% de los goles que ha recibido la Juventus han sido de centro. Y eso fue antes de este partido y creo que del partido pasado. Entonces ya ahorita me imagino que eso está aún peor. Regina Barreda, terrible los tiros de esquina y el arbitraje, ni digamos. Desde que dejas a Cutrone te grité y no le sacaste amarilla. Andrés González, ya se habló de que el gol es 100% culpa de Koop. Es gran culpa de Koop, regala el balón.
pero yo, o sea, no le puedo culpar a Cup que la Juventus defienda tan mal los centros, Andrés. Pero definitivamente un 60%, ¿te parece? Alessandro Blanc, un rival tan inseguro de inicio. No somos capaces de copar su salida y agobiarlos para definir desde una primera mitad. Alfredo Reni, jugamos mal, así de sencillo. Hoy Mota puede quedar en la cuerda floja. Espero esté pegando gritos como loco en el vestuario y que saque a Cup Miners. Bueno, primero, Alfredo, yo no creo que Mota quede en la cuerda floja con un resultado no positivo el día de hoy. Segundo, sería una gran sorpresa si saca a Cup Miners. Tercero, abogaría primero por sacar a Savona. Savona le está quedando el partido gigante. No sé si por culpa de él también está jugando en una posición que no es, pero es realmente patético el partido de Savona el día de hoy. Mota solo juega con 4-2-3-1, no cambia el sistema, sí tenga lesiones. Una de las cosas que le podemos reprochar a este director técnico es la inflexibilidad. Locatelli no fue el último que tocó el balón para el tiro de esquina. Ah, también, tienes toda la razón, William, tienes toda la razón. Ese gol viene de un tiro de esquina inexistente. Era saque de puerta. Pero viene el tiro de esquina y al final viene el gol. Regalito del árbitro, gracias. El tema que siempre nos marcan después del primer gol ya es súper agotador. Así mismo es, queridísimo Ángel. Carlos Chacín, Kumar tiene que rechazar ahí, totalmente, tiene que hacer la jugada que estaba haciendo Vega durante todo el partido. Manda esa pelota al quinto Carrizo del otro lado, ponla en el lago Como, sácala del estadio, lo que sea, no hacer esos pases estúpidos ahí. Estás ganando. El mismo problema que nos pasó contra el Cagliari, el mismo problema que nos pasó contra el Lecce, no saber leer el partido. Tú estás ganando 1-0 de visitante. Está a punto de terminar el primer tiempo. Manda esa miércoles al fin del mundo. Mándala lejos. Después te arreglas de nuevo en la defensa. Vas al medio tiempo descansado, ganando 1-0, poniéndole la presión a ellos. No, me voy a poner a driblar aquí en la defensa y perder el balón. Ay, te cagar, va. 60 millones. Y no estoy diciendo que Savona no leyó el partido o Rowe no leyó el partido. Estamos hablando de una persona que ganó la Europa League. Nacional de la selección de Holanda. Me vuelvo loco. Pavel Kibray, mejor que Cup no se ponga de central. Ahora, ¿cómo lo alabará Mota? Qué gran pregunta, Pavel. Gran error ahí de Mota. Gran error de Cup. Y bueno, de Mota que insiste con él. Una banca no le haría nada mal a Cup Miners, ¿eh? Hay que decirlo. Chicos, no se olviden de esos me gusta, suscribirse, compartir, que esta comunidad siga creciendo. Estamos muy cerca de llegar a los 2.500 en el tubo, en el YouTube. Así que por favor, ayúdenos a llegar, contacten a sus tíos, a sus abuelas, a sus abuelos, a los primos, que vengan al bien que es el pueblo Juve. Andrés González, 60% me deja conforme, gracias. Locatelli también regaló el tiro de esquina por no saber cubrir el balón. Pero Andrés, o sea, yo no me enseñaron la repetición, así que te pregunto sinceramente, Andrés, ¿el último toque fue de Locatelli? O sea, ¿eso realmente fue un tiro de esquina? Porque lo que se veía en la transmisión en vivo es que no fue Locatelli el último que tocó el balón, por ende no tenía que ser tiro de esquina. Quizás si me puedes ayudar con eso. Mario Pérez Betancourt, ni versus cómo se puede aguantar un 1-0, qué vergüenza. Bueno, de todos los equipos con el cual hemos perdido el 1-0, el Como es el que más propone, Mario. Yo te diría, es una vergüenza no poder haber aguantado el 1-0 contra el Lecce, contra el Cagliari, por ejemplo. Me parece más vergonzoso. Contra el Venezia, ¿no? Imagínate, llegamos hasta perder un momento del partido. Claro, sí, es que la Juve está mal parada porque viene de un rechazo. Bueno, sí, puede ser, pero es una cosa loca, Carlos. Si tú te pones a ver todos los highlights de los partidos de la Juventus este año, el más del 60% de los goles son por centros mal defendidos. Y no es porque tenemos, tú sabes, a que son todos unos jugadores enanos. Al contrario. Oliver Di Pillo, llevamos más de 5 años tratando de solucionar el tema de medio campo y creo que aún seguimos con el problema. Ahora se le suma el defensivo, que está verdaderamente pobre. Atención.
creo que es buen juego para Thuram, para salir con velocidad contra un equipo que siempre busca atacar. Qué proposición tan interesante de Oliver, chicos. ¿Cómo cambiarían ustedes la Juventus en este momento, ¿no? ¿Quién debería entrar? ¿Quién debería salir? Creo que estamos todos de acuerdo que Savona y probablemente Koopmeiners deberían salir, ¿no? Creo que ahí estamos bastante alineados. Pero debería ser Thuram quien entre por Koopmeiners y hacer el juego de doble pivote con Locatelli, dejando todavía a McKennie arriba. O bajas a McKennie como lateral izquierdo. Imagínate, McKennie plantea un partido para jugar de 10 y termina yendo a ser lateral izquierdo, una locura. No sé, interesante esta proposición. Si sale Savona, ¿quién pone de lateral izquierdo? Si no bajas a McKennie, no hay otro, ¿no? Rui podría ser. Ahora Isaac, me quedo con el gol de Colo, un mediocampo desaparecido. Eso es contigo, Cup. Lo de la defensa es trabajo de Mota. ¿Cuántos jugadores había ahí y dejaron cabecear solo al jugador del Como? Abraham, estamos alineadísimos, Abraham. Vayan a ver la repetición del gol de Kolo Muani en nuestras redes. Está en todas nuestras redes y también está en el Telegram. El tipo está solo contra el mundo y resuelve. Literalmente está él contra 6 jugadores del Como y se las clava en toda la jeta. Es increíble lo que logró Kolo Muani en ese gol, de verdad, espectacular. Seguimos, Abraham, ya, Ángel León, el éxito de Mota está vinculado a que Koopmeiners no sea titular. Alguien se lo comunica a Mota entonces, porque de verdad que una locura. Cup la cagó fuerte, pero es que no tenemos un solo cabezazo, ni en defensa, ni en medio, ni en ataque, ¿de acuerdo? ¿A quién ponemos de lateral izquierdo? ¿A McKennie? Es la pregunta, Alfredo. ¿A quién ponemos en el lateral izquierdo ahorita? Rui es el único de posición que queda, es Rui. Seguramente mejor que Savona lo va a hacer, pero ¿estará listo Rui? No sé. Lloyd Kelly puede jugar de lateral izquierdo, pero lo trajiste para jugar central. No sé. Ni mi colador de pasta deja pasar tanta agua como Savona se deja pasar. No, de verdad, Savona tiene que ir a hacerse un examen de paternidad porque todos le han hecho hijos, de verdad. Jorge Cuesta, ya démonos cuenta que son jóvenes sin compromiso y menos corazón juventino. Bueno, no sé si iría tan lejos. Yo creo que Savona tiene un compromiso y un corazón juventino fuerte, pero no es un lateral izquierdo y está pagando caro la decisión de Mota. Diego García, ni adelante ni atrás, ni en las bandas, ni de portero. Koopmeiners mentalmente está perdido, no sabe qué carajo hacer en el campo. Increíblemente cierto, Diego. Alessandro Black, hoy tiene Mota como excusa que está acoplando jugadores a un esquema. El equipo rival que se preocupe por nosotros, no viceversa. Gran punto, Alessandro. Alfredo Reini, vamos a estar claros, hemos ganado una sola jugada peligrosa de contra y así llegó el gol. De resto, no estamos jugando buen fútbol y estamos en febrero. Demasiado preocupante, nos dice Alfredo. Carlos Chacín, ni con Maradona en el equipo se hubiera metido gol si el drible de Koopmeiners hubiera sido exitoso. De acuerdo. El fútbol, y aquí me van a caer encima, ¿no? Pero a veces el fútbol es más simple de lo que lo quieren hacer. No estoy diciendo siempre, ¿ok? Pero en esa jugada era una decisión simple. Destruye el balón al quinto carrizo. Después te vuelves a arreglar y juegas el fútbol bonito que quieras jugar, driblar a los que quieras driblar. En ese momento tienes que mandar ese balón al quinto carrizo. Pedro Torres, la Juve no va a mejorar ofensivamente mientras no tenga un jugador que haga la diferencia en la posición donde juega Koopmeiners, que lamentablemente no funciona. ¿Quién sería ese jugador para ti, Pedro? De los que tenemos ahorita, ¿no? Hay que sacar a Koopmeiners y metemos a quién. Pavel Kibray, una banca a Cup o un préstamo con opción de compra en la Liga de Turquía le haría bien a Cup. Madre mía, Pavel. Lo compramos a 60 millones, ese no se va a ir a ningún lado. Pierre Silvestre, también te digo, Capi, versus Empoli hizo mucha falta Cup durante el primer tiempo. Hoy no ha sido tan dramático. Uy, no sé si estoy de acuerdo contigo, Pierre. Ahorita no recuerdo el primer tiempo, no recuerdo el partido muy bien del Empoli.
William Benjamin, no, yo le he repetido como 15 veces en Disney Plus y no fue Loca el último que tocó el balón. Ahí está. O sea, el tiro de esquina donde viene el gol no fue tiro de esquina. Andrés, no han pasado la repetición, pero asumo que sí fue tiro de esquina porque Locatelli ni siquiera reclamó. Sí, reclamó, corrió al linier. Le reclamó fuertísimo al linier. El fútbol champán de Allegri al menos nos hacía ganar 1-0, dice Tendo Namikaze. Uy, Tendo. Se va a prender el chat con ese comentario. Pavel Kibray, Mota no transmite nada, desde el banquillo tampoco, no hay nada de sangre. Cup es solo una parte del gran problema. Thuram siempre debe ser titular. Julio Maño, tienes razón. Thuram la verdad es que está jugando unos partidos buenísimos, pero la pregunta es, ¿lo está guardando para la Champions? Quizás por eso. No sé. Muchísimos comentarios, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. No se olviden dejar esos me gustas, suscribirse y compartir. Alfonso Uzcategui Arrieta, la Juve debe ganar. Sale Cup, entra Dusan, baja McKennie y Gillis al centro. No sé qué hacer con Sabona. Yo creo que ni Mota sabe qué hacer con Sabona. Estás proponiendo una doble punta, Alfonso, interesante. Thuram, Locatelli y McKennie, nos dice Ángel León. Estoy bastante de acuerdo con eso. En verdad no entiendo hasta cuándo van a seguir apostando por Cup. Suficiente. Qué problema, ¿eh? Después de haber gastado tanto y que sea tan desastroso eso. Ronnie Frasino, ojalá esté equivocado con estas palabras, pero la directiva está enfocado en lo económico y en lo deportivo estamos como equipo pequeño. Creo que esta temporada sería un regalo quedar en Champions. No te equivocas en lo que la directiva está enfocado en lo económico. En mi punto de vista, ¿no? En mi opinión. Hugo Maleón, Capi, pensando en las compras que hace la Juve con las edades generacionales, este proyecto pinta para cuántos años a empezar a dar frutos. Entiendo que todo es un proceso, pero si en defensa ni una. Qué buena pregunta, Hugo. Yo te diría que por lo menos en el segundo año es cuando se deberían ver los resultados. Por eso es que yo pienso que a Mota le van a dar continuidad independientemente de lo que suceda. Jefferson, Thuram debe ser titular. Es el que mejor lo hace. Lo ha hecho y lo deja en la banca. Insiste con Cup, ya basta. Bueno, pero puede ser también por lo mismo que dice Jefferson, que lo está cuidando para el partido de la Champions, no lo sé. Douglas por Cup, nos dice Carlos Chacín, y McKennie de lateral izquierdo. Esa sería, pero tú imagínate, Carlos, ¿no? Preparas el partido durante toda la semana siendo McKennie, que vas a jugar de 10. Vas a jugar detrás de las puntas, estás preparando los automatismos de pases filtrados, el apoyo en una banda con Yildiz, el apoyo en la otra banda con Nico González, el apoyo hacia los mediocampistas. Ese es el partido que prepara Weston McKennie. Y de repente en el segundo tiempo te encuentras de lateral izquierdo. ¡Qué locura! Si lo logra hacer, aplauso a McKennie, porque increíble. Nico por izquierda, Yildiz medio campo, en el medio y con Seisao por derecha será. McKennie lateral por izquierda y fuera Sabona. También podría. Pedro Torres, Capi, en cuanto a tu pregunta, yo probaría en la posición de Koeman a Yildiz o a Douglas Luiz. No aseguro que lo harán bien, pero por lo menos los probaría, ya que ellos también merecen ser probados. Estoy de acuerdo, Pedro, pero fíjate que hoy Cup está jugando de interno en el medio campo junto con Locatelli y tampoco está resultando. En general juega arriba del mediocampo, atrás de la defensa, atrás de la delantera, y lo está haciendo mal. Se probó a Yildiz ahí, si mal no recuerdo, en el partido contra el Benfica en Champions League y no le fue bien. Creo que Yildiz es mejor por las bandas. Se viene Lloyd Kelly, están por empezar el partido. ¿Crees que si mejora el partido en la segunda parte? Espero que sí, David, necesitamos ganar. Y se viene Lloyd Kelly. Esa es la respuesta de Thiago Motta. Imaginamos que por Sabona. Veamos, ahorita vamos a ver el cambio. Está por entrar Lloyd Kelly. Ahorita nos van a mostrar la señal. En efecto, Lloyd Kelly por Nicolò Sabona. Sale en el medio tiempo. Sabona. Terrible partido de Sabona, hay que decirlo. Da pena decirlo porque se le tiene cariño al chico, pero la verdad es que su peor partido en absoluto desde que está en la Juventus. Le quedó muy grande la posición y aquí yo, chicos, sé que no es popular lo que vaya a decir, pero eso es el tipo de gestión mal pensada por parte de Motta. Como el año pasado vimos
a un Allegri que prácticamente sacrifica a Nonge, ¿se acuerdan? Que entra contra el Napoli, hace ese error y lo saca. Esto es muy parecido, ¿eh? O sea, poner a Savona en una posición que no es suya y lo pones en evidencia de esa forma, lo sacas en el medio tiempo, que lo tenía que hacer, ¿eh? Ojo, aquí yo no estoy argumentando en contra de la sustitución se tenía que hacer. Aquel argumento es en contra de haberlo puesto ahí para empezar. Atención, mala jugada de Gatti en defensa. Para gran parada de Di Gregorio una vez más. Madre mía, Di Gregorio nos ha salvado una vez más. Terrible jugada en defensa por parte de Federico Gatti. Le llega el balón a Diao. Diao se la pasa a Nico Paz. Nico Paz tira y Di Gregorio de pie termina rechazando. Qué gran jugada de Di Gregorio. Estábamos a punto de empezar el segundo tiempo perdiendo 2-1 en el minuto 46. Di Gregorio de nuevo presente. Atención. ¡Guau! Qué manera de empezar el segundo tiempo. Me está dando taquicardia. ¿Sobreviviremos el partido? Esa es la gran pregunta del directo. ¿Vamos a sobrevivir este partido, chicos? No lo sé. No lo sé. Se viene el segundo tiempo. Atención. La Juventus con el balón para saque de manos. Choca con la cabeza Nico González. Ayuda a pararse McKennie. En efecto, Rey. En efecto, Motta gasta un cambio en un jugador que no debió jugar en ese puesto de titular. Di los segundos, Capi. Sí, señor. Daniel Ceja, estoy en el minuto 46 con 58, 59, 47 ahorita, 47, 01, 02, 03, 04, 05 y así vamos. Ataque la Juve por banda derecha. Colomoni se quita a 2, recibe falta. El árbitro dice: bien, gracias. Me vete a cagar, árbitro, por favor. Increíble esto. Lo jalonean, lo patean, se driblan los tipos, lo tiran al piso y no es falta. Hazme el favor, vale. ¿Quién quería los gritos? Ya no me acuerdo quién quería los gritos. Ahí lo tienen los gritos. ¿Qué pasó con Cambiaso? Sigue lesionado, William. Cambiaso sigue lesionado. ¿Te acuerdas ese tiro de Ndoye, me parece que era? Que termina poniendo el pie contra el Bologna, le tuerce el pie, sigue lesionado de ese tiro. Lloyd Kelly, tápale la boca a todos, por favor, por favor. Bueno, con tal que lo haga mejor de Savona, mejor. ¿Línea de 3 será? No, seguimos con el 4-2-3-1, Tendo. Se viene la Juve. Ahora sí marca una falta sobre McKennie, esta vez el árbitro. Perdón, pero perdí los cabales con el árbitro. Increíble que no haya marcado esa falta Colomoni. Me vuelvo loco. Está el ambiente ya dice lo que yo quiero decir, así que perfecto. Locatelli con el balón en el medio campo, la pierde. Afortunadamente llegó Wea, que termina recibiendo una falta, la marca el árbitro. Locatelli ahorita con el balón. El Como es el segundo equipo en anotar más goles entre el minuto 46 y el minuto 60 con 10. Detrás del Inter, que lleva 14 goles durante ese periodo del partido. Así que atención. Sí, fue grave, sí. Juan Cure, bien, Capi, le ponemos... Gracias, Juan. Eras tú que habías pedido el grito, bien. Pierde el balón la Juventus de nuevo en el medio del campo, la tiene Nico Paz, se la pasa ahorita a Cutrone, me parece. Strefezza ahorita con el balón, para atrás con Docena, me parece. Cambio de juego para Alex Valle, perdón. Perrone ahorita, pase filtrado, gran pase filtrado para Strefezza. Recibe ahorita la marca de Kelly, no lo deja pasar Kelly. Pasa el balón, pero no el jugador. Estás tomando nota, Savona. Recupera el balón Di Gregorio, quien lanza de una buscando la corrida de Colomoni. Le quedó muy largo y será saque de manos para el Como. Así se defiende. Strefezza ahorita se encuentra con la sorpresa de haber perdido a su amante preferida, Savona. Se encontró con un defensa que por lo menos le mete el físico, no lo deja pasar.
Balón con Docena, pase largo del defensa del Como buscando a su delantero. Madre mía, Strefezza le gana la espalda a Kelly. Kelly se queja de un empujón por atrás. ¡Tiro de Strefezza! Bien Di Gregorio una vez más. Tercera gran parada. Tiro de fuera una vez más por parte del Como. El rebote favorece al Como. Siguen fuera del área. Tiro ahorita que rebota en Locatelli. Será tiro de esquina. Se tira en el piso Koop Meiners. No sabemos por qué exactamente. 3 tiros seguidos por parte del Como. Strefezza le ganó la espalda a Kelly. Kelly se queja de un empujón por parte de Strefezza. Tiro fortísimo. Rechaza muy bien Di Gregorio. Esta vez Strefezza sí le ganó la espalda y el dribbling. Viene tiro de esquina. Hola Pueblo pregunta ¿cuántas veces ha tocado el balón Koop? ¿Por qué insiste Mota? Nos pregunta Jorge. Qué gran pregunta. No sabría responderte. Las veces que la ha tocado ha sido mal, tanto así que el gol fue culpa de él, gran parte culpa de él. Tiro de esquina con poco peligro, al final Di Gregorio la agarra después de un recentro que salió. Sigue teniendo el balón Di Gregorio en las manos. ¿Cuánto tiempo se puede tener el balón en las manos? Se la pasa Gatti, quien sale con velocidad, recibe la presión de Diao. Ahora marca la falta el árbitro. Se queja, atención, algo se queja Gatti, está agarrando la ingle. Lo último que necesitamos es una lesión de Federico Gatti en este momento. Balón con Wea, se apoya atrás con Gatti, parece estar bien el gato. Gatti para Veiga, Veiga con el recién entrado Kelly, entró por Savona, peor partido de Savona desde que está en la Juventus. Encuentra a Yildiz con McKennie, McKennie con Yildiz de nuevo, bonita pared, se quitan a 3, McKennie ahorita, encuentra a Kolomoani, quien se le acabó el campo, será saque de manos, bonita jugada de pared entre McKennie y Yildiz, afortunadamente el campo se les terminó, saque de manos para el equipo local, buen ambiente, público de Como cree y siente poder ganar el partido, tienen sus razones. Todavía con el saque de manos, esperando a que se reanude el partido. Ahorita lo hace, saque largo. Final, de alguna u otra forma, llega el balón hasta Strefezza. Termina resolviendo Kelly y será otro saque de manos. Empezando a acercarse al área de la Juventus. Viene el árbitro a hablar con Kelly. Me pregunto, ¿en qué idioma le habla? Kelly definitivamente no entiende nada. El árbitro le acaba de decir algo, él no entiende un carajo. Vean la cara de Kelly, no entendió nada. Kelly no entendió nada. Yo creo que le vino a hablar en italiano, no entendió nada. Le tuvo que decir otra vez todo en inglés. Vaya a saber Dios si Kelly entendió el inglés de ese árbitro. Imagino que le dijo que se calmara porque ya eran varias faltas seguidas. Pero bueno, centro ahorita de Nico Paz. Llega Diao. Gran bola. Llega Wea a no permitirle el centro, se barre a tiempo el americano, saque de manos que lo cubre, lo cobra inmediatamente, trata de meterle velocidad, Alex Valle termina regalando el balón y será saque de manos para la Juve. Esa conferencia le cayó mal a Buda. Es verdad. Timothy Wea con el balón, la saca largo. Encuentra a Nico González, quien le extiende de cabeza, pero el rechace de Docena termina en los pies del Como. Partido del Como hasta el momento. Gran dribbling por parte de Nico Paz. Se quita Yildiz de forma exquisita. Buen partido este niño. Atención, el Como en el fuera del área de la Juventus. En peligro la Juve, recibe el ataque. Centro, rechaza Locatelli de cabeza. La labor defensiva de Locatelli es realmente poco apreciada por mucha gente. Se le pide mucho más juego ofensivo, pero la labor defensiva es impecable. Diao termina jalándole y pegándole a Wea, quien se apoya atrás con Koop Meiners. El árbitro obviamente no canta falta. Balón largo por parte de Gatti buscando a Kolomoani, muy largo, demasiado largo, no llega Kolomoani. Totalmente solo Kolomoani en este partido. El mismo gol, atención, el mismo gol que mete Kolomoani está solo adelante. O sea, la estrategia de la Juventus para el Como, basado en lo que hemos visto en los últimos casi 55 minutos, es balón largo a Kolomoani, él resuelve.
El Como es el equipo vestido de amarillo. Me gusta Daga, grande. Yao con el balón encuentra a Dacuña, quien regala el balón haciendo un taquito inexplicable a nadie. Di Gregorio saca el balón, lo tiene Gildi, hace un sombrerito, Gildi por encima de Nico Paz, termina recibiendo una patada por parte de Nico Paz, el árbitro lo marca. Qué sombrero que hizo Gildi sobre Nico Paz, le hizo molestar al español, le agarró el brazo, le pegó una patada, bonita jugada del 10 de la Juventus. Falta sobre McKennie en el círculo del centrocampo, minuto 55 con 50, 51, 52 segundos. Un poquito de agua, perdón. Vuelve a reanudar el partido, Weah con el balón en banda derecha. Koopmeiners sigue haciendo el juego que ordena a todo el mundo, pero está perdido en el campo. Gatti con Nico Weah, corre Koopmeiners, pero termina de correr. ¡Por Dios! Me vuelvo loco, chicos. O sea, Koopmeiners hace la corrida, Weah lo ve, le pega el pase y mete el freno el coño. ¿Por qué no termina de correr el balón? Hiciste la corrida, pediste el balón, te le dieron el balón. ¿Por qué te paras, querido mío? ¿Por qué te paras? Haz el esfuerzo por lo menos, ¿no? Me vuelvo loco. Balón largo. Atención, Strefezza, 3 contra 4. Dentro, llega primero Cutrone, que le pega desde el aire y sale el balón por un lado, bastante alejado del arco, pero peligroso ataque. Le ganó el balón a Gatti, Cutrone. Estaba muy parado, muy estático Gatti. Cutrone llegó antes que él y pudo conectar con el balón. Abraham Luis, Capi, vas a terminar con camisa de fuerza. O eso me da una embolia o un paro cardíaco aquí en vivo, Abraham. Algo me va a dar, definitivamente. Kolo Muani con el balón, de nuevo, solo, en el ataque, contra todo el mundo. Apenas ahorita va entrando alguien, obviamente saca un centro. Kolo Muani, no hay nadie en el área. Está solo Kolo Muani arriba, no hay nadie en el área. Apenas iba llegando Nico González y apenas iba llegando Yildiz. Muy separado el equipo de su atacante. Centro terrible de Weah. Afortunadamente recupera el rebote. Trata de hacer otro centro a nadie. Rechaza bien en el centro del campo Perrone. Y es saque de manos para la Juventus. Calienta Thuram y Douglas Luiz. Ambos por entrar. Están a punto de entrar. Tanto Thuram como Douglas Luiz. Weah con el balón. Para Gatti. Gatti se apoya con Veiga. Pase largo buscando a McKennie. Rechaza primero la defensa del Como. Todavía recibe la presión. Alex Valle recibe la presión de Nico González, quien le gana de fuerza el balón. La tiene McKennie en el ángulo, justo en el tiro de esquina. Lo tiran. El árbitro que está enfrente no marca falta, no importa. Despeja el Como, recupera Locatelli entre Nico González, Weah y Locatelli, 3 pases seguidos. La Juventus sigue con la posesión del balón. Trata de crear algo la Juventus en este momento. Gatti con el balón, tiene campo, lo utiliza, se apoya con Weah en banda derecha. Weah todavía. Está hablando ahorita justo Mota con Douglas Luiz, dándole indicaciones. Ambos se quitaron ya la camisa esta que usan para calentarse. Ya están uniformados y listos para entrar. Veamos por quién entran. Gran número de Yildiz, quien se dribla 2. Entra al área, centro por el piso, rechaza Goldaniga. Excelente número de Yildiz. Recupera el balón Kolo Muani, pero el árbitro dice falta. Eso sí es falta, ¿no? Esa sí es falta, árbitro. Las otras no, esa sí. Me vuelvo loco, pan. Perrone se estampa contra el pie de Kolo Muani. Kolo Muani obviamente llegó primero al balón. ¡Atención! Se congela el infierno. Koopmeiners es sustituido. Increíble.
Y esta sí no me la van a creer. Y yo tampoco les logro decir el por qué. Locatelli fuera. Koopmeiners y Locatelli fuera, dentro Thuram y Douglas Luiz. Alguien que sepa de fútbol, porque yo claramente no sé nada de fútbol, ¿me pueden explicar la sustitución a Locatelli? No entiendo esa sustitución de Locatelli, de verdad. El único que está apoyando la fase defensiva, nos salvó de varias. Si es para protegerlo, no lo sé. Pero bueno. Nada, doble cambio en la Juventus. Koopmeiners y Locatelli por Douglas Luiz y Thuram. Thuram toma el puesto de Koopmeiners. Perdón, Thuram toma el puesto de Locatelli y Douglas Luiz toma el puesto de Koopmeiners. Gatti con el balón utiliza al brasileño recién entrado, quien con la presión opta por apoyarse en la fase defensiva. Di Gregorio ahorita con el balón. Diao recibe la presión por parte de Gatti y de Douglas Luiz. Recupera el balón la Juventus. Hace buena jugada por banda izquierda. Tiene el balón McKennie. Gildis termina recibiendo falta de Nico Paz, pero será saque de manos para la escuadra de Turín. La efectúa de inmediato y para atrás con Veiga. Pase largo de Gatti buscando a Weah, realmente imposible de encontrarlo allá, ya que fue demasiado largo. Como les decíamos, chicos, Randal Kolo Muani se convierte en el primer jugador de la Juventus en marcar en cada uno de sus 3 primeros partidos en la Serie A en la era de los 3 puntos por victoria, o sea, desde 1994-1995. Cambio en el Como, sale Cutrone. Sale Cutrone y entra Ikoné. No salió feliz Cutrone, ¿eh? Bastante molesto por la sustitución. La verdad es que no había hecho mucho. Quizás nos convenía que se quedara. Pero bueno, Ikoné por él. Recupera el balón la Juventus con Thuram, Weah, Douglas Luiz Thuram. Se complica el francés, termina regalando el balón y es el contragolpe de el Como. Dacuña termina recibiendo el ataque fuerte de Nico González. El árbitro termina marcando un jalón por parte de Thuram hace 5 minutos. Muy molesto Cutrone, muy molesto en la banca Cutrone. Interesante. Que hizo una asistencia, tampoco es que hizo un mal partido. Te viene tiro libre a favor del Como, zona peligrosa. Tanto Strefezza como Dacuña, termina siendo Strefezza el que lanza el centro, rechaza Kelly de cabeza. Interesante, por fin ganamos una cabeza de un centro. Diao de todas formas le gana el balón a Douglas Luiz. Douglas Luiz deja que Diao se caiga y le gana el balón después. Se la pasa a Kelly, quien rechaza el balón hacia adelante. El rebote favorece al americano McKennie, quien no logra aguantar la posesión, pierde el balón y la recupera el Como, con el balón llegando hasta el portero Buté. Recuerde que este portero de piernas juega malísimo, pero obviamente, no sé, quizás no se dieron cuenta y nadie lo presiona por parte de la Juventus. Se viene Mbangula
A punto de entrar Bangula, probablemente por Yildiz, asumimos. Güey, ahorita con el balón se apoya con Thuram en el medio campo, encuentra justo a Yildiz. Yildiz entre tres, resguarda el balón, tiene a Douglas Luiz, pase filtrado, centro en el piso, estaba buscando Douglas Luiz a Kolo Muani. Afortunadamente para el Como, Alex Valle logra meter la pierna suficiente para que el rebote sea favorable para su equipo y el portero la recupera. Rechace justo el mismo portero, controla mal y Koné, recupera el balón Douglas Luiz y se la pasa a Wea, sigue esperando entrar Bangula. Seguimos con la posesión del balón en la defensa, la Juventus entre Veiga, Thuram, Gatti, otra vez ahorita, Veiga con Gatti. Nico González, pase largo buscando la carrera de Yildiz, muy largo, demasiado largo, no llegó el 10 de la Juventus, será saque de puertas para el Como. Imagino que esa será su última jugada, ya que está en Bangula por entrar. Veamos, en efecto, cambio en la Juventus, sale Kenan Yildiz, entra Samuel Bangula. En el minuto 66 está por entrar el joven belga, fantasista. A mí en lo personal me gusta mucho en Bangula, me parece que tiene mucha calidad. Minuto 67 realmente es cuando entra al final Bangula, aplaudido por la curva de la Juventus, Kenan Yildiz. Nico Paz con el balón, recibe la presión fuerte de Wea, termina estrellándosela en la pierna y será saque de manos para el Como. Dacuña ahorita para atrás con su defensa Goldaniga, quien se apoya con Buté. Ahora presiona fuerte Kolo Muani. 4 de los cambios ha efectuado la Juventus. Recordamos que uno de los cambios lo hizo en el medio tiempo, por ende le queda una ventana. Gran jugada de Bangula, se dribla a 2, entra al área, centro hacia atrás, queda rebotando el balón justo en el punto penal, pero no había nadie de la Juventus, ya que todos habían entrado más adentro para recibir el centro. Gatti sale, recupera el balón, le queda muy largo, le hacen un sombrerito. De todas formas, McKennie lo vuelve a recuperar, trata de hacer un taquito y regala el balón, termina rebotando el balón gracias a una barrida de Renato Veiga, no permite que haya un contragolpe del Como y es saque de manos para el Como. Un poco loco ese minuto de juego. Qué buena jugada en Bangula. Kelly de pecho recupera el balón, se apoya con Veiga. Veiga a su vez se la pasa a Di Gregorio, quien resuelve con Kelly. Ahorita recibe la presión Kelly. ¡Eh! Falta de Stefezza sobre Kelly. ¿Pero qué hace Stefezza? Está loco este tipo. Dice Choc. Dice Choc hombro a hombro. Este tipo le vino a hacer una carga al estilo fútbol americano. Dice choque hombro a hombro. Me vuelvo loco. Está loco. Douglas Luiz con el balón, va hacia adelante, tiene a Nico González, lo utiliza, le pasa por la espalda, se lleva la marca. Douglas Luiz le da tiempo a Nico González a encontrar a Wea en el medio. Wea hace un hoyo, termina apoyándose con Thuram. Thuram resuelve encontrando a Nico González de nuevo. Nico González trata de hacer un pase filtrado para McKennie, termina perdiendo el balón y rechaza, despeja la defensa del Como. Llega el balón hasta Renato Veiga. Veiga en el centro del campo, balón largo buscando la carrera de McKennie. Estaba ahí Nico González, la encuentra, trata de sacar un tiro en rosca, le queda muy largo y sale el balón. Qué pase de Veiga, yo pensé que iba a ser un pase perdido, y era un pase milimétrico a Nico González. Quien termina controlando es McKennie, se la deja ahí a Nico. Nico trata de hacer un tiro en rosca, pero le queda un poco extendido y sale el balón. El partido sigue 1-1, empatado en el minuto 69. Veamos el chat un poquito, chicos. Dayana Díaz ya se está conformando con el empate. Ay, Dios mío, me matas con esas palabras, Dayana. William Benjamín, ahora prepara a Bangula. ¿Qué coño hace Mota? Rey Duarte, ¿de verdad creen que vamos a ganar con esta alineación? ¿Qué quedó luego de las instituciones?
Con una ayuda del cielo, sí, nos dice Tendo. Alessandro Black, con tantas variantes, espero no desespere, mine su confianza en los muchachos. Es un buen punto ese, Alessandro. Se viene Wea. 20 minutos al final. ¡Gran pase de Wea! ¡Oh, Dios mío! Madre santa. Gran pase de Wea buscando a Kolo Muani, quien recibió un rodillazo en todo el cuerpo por parte de Buté. Salió bien el portero con los puños, pero recibió un rodillazo fuerte sobre Kolo Muani. Se queda en el piso Kolo Muani. Parece haber... ¡Qué trancazo se llevó el francés! Si no tiene una costilla rota es por milagro, ¿eh? Se los digo ya. Minuto 71 por cumplirse. Buté vuelve a confirmar que es patético con los pies. Recibe un poco de presión por parte de Kolo Muani y termina sacando el balón. Realmente creo que es el peor portero que he visto con los pies. Me impresiona que la Juventus no esté tratando de aprovechar más eso, crearle más presión. Mota se sacó la licencia de táctica en una cajita de cereal. ¿Por qué no sacó a Nico y meten a Conceição? Bueno, y ahorita nos queda solo un cambio, Pedro. ¿Metes a Wea, metes a Dusan o metes a Conceição? ¿Quién te gustaría ver? Díganlo ahí en el chat. Wea, balón largo a Wea, no lo controla, no logra controlarlo. Está cansado ya el americano. Saque de manos para el Como al lado del banderín del córner. El balón en las manos de Alex Valle. Se viene una sustitución en las líneas del equipo de casa. Entran dos jugadores. Sale Diao y Alex Valle. Y en sus puestos entran Douvikas y Van den Brent. Ilga Van den Brent ha estado lesionado por mucho tiempo. Regresa a jugar en las líneas en estos últimos minutos. Mientras tanto, Douvikas estaría debutando en este partido. Acaba de llegar al Como. Griego, me parece. Douvikas. Mientras tanto, Nico González hace una falta sobre Van der Brent, el recién entrado. Será tiro libre, lo va a cobrar Goldaniga. Blajovic por McKennie Llanos, pone Ángel León. Alessandro Black dice yo, y lo digo porque Yildiz no solo salió cansado, también trae contrariedad a lo establecido en el terreno de juego. Ángel Zuluaga, se necesita esa chispa de Conceição. Es cierto, lo está descansando para el mes que viene, dice Tempo. Pase largo por parte del Como, la Juventus trata de resolver, termina llegándole a los pies de Nico González, quien la saca tratando de despejarla. Saque de manos, termina controlando muy mal Nico Paz. Y será saque de puertas para Di Gregorio. La Juventus está empatando 1-1 en Como. Di Gregorio con el balón, recibe la presión por parte de el equipo rival. Se apoya con Veiga, quien a su vez con Kelly encuentra un saque de manos, el inglés. Por ahora, bastante correcto el partido de Kelly. Altísimo Kelly, ¿eh? Saque de manos de Kelly. Buscando Kolo Muani. La gana es Bangula. McKennie recibe grandes jalones por... bueno, llévatelo a tu casa. Increíble. Defensa lo estuvo jalando desde el medio campo hasta 3 cuartos de campo. Ahorita por fin marca la falta y le saca amarilla. Qué locura, pana, de verdad. Qué locura. Tiro libre para la Juventus, 3 cuartos de campo. Veamos si logra crear algo aquí la Juve. Douglas Luiz sobre el balón. Me parece muy lejos para un tiro. Imagino que probará un centro en rosca hacia afuera, donde pueda llegar alguien a cabecear. Veamos.
Douglas Luiz, centro en rosca, en efecto, ahí está para cabecear, termina rebotando, ¡tiro! Por afuera. Nico González termina tirando desde dentro del área grande, le había quedado el balón ahí, lamentablemente se resbala justo cuando está tirando, está buscando el ángulo posterior de donde está tirando y le termina quedando muy lejos el tiro, parecía más cerca en vivo. Entra Conceição, sale Nico González. Último cambio para la Juventus. Último cambio para la Juventus. Entra Chico Conceição, sale Nico González. Minuto 75. No jugará Dusan Vlahovic. Imagino que lo está cuidando, entre comillas, para el partido contra el PSV de Champions. Justo la toca el recién entrado Chico Conceição. De todas formas, termina yendo el balón a Gatti hacia atrás con Veiga. Está toda la Juventus dentro de la media cancha de El Como, tratando de crear algo. Metidísima atrás el equipo de Fábregas. Chico contra 2, se dribla, recibe una falta. ¡Atención! Esto debería ser penal. Veamos la repetición. Se dribla a Van der Brent. Se deja caer bastante. Perdón, y no era penal, era fuera del área. Se deja caer bastante fácil, Chico Conceição. Me ganó ahí con su finta. Lo llega a tocar, pero muy leve. Strefezza ya debería tener 4 amarillas. Bastante de acuerdo contigo, Pierre. Rey Duarte, Mota termina haciendo los cambios que quería guardar para la Champions, porque el partido se salió de control y lo había mal planificado. Rey, no puedo estar más de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo con todo lo que escribas ahí. Chicos, no se olviden de esos me gustas. Hay muchos de ustedes viendo. Faltan esos me gustas. Por favor, no se olviden. Dejen esos me gustas. Suscríbanse, compartan. Síganos en todas nuestras redes, no solamente aquí, sino en Twitter, en Instagram, en TikTok. ¡Ay! Van der Brent en el piso, lesionado de nuevo. No logra conseguir escampo el jugador belga. Había regresado recién ahora de lesión. Termina en el piso de nuevo Van der Brent. Qué horrible. Habrá jugado 10 minutos Van der Brent. Se vuelve a lesionar. Veamos quién entra ahorita en su puesto. Cambio obligado. No solamente cambio obligado, sino que termina usando su última ventana de cambio Fábregas, si mal no recuerdo. Entra Jack en el puesto de Van der Brent. Un nombre bastante fácil, Jack. Y parece que va a entrar alguien más, claro. Fábregas se ve obligado a, como tiene que usar su última ventana de cambio, va a hacer el cambio que quiere hacer también ahí de una sola vez, ya que no tendría oportunidad después de hacerlo. ¿Sale quién, perdón? Aquí me dirán ahorita. Sale Dacuña y entra Engelhardt. Muy bien. Tenemos, mientras tanto, la Juventus regala el balón y será saque de manos para el Como, quien lo efectúa de forma inmediata. Se viene el ataque del Como. Atención por banda derecha, peligro. Centro, peligrosísimo, rechaza bien Gatti. Balón para Bangula. Bien, recibe otra falta, otro jalón más. Increíble, de verdad. Kelly tiene la presión fuerte por parte de Iconé. Termina sacando el balón para saque de manos. Lo tiene el británico. La saca ahorita, balón largo, regalado. Termina rebotando bastantes veces el balón y la posesión es del Como. Atención, peligroso ataque del Como. Se quejan de una mano de Gatti. Dovicas se queja con el árbitro de un toque de mano de Gatti. Veamos. Al final, Gatti nunca la toca con la mano
increíble. Dovicas la toca en la rodilla, es saque de puertas y Dovicas se queja con el árbitro pidiendo una mano de Gatti. Yo de verdad, increíble. Me quiero... no, Pet, tranquilo. Jay Rousset, ya dejé mi me gusta, Capi. Grande, Jay, grande. Mil gracias, de verdad. Blajovic y Muani la reventaron el partido pasado. No se entiende. Qué buena pregunta. Están revisando un penalti a favor del Como por posible toque de mano de Gatti. Chicos, yo acabo de ver la repetición. Le toca en la rodilla a Dubicas. ¿Qué están revisando? Veamos. Nunca toca la mano Gatti. ¿Qué están revisando aquí? Qué patético este bar de miércoles. Pero por Dios, es como revisar si el campo es verde. Es así de obvio. Me vuelvo loco. De verdad, es que es increíble. Es demasiado. Falta fuertísima de Strafezza sobre Mbangula. Atención, patada durísima. Centro de Wea a nadie. Termina el balón ahí. Douglas Luiz para McKennie. Douglas Luiz, tiro, rechace. En el centro del área, loquísimo ahorita. Kelly hace swing y hace strike. Kelly tratando de pegarle al balón. Saque de nuevo, termina rechazando Mbangula, recupera el balón. McKennie, pase filtrado para Kolo Muani. Termina rechazando la defensa y van a marcar fuera de lugar de Kolo Muani. Me parece exagerado eso fuera de lugar. Quiero ver la repetición. Ahí sí muéstrame el VAR. Quiero ver el VAR de esa. Sí estaba fuera de lugar. Quedo callado. Muy bien, seguimos adelante. La verdad, sí era penal. No, Pavel nunca toca el balón. Bienvenidos, Ilbazaz, hola, de Chill Room Oficial, bienvenidos de verdad, gracias por estar acá. Para el año que viene, cuando se vaya Kolo Muani, iría a buscar al delantero del equipo de Ballera. ¿Cómo se llama ese delantero? Se lo mandamos a Cristiano Giuntoli para que lo traiga de Chill Room. Si era penal o no, ya me sorprende nada. Vaya suerte y deficiencia del equipo. No, Pavel, no era penal. Gracias por seguirnos de Chill Room, de verdad. Se viene el ataque, atención, Mbangula con el balón. Sale, no logra llegar el belga. Koop Meiners enfocado en el banquillo, terrible partido del holandés. Bueno, Panini pone los siguientes jugadores como posibles para el Player of the Match, el mejor del partido. Diao, no me acuerdo quién más, del Como, Di Gregorio y Kolo Muani. ¿Por quién votarían ustedes entre esos? Pierde mucho ritmo el partido ahorita, muchas faltas, los jugadores ya están cansados. Mientras tanto se viene el Como con Ikoné por banda derecha. Atención, Ikoné todavía con el balón. Logra encontrar espacio, pero siempre hacia atrás. Bien cerrada la Juventus. Goldaniga con el balón, abre ahorita para Egerhardt. Ikoné otra vez, Goldaniga atrás para Docena. Docena abre por Smolcic. Siempre el Como con la posesión del balón. Strefezza que sigue jugando regalado. Llega tarde Kelly y le hace falta al jugador del Como, Dubicas. Tiro libre peligroso aquí. Está a unos, 3 metros del área grande en la banda derecha. Atención con un centro en rosca hacia afuera. O también centro en rosca hacia adentro. Esos centros que el portero no sabe si es centro, si viene al arco o no. Será Nico Paz seguramente quien vaya a... En efecto, Nico Paz va a hacer el tiro libre en rosca hacia adentro. Con el pie izquierdo. Se viene ahorita. Centro peligroso. Está ahí Di Gregorio. Le salió muy largo el centro a Nico Paz. Salió bien el portero de la Juve, quien saca de manos de una buscando a Thuram. Se viene el contragolpe de la Juventus. Lamentablemente es un contragolpe de 3 contra 5. Thuram todavía con el balón.
le hacen falta por atrás, el árbitro dice falta y amarilla. Ok, menos mal, estaba a punto de decir que no le iba a cobrar. Otro mal partido del equipo completo en general de la Juventus. Qué triste, nos dice Francisco Sierra. Rey Duarte, hoy le suelto la mano a Mota. Me ha demostrado una incapacidad para entender los tiempos de partido. No resuelve los problemas, planifica mal y genera mal ambiente en el vestuario. Hemos sido engañados. Atención. Mejor partido Di Gregorio, nos dice Daniel Acero. Yo estoy bastante de acuerdo contigo. Atención, tiro libre peligroso a favor de la Juventus. Unos 10 metros de la media luna. Es Douglas Luiz con el balón. Centro en rosca hacia afuera, imagino, buscando un centro. Así es, efectuado. Sale el portero mal. ¡Falta! Esto debería ser penal. ¡Atención! Esto debería ser penal. Sale muy mal Butés. Le pega a Gatti en la cabeza. Penal. Marca penal el árbitro. Qué malo es Butés, de verdad. Qué mal salió el portero del Como. Se llevó por delante a Gatti, quien había conectado con el balón, pero le pega un puñetazo a la cara. Afuera del área chica, nunca le iba a llegar al balón Buté, y en cambio le pega un trancazo, un puñetazo con ambos puños a Gatti en la cabeza y es penal. Ahorita hay que meterla, así es Julio, no cantemos victoria. Sigue mal Gatti en el piso, ya llegaron los masajistas. Atención, le pegó, tiene el oído rojísimo Gatti, de acuerdo a las imágenes que puedo ver. Están revisando en el VAR el penal. ¿Qué cacho me revisa esto? Bueno, me imagino que lo tienen que hacer por regla. Ya había salido mal 2 veces. No, terrible, Francisco. El portero del Como es malísimo. Malísimo. Ahora se para Gatti. Recibe hielo en la cabeza. Ahora hay que meterla. Vamos a ver. McKennie le da un beso a Gatti. El árbitro le pide que se salga Gatti, pero dice que se tiene que salir en el medio del campo. Gatti se quería salir ahí, ahora lo hace. ¿Quién es? Kolo Muani. Atención, Kolo Muani en el disco de penal para darle la ventaja temporal a la Juventus. El portero Buté está parado prácticamente al lado de Kolo Muani, no dándole espacio, tratando de ponerle presión. Kolo Muani mientras tanto lo ignora. Atención, penalti. Minuto 88 con un segundo. Kolo Muani contra Buté, penal. Se viene, atención, peligro. Kolo Muani contra Buté. Kolo Muani, tiro, ¡gol! ¡Vamos! Minuto 88. Segundo doblete de Kolo Muani. 5 goles. 5 goles. Repito, 5 goles en 3 partidos de Kolo Muani. Randall Kolo Augusto Muani. 5 goles en 3 partidos. Increíble el impacto que ha tenido el francés en este equipo. Juventus 2 como 1. Madre mía, qué partido. Gran cobro por parte de Kolo Muani, una frialdad absoluta en el cobro del penal. Realmente muy bien el francés, espectacular. Se reanuda el partido ahorita con la Juventus teniendo ventaja sobre el Como. 1-2, ya que somos visitantes. Importantísimo este gol. Esperemos que este equipo logre mantener ahorita la ventaja, ¿no? Lo que no pudo hacer durante el primer tiempo. Esperemos lo logre hacer ahorita en este segundo tiempo. Mientras tanto, es un tiro de esquina para el Como. Atención, peligro aquí. 5 minutos de recuperación. 5 minutos de tiempo extra. Atención. Centro. La logra cabecear Docena y pega encima del poste. Se salva
La Juventus, Dúbicas logra cabecear y pega encima, solo cabecea Dúbicas y pega encima del poste y sale el balón. Madre mía de lo que se salva la Juventus. Increíble, vuelvo a repetir por 300ª vez desde este año, increíble lo mal que defiende la Juventus los centros. No es posible, no es posible. Nos sufrimos en todos los centros, todos. ¡Qué locura! Mientras tanto tienen ya la repetición de del gol de Kolo Muani. Segundo doblete consecutivo, 5 goles en 3 partidos del francés. Mientras tanto recibe falta. Goldaniga le hace falta a Wea. Muy bien el americano en quedarse tirado en el piso, gastar tiempo. Mete la mano en la cara Goldaniga. Veamos, 5 minutos de tiempo extra dieron, ya pasaron 2. Mientras tanto, Dayana nos da una súper etiqueta. Mil gracias, de verdad, Dayana. Mil gracias por ese cariño. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Aquí estamos en vivo haciendo el relato, reacción en vivo de este partido, la locura. Un abrazo, Odín, también a Ecuador. Un abrazo a todos. Gracias por estar. Sigue el partido, minuto 92. Capi, más tarde te doy un dato sobre el francés. El francés puede ser comprado por la Juve, solo que él mismo le dijo al club que quería ir solo a préstamo, pero ya todo queda a decisión de él. Sí, bueno, al final el mismo Skira y Di Natale hablaron de que la Juventus va a tener esta oportunidad, ¿no? En términos de, al final del préstamo, de buscar renegociar, ¿no? Bien sea con el Paris Saint-Germain o algo por el estilo, la posibilidad de extender el préstamo, tratar de comprarlo. La cuestión es que no va a salir barato, Francisco. Rompiendo el récord de Baggio, así es, Julio. Ya lo había roto con el primer gol. Lo había empatado realmente. Creo que el de Baggio se hizo cuando se ganaba eran 2 puntos. Este es resulta ser el primer jugador en la era de los 3 puntos. Se viene de nuevo, contragolpe de la Juventus, gran balón de Thuram a Kolo Muani, quien entra al área. Atención, Kolo Muani se dribla 2, tiene todavía el balón, está en el banderín del córner. Kolo Muani protegiendo la ventaja, así se hace, recibe empuje por parte de el jugador del Como enfrente del asistente del Linier, y el Linier marca saque de manos. Increíble. Se ríe Kolo Muani en la cara del árbitro, pero de verdad es que patético el árbitro ahí. Muy bien Kolo Muani gastando el tiempo, en vez de ir al ataque, ahí se fue al banderín. Estas son las cosas que tiene que aprender muchísimo jugador de la Juventus, que no se hizo al final del primer tiempo, de hacer el juego feo, el juego sucio, entre comillas, de buscar llevar el balón al banderín del córner, de gastar el tiempo, de fastidiar al rival. Por el por qué nos empataron en el primer tiempo. Aquí Di Gregorio muestra otra vez ese tipo de cosas. Se hace el loco, pierde tiempo, pone el balón atrás, pone el balón adelante. Les digo una vaina, para mí los 2 mejores de la Juventus, Di Gregorio y Kolo Muani. En todo. Si no fuera por Di Gregorio estaríamos perdiendo este partido. De verdad que ha sido magistral la labor de Di Gregorio en la puerta. Muy bien Douglas Luiz. Gana el balón y se va al banderín del córner también. Logra encontrar un saque de manos para la Juventus. Excelente el brasileño ahí. Buscando gastar tiempo. Está por terminar el partido. Últimos segundos del partido. Está por terminar este encuentro con la Juventus, ganando 2-1 en casa del Como. Gracias a un gran centro de Douglas Luiz de tiro libre, que encontró la cabeza de Gatti y el portero salió como loco
y le pegó un puñetazo. Termina saliendo el balón. Termina el partido. La Juventus gana 2-1. La Juventus le da vuelta al partido, gana 2-1. Bueno, le da vuelta, le ven empatado el partido. Realmente nunca llegó a empezar a ganar el Como. Gran demostración de fútbol una vez más por parte de Randal Kolo Muani, quien le da la victoria a la Juventus. Ha sido fundamental la llegada del francés. Gana 2-1. Los 2 goles del francés, el segundo de penalti en el minuto 88, y hizo muy buena labor al final del segundo tiempo la Juventus de mantener esa ventaja, de guardar el balón, de no ceder el balón de forma fácil, perder el balón y terminar siendo empatada, porque fue lo que sufrimos en el primer tiempo. Fue justo eso, no saber gestionar los momentos del partido, regalar el balón en situación peligrosa, y termina regalando, digamos, ese primer tiempo donde quizás no había merecido estar ganando en el primer tiempo, porque hizo poco, creó poco peligro. Como pueden ver en las mismas gráficas que están aquí al lado mío, solo 3 tiros a puerta por parte de la Juventus y 2 goles. Por ende, la Juventus crea poco, pero es suficientemente eficiente para llevar el resultado aquí en este partido. Una victoria sumamente necesaria, una victoria que quizás podríamos argumentar no es merecida. No me importa, me quiero llevar la victoria. Es importante ganar cuando se juega mal también. Quizás es más importante aún ganar cuando se juega mal. Y estos 3 puntos que vienen de lujo de cara a una serie de partidos súper importantes, pero unos 3 puntos que nos costaron mucho en términos físicos, y me hago la pregunta de cómo llegaremos contra el PSV, que va a ser un partido bastante difícil. Pasemos al chat. Ángel Zuluaga: si no echaron a Mota cuando no ganaba, ahora que sí lo está haciendo, no creo que lo hagan. No van a echar a Mota, chicos, dejen eso, no va a pasar. Vendamos al serbio y compremos al francés, este sí vale la pena. Bueno, 90 millones yo creo que van a pedir. Y si sigue metiendo 5 goles en 3 partidos, una locura, es el que más está metiendo en la Serie A en este momento. Hay que vender al serbio y comprar al francés, también lo dice Francisco Sierra. Bueno, el serbio seguramente lo venderemos, chicos. Regina Barreda: fino a la fine, así es, fino a la fine, nunca hay que perder la esperanza. ¿Cuánto cuesta ganar? Bueno, pero ganamos. ¡Vamos, Chocomaní! Ahora buscaremos fichar cada 15 días para ganar entrenando jugadores. ¿Cómo es? Ahora buscaremos fichar cada 15 días para ganar estrenando jugadores. Ah, bueno, claro. Sí, bueno, hoy también se estrenó a Kelly, tienes razón, hizo su debut. Positivo Kolo Muani, y resultado. Bien. Colo y Di Gregorio no solo fueron los mejores, fueron los únicos buenos, nos dice Alfonso Uzcategui Arrieta. El resto, malos o intrascendentes. Alfonso, estoy muy de acuerdo contigo. Bastante de acuerdo contigo. Te diría, no sé, si tengo que escoger a 3, no sé, Alfonso, te la paso a ti esa pregunta. Escoge a 3. 3 como mejores del partido para la Juventus. ¿Quién es el tercero? Mario Pérez Bentancur: estos son los partidos que se tienen que ganar sí o sí. Aún se juega horrible y sin ser el equipo que proponía ir al ataque. De acuerdísimo contigo, Mario. Estos son los partidos importantes de ganar, los que se juegan mal. Veamos, Luis Vallejo: desde hoy soy más francés que la Torre Eiffel. Bueno, los franceses en la Juventus siempre han tenido mucho éxito, ¿eh? Entre los equipos, las ciudadanías europeas, son quien más han tenido éxito en Italia, en la Juve. Qué trabajo tan cuestionable, pero es mi equipo y con él me muero. Así es, fino a la fine. William Bendramin: ganamos por un error, pero ganamos. Vamos, Chupamaní, digo Colomaní. Madre mía. Los franceses que llegan a la Juve la rompen siempre. No siempre, pero muchas veces. Elkan era uno que... Perdón, Elkan. Anelka era uno que no. Dicen que nunca te enamores de un jugador cedido, pero ya me enamoré de Kolo Muani. El gran problema, está cedido, préstamo seco. El tercero, Veiga. Héctor Manuel dice: interesante. Hola, Víctor Oviedo: hola, Capi, vi los últimos 15 minutos, no me gustó el equipo, pero se ganó con camiseta. Sí, realmente es lo que viste es lo que pasó durante todo el partido. Nico y Wea no estuvieron tan mal. De acuerdo, Nico y Wea no estuvieron tan mal, pero sería el tercero.
Diego García, Colo, Di Gregorio y el portero del Como, gran amigo. Grande Diego. Deben negociar por Randall, seguramente pasará, chicos, pero la cuestión es cuánto nos lo van a vender. Vega, salvo de varias a Gatti. De acuerdo. Vega, Colo y Di Gregorio. Muchos votando por Vega. ¿Eh? Felicitaciones, pueblo grande. Gracias, Intempo. Víctor Oviedo, Blajovic, banca y banca. Es triste, pero cierto. ¿Eh? Alex AB, qué pena que no tenemos opción de compra para Colo. Los jeques lo van a vender a algún equipo inglés por 80 millones en el verano. Bueno, Alex, a ver, es cierto que no tenemos opción, eso es cierto, pero hay una apertura del PSG para renegociar el préstamo o comprarlo en verano. Hay un rumor por ahí que la Juventus utilizaría a Vlahovic como parte del paquete. La gran pregunta ahí es, ¿Vlahovic aceptaría ir a jugar al PSG, a la liga francesa? Porque yo creo que él está viendo hacia la Premier League. Pero bueno, si lo vendes a la Premier League, pues podrías usar ese dinero para traerte a Colomani más dinero. La cuestión es que, bueno, ahí pues, un poquito. Norma también pone a Vega, Di Gregorio y Colo. Julio Maño, esperemos que el PSG cumpla su palabra de darnos prioridad. No es prioridad, atención Julio, no es prioridad. No malinterpreten, es una opción. O sea, está la puerta abierta para sentarse a hablar, pero no es prioridad. Si llega alguien con mucho dinero, se lo van a vender. No es como Conceição, donde la Juventus tiene la prioridad de ejercer la cláusula de recesión de Conceição. Ahí sí la Juve tiene prioridad. Con Colo no hay prioridad, solo hay un entendimiento de palabra de sentarse a hablar al final del préstamo. El portero de Como a la UFC. No, terrible. Ese portero, de verdad, el peor portero que he visto. La Juventus con este resultado se pone a 43 puntos temporáneamente en cuarto lugar, ¿no? Falta que juegue el resto de toda la liga. Qué bueno ese Randall Colo Muani, nos pone Esteban. Sí, la verdad es que muy bien. Octavio Cano, ese penal lo perdía Vlahovic. Puede ser. Jefferson Escobar, los mejores, es tan difícil, jugamos muy mal. Colo Muani tuvo una y la metió. Y el penal con frialdad como debe ser. Di Gregorio sacó unas imposibles y Veiga me pareció correcto también. Todos dicen Veiga, todos dicen Veiga por ese tercer puesto. Nadie le pareció Gildis un buen partido. Pregunta pueblo, si nos lo venden en 90 millones, ¿estaríamos a favor de pagarlo? ¿No es demasiado riesgo invertir 80, 90 millones en un delantero para seguir con el equipo que tenemos? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Pierre, 90 me parece demasiado por Colomani. Y después él gana 9 millones netos en el Paris Saint-Germain. Por ende, pregunto, ¿cuánto va a venir a pedir aquí? 12 millones ya es mucho cuando lo que gana Vlahovic. No creo que le podamos pagar más de 9 millones. Tendría que él también estar dispuesto, no sé, a bajarse el sueldo, me pregunto. El comentario que hicieron sobre Gatti en el prepartido, sobre su posición de salirse del club, creo que le está afectando terrible partido. Vlahovic no mete ninguno de los 2 goles que hizo Colo. Totalmente, Diego. La situación Gatti es algo que hay que seguir muy de cerca porque empiezo a olfatear esos aires de que Gatti no quiere permanecer, no está feliz o el mismo club, bueno, no club, la dirigencia, bien sea Junto, Leo Mota, no creo que vayan a querer continuar. César Garzón Jordán, hola Capi, ojalá Dusan ponga su barba en remojo y mejorar. Quedarnos con Colo si se debería salir de Milik. Claro, pero tiene que bajarse el sueldo para que se quede Vlahovic. Víctor Oviedo, 5 goles en 3 partidos. Mamita querida, creo que hay pocos delanteros en la Serie A que hacen esto viniendo en invierno. No estoy seguro, grande gol. Víctor, es una locura. Es una locura. O sea, para decirte que empata el récord de un tal Roberto Baggio, que para muchos, incluyéndome, ha sido el mejor jugador de fútbol que ha creado Italia. Y este le acaba de empatar el récord de la Juventus. Es increíble. Me gustó cómo entró Douglas Luiz. Suscribo. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ranier. Totalmente de acuerdo contigo. Me gustó mucho cómo entró Douglas Luiz, especialmente, y quizás esto, bueno, sea, no sé, nos dejamos llevar por la situación, porque lo que veíamos de Koop Miner era nulo. Entonces, si lo comparamos con Koop Miner, Douglas Luiz tuvo un partidazo. No tuvo un partidazo, tuvo un partido decente, hizo un gran centro que llevó al penalti, pero me gustó muy bien cómo entró Douglas Luiz, centrado, enfocado, guardando el balón, buscando proteger el resultado. Eso es sumamente importante. Rey Duarte, lo siento, amigo, yo no estoy feliz. Jugamos mediocre.
Hoy esta victoria es lo mínimo que se esperaba del equipo. El técnico fatal, la actitud del equipo fatal. Hoy la individualidad salva el juego. Sí, tienes razón, Rey. Yo también estoy preocupado por la situación del equipo, por cómo nos hizo sufrir pero también sé que los partidos que se juegan mal y se ganan son sumamente importantes. Son quizás más importantes los partidos que se juega bien y se gana, porque el ganar lleva a ganar. Entonces, aunque estoy de acuerdo contigo que hay mucho por mejorar, este resultado es muy, muy positivo. También de cara al resultado del Empoli, que fue otro partido que ganamos sin jugar bien. Es más, jugamos peor contra el Empoli que como jugamos hoy. Atención, con eso le digo todo. Jugamos peor contra el Empoli que contra el Como. Y de todas formas, sacamos los resultados en ambos partidos. Eso son cosas positivas. Son el tipo de cosas que te llevan, no estoy diciendo que esto va a pasar con la Juventus, pero que te llevan a ganar el Scudetto. La Juventus tiene que calificar a Champions League. El Scudetto me parece ya algo difícil, aunque no imposible. Esteban, sí, también me parece demasiado, pero para lo que está mostrando, te lo piensas, ¿no? Hanco llega, Gatti se va, una lástima. Pero si llega Hanco y se va Gatti, tienes que buscar a otro, porque Veiga está prestado y ahí sí no hay opción, ahí no hay palabra, nada. El Chelsea lo quiere de vuelta en junio, ni siquiera nos lo podemos llevar para el campeonato de la Copa del Mundo de Clubes de la FIFA. El Chelsea lo quiere en Londres antes de la Copa de la FIFA. Así que se va Gatti, aunque llegue Hancho, tienes que traer a otro. Rey Duarte, desde ahorita olvídense de Dusan, si no renueva el DT y el director no le van a dar más minutos, está condenado a irse. Bueno, no, yo creo que sí va a encontrar minutos, porque Colo tampoco es que puede jugar todas, pero va a encontrar menos. Ese es el fuego al que se refería Mbappé. De acuerdo. Juan Carlos, cuando lo vi en el Frankfurt sabía que sería un crack. Deben negociar por Randall. El Frankfurt la rompió, Juan. Y quizás ese es el estilo de equipo que necesita estar. No que no estoy comparando a nosotros con el Frankfurt, pero nuestro proyecto ahorita, que sería casi perfecto para Colomoni, para terminar de explotar, crecer con la Juventus y volverse en uno de los delanteros más importantes de Francia. Pero hay que ver qué nos dice el PSG. No sé, Capi, si te ha dado cuenta, pero pienso que Wea ha crecido mucho. Menos manejo del balón, regate, sprint, manejo de los tiempos. Me ha gustado en los últimos 3 partidos. Wea ha hecho un partido muy decente en una posición que no es necesariamente suya. Estoy de acuerdo contigo, Víctor. Está jugando de lateral por derecha y lo está haciendo lo suficientemente bien. Willy Rendón, un abrazo, Willy. Hace tiempo que no te veía por aquí. Koopmeiners juega porque no hay otro jugador que le pueda pelear el puesto. ¿Estás seguro, Willy? Porque como está jugando Koopmeiners, yo diría que cualquier jugador le puede pelear el puesto en este momento. El mismo McKennie. Es más, McKennie jugando de 10 hoy, y no es que estoy diciendo que hizo un buen partido, porque no creo que hizo un buen partido, pero hizo mejor partido de lo que ha estado viniendo haciendo Koopmeiners. ¿Estamos seguros que nadie le puede pelear el puesto? A menos que cuando digas nadie le puede pelear el puesto como favorito de Mota, ahí sí tienes toda la razón. Sufrimos pero ganamos. Era prioridad sumar puntos. De acuerdo. Norman Urquidi. De acuerdo, Capi. Bien, Douglas. Pésimo Coop. ¿Y qué les pareció Kelly? Suficiente. Lloyd Kelly, suficiente. Él tenía que venir a rescatar a Savona de la violación múltiple que estaba recibiendo Nicolò por parte de, ¿cómo es que se llamaba este otro jugador? Strefezza. Por parte de Strefezza. Strefezza hoy preñó a Nicolò Savona con múltiples hijos. Llegó Kelly a ponerle un parado a eso y ya con eso es suficiente. No hizo un gran partido, no hizo un mal partido, le gritó algo el árbitro en italiano, el cual no entendió, se le vio claramente en su cara, es como la toma esa de Krasic con Conte, igualito, pero dejó de existir Strefezza cuando entró Kelly, muy bien. Emiliano Luciani, solo i 3 punti e l'uomo della provvidenza Colomoni da salvare stasera. Sono d'accordo, Emiliano, sono d'accordo. 3 puntos fundamentales, Colomoni vuelve a anotar, está enchufado el francés, eso es lo que hay que llevarnos a la siguiente, pero seguir trabajando en muchas de las cosas que todavía está
está faltando. Oliver Di Pillo dice, no sé si estoy viendo mal, y después ya no leo mal. Aquí está. No sé si estoy viendo mal, pero el juego de Mota de toque y toque lento ha ido desapareciendo. Creo que ahora mismo hay bastante confusión desde lo táctico. Estamos más retrasados y jugando a contragolpe y ganando partidos por individualidad. Estamos jugando mucho contragolpe, Oliver, estoy de acuerdo contigo. Y no sé si te has dado cuenta que hay mucho más balón largo, pelotazo últimamente. A veces bien teledirigidos y a veces no. Así que quizás eso pues es un cambio que se está tratando. Jefferson Escobar, Vlahovic, 8 goles en 19 partidos. Kolo Muani, 5 goles en 3 partidos. Qué locura. Y pobre Vlahovic debe estar cagadísimo. Y hoy que ni siquiera entró Vlahovic. Esteban, Capi, yo pienso que vendemos a Vlahovic a Inglaterra y o hacemos un trueque por Xerxes. Upa. Y con el dinero del serbio más la venta de Douglas Luiz, programamos a Randall. ¿Y quién te dijo que van a vender a Douglas Luiz? Yo no creo que vayan a vender a Douglas Luiz. Calma, calma, paso a paso. Forza Juve, saludos de Sudamérica. Un abrazo para ti, Fernando. ¿Dónde en Sudamérica te conectas? Qué gusto escuchar y ver tu mensaje. De acuerdo, calma, piano, piano. Qué trompada se llevó Gatti dando la cara por el equipo. Es que sí, ¿no? El árbitro horrible ahí, ¿eh? Mira, están viendo la repetición, repitiendo la repetición 375 veces sobre la falta de mano supuesta de Gatti, que al parecer toca justo el balón. Están entrevistando en este momento a Randall Kolo Muani. Obviamente les traeremos esas declaraciones del jugador de la Juventus, el cual se lleva un doblete el día de hoy. Espectacular lo del francés, de verdad. Hola, Capi, acá de vuelta, qué grande Colo, la historia con franceses en la Juve más presente que nunca. Sí, sí, totalmente. Senza Pauro también, muy apreciativo de Kolo Muani. Diego García, Cup se pone pilas o Miretti regresa y lo manda al Genoa. ¿Te imaginas, Diego? Espero no sea un caso estilo Milos Krat. Uy, Dios mío, Dios nos salve. El Cup Miner juega porque, perdón, que están también entrevistando a Michele Di Gregorio. Así que muy bien también, están juntos Kolo Muani con Michele Di Gregorio, los dos quien nosotros votamos como los mejores del partido. Eliel, Koeman juega porque el entrenador lo tiene como un pilar, aunque hoy salió en el 60, sí, hoy lo castigaron. Víctor, se despide, un abrazo a ti, aunque Mota no sabe cómo hacer jugar a la Juve, siempre queda, ganamos, jaja, Forza Juve, siempre, ok, un abrazo Víctor, gracias por haber pasado, de verdad. AVEC 29 R1. No sé qué querrá decir eso. No lo han dicho que lo vayan a vender, pero es lógico pensar que lo vendan por el nivel tan bajo que ha tenido. Pero en cambio hoy Douglas Luiz lo hizo muy bien y vendiste a Fagioli. ¿Vas a vender a Douglas Luiz? ¿Con quién te quedas en el centrocampo? ¿Vuelve a generar un problema en el centrocampo? Yo creo que es muy temprano para vender a Douglas Luiz. Mientras tanto, Thiago Motta también está declarando en Sky Sports, habiendo escuchado las declaraciones tanto de Randall Kolo Muani como Michele Di Gregorio. Alfonso Uzcategui Arrieta, ya que no tenemos laterales sólidos, ¿no les gustaría ver un viejo y confiable 4-4-2? Sí, sí, Alfonso, sí, por favor, con los laterales protegidos con Wea y McKennie y adelante Colo y Yildiz a la del Piero. Alfonso, please, mándale un mensaje a Mota, por favor. Llevamos no sé cuántos partidos pidiendo un cambio táctico. Hola, hermano Juventino Capi, saludos de Perú, país de los Incas, grandísimo. Giancar de RM, un abrazo para ti y todo Perú, qué gusto saludarte. Santiago Suárez Ortiz, solo quiero pasar a decir que enamorarse de cedidos es peligroso y yo estoy aquí in love con Colo. Santiago, lo sabemos, vamos a terminar llorando eso durante el verano. Capi, ¿no hay alguna forma de hacer una encuesta en este chat para que votemos el top 3? Sí se puede, Pierre, pero creo que quedó bastante evidenciado que es Veiga, Kolo Muani y Gregorio. Capi, siento que los jugadores de la Juve tienen mucha caída de estado de ánimo, a diferencia de Mac y Gatti, los demás son muy intermitentes. Hoy fue el día de Cup. Oscar, sí, estoy de acuerdo contigo, hay un problema de mentalidad, de enfoque en este equipo,
pero también diría que lo de Coop es algo ya permanente, o sea, no es solo hoy, yo veo Coop muy mal de hace tiempo, por ende, ¿cuánto tiempo va a estar deprimido? O sea, si es depresión, si es falta de enfoque, no sé cómo lo quieras llamar, ¿no? Que le quieras poner en términos de título, pero es una situación que de verdad inexplicable. Capi, es que ya de por sí tenemos problemas en el medio campo, aun cuando estaba Fayol y Douglas. Es por eso, pero Esteban, te digo, no puedes salir de Douglas Luis. Lo acabas de comprar, se está acoplando, para que se vaya te tienen que pagar mucho dinero. Yo veo muy poco probable que se vaya Douglas Luis, Esteban. Quizás al final no tengo razón, no tengo la verdad absoluta, obviamente, pero lo veo difícil, sinceramente, que se vaya el buen Douglas Luis. Está declarando ahorita justo Thiago Motta, les traeremos esas declaraciones, tenemos las declaraciones también de Colomboani, tenemos las declaraciones de Di Gregorio, Michele Di Gregorio, les vamos a traer todo poco a poco, obviamente, ya que hay muchísimo contenido en este momento. También pues me había gustado tomar un tiempo para leerlos. No se olviden que en nuestras redes está las repeticiones de los goles de hoy, tanto los nuestros como los de ellos, pero también va a estar más tarde la repetición del partido, por si se lo perdieron lo pueden encontrar ahí, o si lo quieren volver a ver, lo pueden encontrar ahí en nuestro Telegram. En redes están las repeticiones de los goles. Willy Rendón, si es por mí, hasta Arthur Melo está jugando mejor que Coop Miners. Upa, palabra fuerte, Willy. Alguien que no jugaba en lo absoluto. Pero bueno, veremos en el Girona cómo le va. Ahí lo vemos en una foto con un perro en el Girona, parece estar feliz el buen Arthur Melo. Oscar Salvador Mesa, cierto, Capi, en lo que mencionas de Coop Miners, por lo menos hoy vimos un avance con su reemplazo. De acuerdo. Que haya salido Colomani, Coop Miners en el minuto 60 es algo inverosímil para Thiago Motta. Mientras tanto, otra estadística más. No, esta ya la habíamos traído, perdón, ya se las había dicho, la de los Colomboani se vuelve el primer jugador en la era de los 3 puntos en meter gol en 3 partidos seguidos. De verdad que espectacular lo de Randall Colomboani. Mientras tanto, siguen las declaraciones de Thiago Motta, interesantes. No se ve muy contento, les tengo que decir, en estas declaraciones. Se ve bastante serio. No parece estar muy feliz o cansado. Les digo, interesante el lenguaje corporal en este momento de Thiago Motta. Lo estoy viendo y escuchando al mismo tiempo. No es de un entrenador que está muy feliz por haber ganado, lo cual no me parece negativo eso, en particular, porque hoy la Juve tampoco es que mostró mucho, y que esté un poco molesto con su equipo no sería lo peor que podría acontecer en este momento. Así que de verdad que veremos bien interesantes esas declaraciones que ahorita se las traigo. Pero primero quería traerles las de Colomboani y Di Gregorio mientras seguimos leyendo el chat. Rey Duarte, Capi, gracias por la compañía de hoy. Juntos hace más fácil ver a la Juve. Confío en que vendrán mejores juegos y mejores tiempos. Claro que sí. Gracias a ustedes por estar. Si no estuvieran, imposible que estas transmisiones sucedieran. Y obviamente muchísimas gracias a Juan Enrique, quien no solamente nos da esta donación, nos pone este gran mensaje, el grandísimo Juan Enrique Hernández, y mil gracias a Dayana, quien nos hace una súper etiqueta. Muchísimas gracias, de verdad, Dayana. Un abrazo para ti. Espero vaya todo bien por allá. Veamos un minuto, siguen las declaraciones de Thiago Motta en Sky, aunque acaban de terminar, ahorita se las traigo. Mientras tanto voy buscando todavía las de Colomboani y ay, Dios mío, se me va la palabra. Y Di Gregorio. Entonces, Colomboani en Sky, declarando después del Como Juve.
dice lo siguiente. Obviamente le hacen la entrevista en inglés porque él todavía, pues el español, perdón, el italiano no lo puede hablar. Acaba de llegar hace 2 semanas, tampoco es que... Y entonces le preguntan, ¿no?, sobre la actuación del día de hoy. Y una excelente forma de empezar, como dijimos, lleva 5 goles en 3 partidos. Una buena forma de empezar. Estoy muy feliz de marcar y volver a marcar. Estamos contentos. Fue un buen partido como equipo y estamos enfocados en el próximo encuentro. Responsabilidad en el penalti. Dice, no sentí presión, soy delantero y necesito marcar. El penalti no es una gran responsabilidad, es una oportunidad para anotar. Excelente. Celebración con Thuram es mi celebración habitual, dice, y más nada. Esas son las declaraciones de Randal Colomani, que todavía también se está poniendo al día, ¿no?, acostumbrándose a las entrevistas con los reporteros, que pues tampoco es que hacen las preguntas más brillantes de todas. Pero bueno, que tiene que responder celebración con Thuram, ¿no? No sé, pregúntale qué es lo que ve diferente en la liga italiana, que está encontrando tantos goles seguidos, qué es lo que se sentía solo hoy allá arriba, porque la verdad es que lo estaba. No sé, hazle una pregunta un poco más inteligente, ¿no, periodista? ¿Qué sé yo? De verdad que, no sé, deja mucho que desear estas preguntas y obviamente, bueno, son las declaraciones que hace basadas en las preguntas que le hacen, ¿no? Tampoco es que podemos culpar a Colomani a que responda esas cosas, ¿no? Veamos un poquito el chat, ustedes chicos que también quieren opinar al respecto. Me quedé con Willy Rendón. ¿Crees que Mota haga una encerrona como lo hizo Alegre en su momento para ver si lo... Willy, yo llevo desde el partido contra Leche, que nos empataron en el último minuto. Eso fue, no sé hace cuánto tiempo. El partido contra Leche, diciendo que era hora de hacer un retiro, una encerrona, como dices tú. ¿Lo va a hacer ahorita después de 2 partidos ganados seguidos? Lo dudo mucho. Es más, mañana les da el día libre. Vas a ver. Que está bien. Está bien. Oscar Salvador Mesa, las próximas fechas son cruciales para nosotros en UCL y Derby, la carne en el asador. Así es, Oscar, tocas un punto importantísimo porque se viene partido contra el PSV en Champions League, primero en Turín, que es importante resaltar ese punto, porque quiere decir que el otro partido va a ser fuera de casa, el partido de vuelta, lo cual, pues, entre comillas, algunas personas piensan que ese es un beneficio, ¿no? Cuando estás cerrando fuera de casa, cada quien lo puede interpretar como quiera. Y después viene el partido contra el Inter en casa de nuevo, en casa nuestra, si mal no recuerdo. Sí, porque fuimos allá a empatar 4-4 y después tenemos que ir a Holanda a jugar el siguiente partido. Y viene, después de ese partido en Holanda, viene una seguidilla de partidos fuera de casa. Así que, pues, bien interesante eso. Chicos, también les tengo las declaraciones de Di Gregorio a los micrófonos de Sky Sports y DAZN, pero primero quiero leerles un poquito también. Muy profesional, muy tímido o muy aburrido, dice Santiago. Yo creo que un poquito de los tres, Santiago. También está en una situación totalmente absurda, ¿no? Acaba de llegar y le hacen estas preguntas, responden la mejor forma. También le hacen una pregunta en inglés que el reportero, por mucho que intenta, pues un inglés con un acento italiano súper marcado. Entonces me imagino que debe ser difícil también por responder. ABEC 21, era un partido para ganar y eso se hizo, aunque deja muchas dudas viendo que nos vienen una eliminatoria contra el PSV que viene de ganar el Liverpool por la Champions. Sí, ABEC, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, te estoy diciendo ABEC ABC 21, imagino que ABEC está bien, te diga. Totalmente de acuerdo contigo sobre eso, pero digamos, también es cierto que el partido contra el Liverpool, jugaron contra un Liverpool, o sea, contra el segundo equipo del Liverpool prácticamente, ¿no? Entonces, pues no es que necesariamente haya sido un partido muy fuerte en ese aspecto. A ver, me corrijo, fue un partido fuerte, pero no era contra la titular del Liverpool, porque ellos estaban prácticamente clasificados de primer lugar. Entonces, aunque sí es cierto también que nosotros tampoco es que venimos de los mejores momentos.
obviamente ir a jugar contra el PSV en Champions League después de haber ganado hoy es positivo, por supuesto que lo es, y es algo que necesitábamos también, ¿no? Porque imagínate, ir a jugar contra el PSV en derrota te quita un nivel de confianza en ti mismo, ¿no? Por ende, prefiero ir a jugar habiendo ganado hoy, ¿no? Obviamente. Chicos, las declaraciones de Michele Di Gregorio, se las leo rapidito antes de seguir leyendo el chat, ya que para mí, de nuevo, uno de los mejores en el campo después de Kolo Muani, o junto con Kolo Muani. 5 atajadas tuvo hoy, le preguntan sobre ello y dice, estoy contento de haber ayudado al equipo. Randall marcó y ganamos, que era lo más importante. Bastante humilde de su parte. ¿Por qué las dificultades? ¿Ve? A este sí le hacen una pregunta sensata. Sabíamos que sería un partido difícil como los próximos. Debemos atacar y defender como equipo y si hay que sufrir, estamos listos para lograr el resultado. Bueno, declaraciones bastante sensatas por parte de Michele Di Gregorio. Por lo menos le hicieron una pregunta un poco más complicada comparado con las preguntas que le hicieron a Kolo Muani. Y ahorita les voy a traer las declaraciones de Thiago Motta, pero no antes de leer algunas de sus comentarios, ya que este también es su espacio y se merecen ser leídos cada uno. Mariano Mantione, un partido terrible. Lo único a resaltar son los 3 puntos. Increíble que se hagan los 5 cambios y empatando con Como y no se tome en cuenta a Vlahovic. Marione, ¿por qué crees tú que no entró Vlahovic? O sea, no es que estoy... perdón, es que está justo ahorita Fábregas quejándose de que debía ser penalti por mano de Gatti. Ahí están. Tienen ahí, ya empezó el debate en Italia y las quejas, ¿no? Obviamente, gana la Juventus y es que la Juventus robó porque era penal en la mano de Gatti sobre Dubicas. Pero chicos, yo de verdad no lo veo. Pero bueno, un partido terrible. Entonces, Mariano, por favor, ponme, ¿por qué tú crees que no entró Blau? No estoy diciendo que estoy en desacuerdo contigo, pero ¿debía entrar Vlahovic en cambio de Conceição? Quizá la respuesta es sí. ¿Por quién debía entrar? Al final, poner Kolo Muani de titular, pues el resultado le da la razón a Motta, ¿no? Porque mete 2 goles, Kolo Muani. Por ende, pues me parece sensato eso, ¿no? Pero no sé, ¿no? Kolo Muani vuelve a ganar el jugador del partido, obviamente, de Panini. Pero sí, llama mucho la atención la situación Vlahovic, Mariano. Me gustaría que nos digas exactamente cuándo lo hubieras puesto, si es que lo hubieras puesto, cómo. Yo tengo una duda. ¿Este equipo a qué juega? Dice Oscar. Los jugadores no dan una. Muchos pases imprecisos. Me estaba durmiendo. Oscar, ¿qué te puedo decir, Oscar? Yo no sé cómo contestar tu pregunta, Oscar. No tengo ni idea cómo contestar tu pregunta porque no lo sé. Simple y sencillamente no lo sé. No sé a qué juega. Empezamos a jugar una cosa al principio del año. Después eso se abandonó muy rápidamente. Después empezamos a jugar otra cosa. No funcionó. Empezamos a jugar otra. También las lesiones cambiaron la situación de lo que se jugaba, lo cual pues es válido, ¿no? Si cambia el rol la gente, pues obviamente va a cambiar el estilo de juego. Ahorita lo que se jugó hoy fue control de balón y pase largo. Yo creo que se puede resumir así. Dejar a Kolo Muani solo allá arriba que resuelva, lo cual hizo, ¿ok? Para mérito de Kolo Muani, el primer gol, vayan a verlo en nuestras redes, está ahí. El primer gol, él resuelve absolutamente solo. Está solo contra 6 jugadores y mete un gol de un ángulo imposible, literalmente. Y a eso se jugó todo el partido. Balón largo a Kolo Muani y que él resuelva. Corrimos con suerte por el penal, sí. También nos encontramos esa suerte, ¿no? Fue un buen tiro libre. Por otro lado, nadie en este momento está hablando, todo el mundo habla del penal que no le dan al Como,
nadie habla que el primer gol del Como vino de un tiro de esquina que no era tiro de esquina. Locatelli no había tocado el balón. Pero bueno, Pedro León, después de Dybala no hemos tenido un jugador que una el medio campo con la delantera. Este es nuestro principal problema. Buen punto, buen punto. Óscar Salvador Mesa Hernández, para el partido del PSV debería jugar Cup, que incógnita porque es muy intermitente, pero cuando no juega también se nota. Qué dilema. Y bueno, también jugará Vlahovic, imagino, ¿no? Que fue sentado. Siento que Vlahovic pudo haber entrado por Nico. Era una de las opciones. Es un comentario muy válido, Mariano. ¿Por qué no se puede jugar con dos puntas? Alguien lo puso ahí, ahorita se me olvida el nombre, perdón, pero alguien dijo, ¿por qué no se puede jugar con 4-4-2? ¿Por qué no podemos terminar el partido con dos puntas, lanzar adelante al equipo, a ganar ese gol? Es muy buena pregunta. Danilo Martínez, se puede ver que el equipo está muy cansado, le falta combustible y no debería de pasar con equipos chicos de media tabla. Victoria sufrida. El equipo está cansado. Hay muchos jugadores que han jugado muchísimos minutos. Hoy de nuevo, una vez más, Gatti jugó 90 minutos enteros. Mariano Mantione, en casi todo el partido hubo una autopista por el medio. Lo de Cup es lamentable. Uraño debe jugar por él. Uraño. ¿Quién será Uraño? Regina Barreda, gracias Capi, muy amena la tarde. Hasta el próximo directo, un abrazo, Forza Vivo. Un abrazo para ti, Regina, gracias por habernos acompañado hoy y aguantado todo este tiempo. Ya vamos para 4 horas y media de directo. Ahorita vamos a cerrar dentro de un ratito. Cupeiro 23 desde España, Capi, Galicia, si mal no recuerdo. En Telegram pusiste las declaraciones de Colo y pusiste Thiago Colo Muaní. Eso es por lo bien que le está saliendo, ¿verdad? No me digas, ¿en serio puse Thiago Colo Muaní? Qué vergüenza, déjame revisar. Ay, Dios mío, Cupeiro, lo que me acabas de decir. ¡Ah! ¡Qué vergüenza! Puse Thiago Colo Muaní. Eso pasa por estar haciendo 3000 cosas al mismo tiempo. Randall Colo Muaní, corregido. Vamos a corregirlo en todas nuestras redes porque lamentablemente lo puse en todos lados igual de mal. Madre Santa. Qué vergüenza. Gracias, Cupeiro. Disculpen ahorita que hago este cambio rapidito, pero es que de verdad es vergonzoso este error. Porque pues, es muy diferente, ¿no? Obviamente que uno se llame Thiago y el otro Randall. Hablando de Thiago, tengo las declaraciones de Thiago, ahorita se las voy a decir. Mientras tanto, a mí me llama mucho la atención cuántos se están quejando en la prensa italiana sobre el penal de la mano de Gatti. Con Empoli terminamos con 2 puntas y hubo mucho volumen ofensivo. Sí y no, Mariano, porque Colo Muaní bajó a jugar lo que estaba jugando Yildiz. Pensé que íbamos a jugar con 2 puntas cuando mete a Vlahovic y Colo queda en el campo, pero después cuando se empezó a jugar, vimos a Colo Muaní retrasado como externo. Seguíamos en ese 4-2-3-1. Son cosas de loco. Adiós, Capi, buenas tardes. Un abrazo a ti, Santiago. Gracias por haber estado. Gracias, Capi. Si todos estuviésemos a 1000 cosas como tú, teníamos mucho. Bueno, gracias por entender, ¿verdad? Torontura, no es posible que hagan un buen partido. Ya me desespera ver que presionan mal y atacan sin ideas porque el medio no se acoplan. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Queridísimo Salvatore, es realmente una cuestión de locos esto, que se sufra tanto en ciertas situaciones del partido innecesariamente, para serte sincero. Pero bueno, al final es importante también sacar la victoria cuando suceden estas cosas, ¿no? Bueno, chicos, les tengo las declaraciones de Thiago Motta para ir cerrando también con esto. Ahorita sí voy a poner Thiago Motta en la publicación, Cupeiro, donde pues les conté, ¿no? Cuando estaba declarando tenía un lenguaje corporal bastante decaído, no parecía muy feliz en particular. Pero bueno, veamos qué es lo que dice. Le preguntan sobre el partido. Dice, jugar aquí contra ellos no es fácil. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que te pone en dificultades si no estás atentos. Atacan en muchas situaciones que son difíciles de manejar.
podemos mejorar sin duda, pero hicimos el partido que debíamos hacer para conseguir la victoria. Los chicos se la merecen, siempre se esfuerzan al máximo buscando la victoria y el mejor rendimiento. Los que comenzaron lo hicieron bien, pero también los que entraron desde el banquillo. Estoy muy contento porque ingresaron muy bien. Perdón. Perdón, ¿qué está pasando aquí? Okay. Disculpen. Gol en contra. Encajar un gol así no es lo ideal. Debemos hacerlo mejor. Dejamos al último hombre solo. Podemos mejorar nuestra atención en estas situaciones. En el vestuario los chicos manejaron bien las emociones después de un primer tiempo serio. La reacción en la segunda mitad fue excelente. Estoy muy contento por ellos porque están elevando el nivel. Sobre Kolo Muani debe seguir trabajando y mantener los pies en la tierra. Acaba de llegar, pero me gusta verlo así, con una sonrisa. Se ha integrado muy bien en el grupo y está ayudando como todos los demás. Cada uno tiene sus características y su momento. ¿Cuándo volverá una Juve que domine el juego? Atención, buena pregunta aquí para Thiago Motta. Cada partido tiene su historia. Esperamos interpretarlo bien para afrontarlo de la mejor manera contra un equipo que ha puesto en dificultades incluso a los grandes. Perdón, nosotros somos grandes también. ¿Cómo es incluso a los grandes? Ya va, chicos. Ya va. Capi, te escucho raro como ardilla, problemas del audio. Muy rápido. No creo ser yo, chicos. Díganme los demás. No sé, ¿eh? Salvatore, los conozco no personalmente. No sé qué pasó, Salvatore. No tengo ni idea, pero eran unos capos, de verdad. Sí, Capi, llevas un rato con problemas. ¿En serio? Qué raro. Ahora, a ver si ahora está mejor. Sí, audio medio raro, se escucha raro. Ay, chicos, mil disculpas, de verdad. No, yo no he tocado nada. No he tocado absolutamente nada. No sé por qué se escucha raro. Ya se arregló. Ok, bueno, nada, disculpen, de verdad que no he tocado nada. ¿Cuándo volverá la Juve a jugar, que domine el juego? Cada partido tiene su historia. Esperemos interpretarlo bien para afrontarlo de la mejor manera contra un equipo que ha puesto en dificultades incluso a los grandes. Ok, incluso a los grandes. ¿Qué somos nosotros entonces? Exceptuando el gol encajado, hoy la gestión del partido fue buena. Ahora debemos recuperarnos porque enfrentaremos un partido importante para nosotros. Declaraciones de Thiago Motta. Cada vez, les tengo que ser sincero, me gustan menos estas declaraciones. No me gusta que diga incluso a los equipos grandes como si nosotros no fuéramos un equipo grande. No sé si me explico, chicos. No sé si me hago entender. No es para atacar a Motta, pero me preocupan esas declaraciones. No me gusta para nada. Y la vez pasada dijo otra cosa igual que hemos perdido no sé cuántas veces seguidas en este campo cuando fue el Napoli. Normal perder otra vez ahorita. Obviamente no dijo exactamente esas palabras, pero más o menos eso dijo. Tampoco me gustó eso. No me gustan estas declaraciones de Thiago Motta, les soy sincero. Se entrecorta, pero ha pasado 2 veces y se ha arreglado solo. Ok, bueno, disculpen de verdad. Se escucha el audio cortado a veces. Ahorita te escuchas bien. Capi, que se siente ser el capitán de esta banda de inadaptados y obesos, no, obsesos de la Juve. O eres como Del Piero que no le pesa la capitanía. Nos mantienes unidos y evitas que destruyamos al equipo. No, chicos, no, yo capitán. A mí es un honor poder compartir con ustedes la Juventus, punto y fin. O sea, sin ustedes no existe Pueblo Juve, no existe esta oportunidad de compartir la Juve independientemente de dónde estemos en el mundo. O sea, esto es realmente un privilegio absoluto, el cual les agradezco yo a ustedes. Más nada, no hay más nada que decir, eso es. Tenemos la suerte de vivir en este mundo siendo tifosi de la Juventus. ¿Ustedes se imaginan ser tifosi del Toro? Hazme el favor, pana. O sea, pobre gente, de verdad. O de los prescriptese. Imagínense.
En cambio, nosotros somos tifosi de la Juventus y lo podemos vivir juntos. Mientras tanto, declaraciones, ahorita en este momento está a punto de declarar Federico Gatti, cara muy seria de Federico Gatti, muy seria. Veamos ahorita qué va a declarar Federico Gatti, especialmente con toda esta situación de su renovación. Desde que empezaste con las declaraciones de Thiago Motta, pero ahora ya se escucha bien. Ok, hasta el micro le da flojera las declaraciones de Thiago. Bueno, afortunadamente pues las repetí, así que no creo que haya pasado algún problema. Cada que abre la boca me hace pensar. Capi, ¿qué significa que la Juventus haya despedido al community manager o de marketing? Esperemos intente adoptar una postura más del club. Salvatore, esta pregunta es espectacular, porque no sabemos si lo despidieron o dimitió. Todavía no ha habido claridad sobre ello, y eso es sumamente importante. Desde que llegó esta nueva gerencia, ¿verdad? Que fue en el verano del 2023, se publicó un organigrama, el cual pueden encontrar en nuestras redes. Y desde ese entonces han cambiado siete efectivos de esa gerencia. 7 en un año y medio, casi 2, ¿no? Increíblemente, una vez más, chicos, es que yo me estoy volviendo loco. A Gatti, espectacular, Gatti. Perdón que me interrumpa yo a mí mismo, pero están preguntando a Gatti sobre el penal, el que no le dieron al Como, ¿ok? Dice, si vamos a empezar a dar penales así, podemos dejar de jugar fútbol. Y ahorita le acaban de insultar diciendo que está mintiendo, que le está creciendo la nariz. Increíble. No le preguntan, por ejemplo, del golpazo que recibió por parte del portero. No, la prensa italiana realmente es patética, ¿vale? Pero bueno, ¿en qué estábamos, chicos? En lo del community manager. ¿Qué quiere decir eso? Buena pregunta, buena pregunta. Quiere decir que dimitió, se fue una vez más por algo que no le pareció de la directiva. Acordemos que era supuestamente un proyecto de muy largo plazo, el de Mike Armstrong, un proyecto que vio la creación del Creator Lab, ¿no? Vio el crecimiento de la Juventus en redes. O sea, fue alguien muy fundamental, era parte de un proyecto a largo plazo y un proyecto que también veía en el futuro la participación en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en Estados Unidos. Y se va así de repente, en el medio de una temporada. Muy raro, de verdad, me parece muy raro. No era McKennie el community manager. Bueno, community manager es otra cosa, pero este era el Chief Marketing Officer. Gattoni, así es, grande. Me postulo para community manager, sería un honor, grande. Sí, pon ahí. Joshua, no te preocupes, las ofensas en contra de la Juve no la van a preguntar, tranquilo. No, claro, por supuesto. Eso es así. Pero que le digan que eres un mentiroso a la cara de esa forma, de verdad que increíble de la prensa italiana. Manuel Salazar, hola pueblo, quería felicitaros por el valor agregado que dan a los tifosi de la Juve en Latinoamérica. Los veo desde hace poco, pero muy buena y constante información que nos dan. Saludos. Manuel, primero que nada, mil gracias por formar parte de la comunidad de Pueblo Juve. Me llena de alegría que nos hayas encontrado, aunque hace poco, y que seas parte de ella y que no te hayas comunicado y puesto este mensaje. La verdad es que este es el tipo de cosa que nos da fuerza para seguir adelante. Nos alegra mucho que nos haya encontrado. Bienvenido a la comunidad y es realmente un honor poder disfrutar a la Juve junto a ti y todos de la comunidad. Nairón Pérez, la agresión que sufrió, no preguntar por eso no importa. Es así, Nairón, es así. Además, se tiene que estar ahí en una entrevista a que le digan mentiroso. O sea, a mí me vuelve loco. Él no tiene obligación de dar una entrevista. Él no tiene obligación de dar una entrevista. Está ahí parado, haciendo una entrevista, respondiendo.
el tipo dice, si vamos a estar pitando estos penaltis, mejor dejemos de jugar fútbol. Y el locutor desde el estudio, desde lejos, claro, desde lejos, muy, muy valiente el tipo ese, le dijo, no seas mentiroso, te está creciendo la nariz cual Pinocho. Ah, ¿ustedes les parece eso algún tipo de periodismo profesional? Increíble, pana. Hasta pronto, hermano Juve. Saludos a todos los tifosi, fino a la fine. Un abrazo a ti y a todo Perú. Gracias por haber estado, de verdad, un gran, gran abrazo. Terminan las declaraciones de Federico Gatti. Desafortunadamente tuvo que pasar por esa situación nuestro defensa central, quien, recordamos, ha jugado muchísimos, muchísimos partidos. Así que, bueno, veremos. Díganme, chicos, ¿me aguantan a que les diga las declaraciones de Federico Gatti aquí en vivo o cerramos y las leen en nuestras redes? Mientras tanto, les digo que los mejores, quien más ha anotado en la Juventus, Dusan Vlahovic, 8 goles en 19 partidos. Randal Kolo Muani, 5 goles en 3 partidos. Timothy Weah, 5 goles en 16 partidos. O sea que Randal Kolo Muani ya empató a Weah sin haber jugado ni siquiera una fracción. Mariano Gatti lo hubiese tenido al frente y le da un coquito, como mínimo le da un coquito, como mucho rastrea todo el campo de Como con la cara del tipo ese. Sigue, Capi, ok, Pierre, ok, mantenemos. Joshua, discúlpame y discúlpame a todos los que están acá. La prensa italiana, sobre todo en contra de la Juve, es una porquería. Es que tengo que disculparte, Nerón, tienes toda la razón. Es un asco la prensa italiana. La antijuventinidad dentro de Italia vende como pan caliente. Y porfa, soy Adidas Dylan, porfa, que dijo Gaby, gracias. Sí, porfa, yo soy Adidas Dylan, porfa, que dijo Gaby, gracias. No entendí esa última, Nerón, discúlpame. Pero un abrazo. Mientras tanto, Cesc Fábregas, como le dije, se está quejando fortísimamente del VAR por no haberles dado ese penalti en la supuesta mano de Gatti. Obviamente eso va a ser de lo único que se va a hablar de aquí hasta, qué sé yo, 2350, ¿les parece? Si todavía están hablando del gol de Turrone que pasó en los 1980s, imagínate. Kolo Muani GOAT, nos dice Nico, de verdad que espectacular. Alexander Moreno, adiós Capi, gran análisis, muy completo, aquí desde Medellín, siempre con mi apoyo. Gracias Alexander, gracias, un abrazo a ti, a Medellín y a toda Colombia, mil gracias de verdad. No te olvides, si quieres volver a ver el partido, la repetición, va a estar en Telegram dentro de poco tiempo. Así que no se olviden de suscribirse ahí también. Tienen todas las redes pasando nuestras aquí abajo. También se las voy a poner en este enlace en la cual lo pueden encontrar. También está el chat de WhatsApp, está Twitter, está Instagram, Telegram, como les dije. Estamos en todos lados. TikTok ponemos unos videos bastante buenos ahí también. Salvatore Sagnelli Salgado, nos urge retiro largo para definir bien la táctica. Yo creo que no entienden los jugadores ni los tifosos lo que Mota ordena. Y además, ojalá mejore los preparadores físicos. Contraten al del Bayern 2020. Cambiaron todos los preparadores, Salvatore, todos con la llegada de Mota. Y de todas formas tenemos este problema de lesiones. Mariano Mantione, hagan lo que hagan, nunca podrán que el más grande de Italia. Así es. Narón, te decía que dijo Federico Gatti. Sí, ahorita se los leo. Acá contigo, Capi, dando el like y contigo escuchando todo. Grande, Oscar, mil gracias. Aquí tienen el enlace. Este es el enlace que pueden pisar para ver todas nuestras redes. Los pusimos en los dos lados para que lo puedan ver. Me asusté con el golpe a Gatti. Si llega a tener al que le dijo Pinocho, le mete un bloque en la nariz. Sí. Como mínimo, Capi, Capo le debe meter un buen trancazo en la nariz al tipo ese. ¿Cómo le va a decir Pinocho a un jugador profesional? Tú estás loco. De verdad que increíble, pana, increíble. Pero bueno, veamos las declaraciones, perdón, de Federico Gatti. Aunque si me permiten 2 segundos, me gustaría poder tomarme un poquito de agua porque se me está secando la garganta de tanto hablar. Así que
Un segundito. Perdón. Gracias, disculpen. Ok. Palabras de Federico Gatti en el post como Juventus, donde recordamos que el periodista de Sky lo llamó Pinocho, que estaba mintiendo cual Pinocho por decir las siguientes palabras, ¿ok? Tengan eso en cuenta cuando escuchen esto. Entonces, Federico Gatti en Sky Sport. Todavía tenemos mucho por mejorar. Encajamos un gol en el primer tiempo que no debería haber sucedido. No podemos permitirnos eso. Hay que creer en todos los aspectos. En 3 días jugamos un partido fundamental y debemos estar preparados. Sobre el penalti, aquí fue cuando le dijeron que estaba mintiendo cual Pinocho. Yo no lo vi. Me parece extraño que un entrenador que ha jugado a un nivel tan alto pida penalti en cada contacto, hablando de Fábregas, obviamente. Nosotros los defensores en el fútbol de hoy no podemos hacer nada. Si damos penaltis así, dejamos de jugar. Tal vez puse la mano en el cuerpo del delantero, pero incluso si hubiera sido al revés, para mí nunca sería penalti. Se están concediendo este tipo de penaltis. Ahí está el verdadero error. Fuertes palabras. Cansancio, porque ha jugado de todo Gatti. Debemos trabajar en la fatiga. Yo el primero. Es algo en lo que hay que mejorar. No puedo permitirme perder el ritmo ahora. A veces hemos dejado escapar puntos que, en mi opinión, no deberíamos haber perdido. Debemos seguir creciendo. Las declaraciones de Federico Gatti. Declaraciones bastante capitanescas, ¿no? Senza paura, salute a tutti, forza alla fine, forza Juve, fino alla fine, así es. Un grande abrazo, senza paura. Estoy enojado con Motta por haber mandado a Fagioli sacarlo del equipo. Esperemos Miretti regrese y se quede y demuestre para tener jugadores de cantera. Bueno, pero Fagioli también yo creo que necesitaba nuevos aires. Y te invito, Salvatore, a que veas el directo del viernes, perdón, discúlpame, del martes, donde les comenté un pequeño rumor que está dando las vueltas en Turín sobre Fagioli, que quizás cambie tu perspectiva de la situación Fagioli. Lo puedes encontrar en ese directo. Así que, bueno. Chicos, la Juventus gana 2-1 contra el Como, fuera de casa. Goles de Kolo Muani, 5 goles en 3 partidos, empata el récord de Roberto Baggio, Kolo Muani, de anotar en 3 goles en 3 partidos consecutivos recién llegados, empata la cantidad de goles de Wea, que ha tenido 5 goles en 16 partidos, y está a 3 goles de empatar los goles de Dusan Vlahovic. Así que realmente el efecto Kolo Muani ha sido fundamental. La Juventus se coloca en 4º lugar por ahora, es la única que ha jugado la 24ª jornada con 43 puntos, esperando a que el resto de la Serie A llegue a alcanzarnos. Mientras tanto, la Juventus regresará a Turín para preparar el partido contra el PSV de Champions League, que es entre semana, partido importantísimo, ya que es ida y vuelta. Regresa, el partido de vuelta es en Holanda, después de haber jugado contra el Inter durante el fin de semana, en Turín también. Así que se viene una semanita cargada, una semanita fuerte. Eso sí, estaremos aquí siempre para acompañarlos, traerles todas las noticias. No se olviden, en todas nuestras redes están todos esos, y dentro de literalmente minutos van a tener la repetición del partido en nuestro canal de Telegram por si se perdieron el partido. Yo me voy despidiendo, sé que querían que me siguiera, pero ya vamos para casi 5 horas y a mí mi esposa me va a matar si sigo aquí. Así que les mando un fuerte abrazo, disfruten el fin de semana, ganó la Juventus, nos llevamos 3 puntos importantes, esperemos ver qué es lo que va a pasar en el resto del fin de semana. Gracias a ustedes por estar, gracias a todos ustedes por todos los comentarios, pero mil gracias a Juan Enrique Hernández con esta donación y mil gracias a Dayana Díaz con este super sticker. Un abrazo a ambos, un abrazo a todos ustedes. Forza Juve siempre, fino a la fine, chicos. Podemos estar frustrados, podemos estar molestos, podemos no entender las elecciones de la directiva y del entrenador,
pero siempre la Juve perdura. La Juve siempre ha perdurado por encima de presidentes, por encima de jugadores, por encima de directiva, por encima de tifosi. Así que nunca, nunca perdamos el amor, el cariño, la paciencia y el apoyo, sobre todo, el apoyo a la Juventus, porque hay mucha gente que quiere el mal a la Juventus por allá afuera. Así que nos toca a nosotros defenderla, porque al final es una viejita de 120 y pico años y nos toca a nosotros y a las futuras generaciones defender a nuestra viejita. Un fuerte abrazo, los quiero mucho, pasen bonito fin de semana. Hasta luego, pueblo. ¡Chao!